zentzu hortan guk ere babestuko dugu. Bai, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, jeltzaleak bai. Sí, pues también a nosotros nos parece una moción absolutamente razonable. Nuestro compromiso de hacer ese análisis de la mejora, entiendo que la señalización de Gálibo, la señal de Gálibo, se puede poner en otros sitios, se analizará. En cuanto a la señal luminosa, se necesitaría acometida eléctrica, que ya analizaremos si es factible o no. Y bueno, vamos a votar que sí. Y recordar que en un futuro esa zona va a ser peatonal. Justo en ese ámbito, pero vamos a intentar mejorar la información a las personas que pasan por ahí conduciendo. Bai, izteko txanda talde popularrak dauka. Bueno, pues no conozco la opinión del Partido Socialista, pero como sé que normalmente suele ser sensato, me dice que, hombre, por supuesto, me dice aquí mi buena amiga. No, ya conozco al Partido Socialista lo suficiente para intuir que puede ser aprobada. No me queda más que agradecer en este caso la valoración positiva y el apoyo, que es un apoyo para algo razonable, para que se estudie, que se analice, y si se puede mejorar y evitar problemas, pues mucho mejor. Lo ha dicho muy bien Loic. Es que no solo es el posible accidente, sino que a veces cuando llegas allá, aunque no entres, ¿y ahora cómo salgo? Es que te has metido un poco en un callejón sin salida. Eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu beraz. Mozio honen aldeko botuak, aho batez onartzen da. Ez dakit inorrek, talde sozialista bakarrik ez du erabili nahi, beraz hurrengo puntura goaz. Bigarren kontrol mozioa talde popularraren bozeramaile Miren Arbiztur Garmendiak aurkeztu. Bigarren kontrol mozioa, PPek taldeak aurkeztua, espaloietan ibiltzen diren bizikletei buruzkoa. Control moción número 2. Que presenta el grupo PP relativo a las bicicletas que circulan por las aceras. Dagokienez, talde popularreko zinegotziok aldian kexak eta ekimenak helarazten dizkiogu udal gobernuari. Eta hoiek gobernuaren jokabide honetan dute sorburua. Txirrindulariei espaloietan ibiltzen ustea. Eta uste horrek, hain zuzen, honakoak eragiten ditu. Bizikletari eta oinezkoen arteko gatazkak, txirrindulariek oinezkoak harrapatzea, bizikletariek espaloietan zehar oinezkoak saiesten ibiltzea, eta txirrindulariak oinezkoei aurre egitea, bigarrenek protesta egin ondoren. Gauzak horrela, naiz eta bizikleta garraio bide bezala gero eta gehiago erabiltzen den, eta naiz eta jokaera txarra duten txirrindulariak gutxi diren, bizikletari hoien jokamoldea arrisku bat da, bide segurtasunean eta hiritar segurtasunean ondorio txarrak dituena. Bien, como decía en euskera, cada cierto tiempo desde el Grupo Popular hacemos llegar al equipo de gobierno quejas e iniciativas relativas al problema que tenemos en la ciudad por la permisividad de este gobierno municipal con las bicicletas que andan por las aceras y que son una fuente de conflicto importante regularmente. Se han llegado incluso a registrar atropellos y son muy frecuentes los episodios de bicicleteros que sortean peatones en las aceras si no directamente se encaran con aquellos ciudadanos que reprochan estas actitudes. Si bien es cierto que cada vez se produce un mayor uso de la bicicleta como medio de transporte en nuestra ciudad y los usuarios que hacen un uso incorrecto de su vehículo son una gran minoría, no deja de ser un peligro que afecta a la seguridad vial de los ciudadanos, a la integridad física de muchos ciudadanos que han visto o incluso que han padecido en primera persona algún tipo de susto. Como bien saben, desde el Grupo Popular hemos solicitado a lo largo del presente mandato al equipo de gobierno, en primer lugar, una mayor proactividad en la formación e información que debe procurarse al conjunto de usuarios de bicicleta en la ciudad, con especial atención a aquellos usuarios que fueran sorprendidos cometiendo alguna infracción. Y en segundo lugar, una vez superada esa primera fase, también hemos solicitado al equipo de gobierno un mayor rigor en el control de aquellos comportamientos que fueran contrarios a la normativa y ese control que corresponde hacer a los agentes de la
Guardia Municipal y del Departamento de Movilidad. Es evidente que continúan haciendo caso omiso el equipo de Gobierno a esas conductas irresponsables de las personas usuarias de bicicleta sin poner remedio aparente a esta situación, pese a los esfuerzos de la concejal delegada por aparentar normalidad y trabajo en la prevención y en el control de estas actitudes, pero entendemos que es una posición alejada de la realidad. Y vamos a reflejar con datos esta situación. En la pasada comisión pedimos números sobre el número de sanciones que se habían impuesto a conductores de bicicletas en el año 2017 y 2018. Bien, en el año 2017 se impusieron 150 sanciones a conductores de bicicletas. En los 10 meses que llevamos de 2018, el Departamento de Movilidad ha interpuesto apenas 101 sanciones por infracciones cometidas. A modo de ejemplo, hace unas semanas, el radar móvil famoso que persigue en esta ciudad infracciones a los vehículos a motor cazó a 636 conductores, insisto, en apenas una semana, lo que nos da a entender que no se persigue con el mismo rigor unos tipos de infracciones que otros. Y la realidad es bien clara. Muchos usuarios de bicicletas siguen campando a sus anchas por la ciudad con total permisividad de nuestras autoridades municipales y para la desesperación de peatones que siguen quejándose sin que se haga nada, aparentemente, para evitar esta situación. Gracias. Eskerrik asko zuri, irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Pues adelantar que nos vamos a abstener en la moción, en la aprobación de la moción. Voy a explicar ahora por qué. Nos vamos a abstener porque nos ha parecido que la moción se basa en percepciones que nos parecen subjetivas, bastante subjetivas, que pueden ser objetivamente acertadas o no. Y eso es lo que no sabemos. Sé que Chema ha hablado de cifras y en la moción da unas cifras, pero mencionaré algunas observaciones al respecto en unos minutos. Pero primero quería subrayar o mencionar algunas frases o textos, porción de texto de la moción. Dice así el PP en su parte justificativa: son muy frecuentes los episodios de bicicleteros sorteando peatones en las aceras. Bueno, esto lo afirma el Partido Popular. ¿Cuánto es? ¿Muy frecuente? Pues no sabemos. O sea, igual tenemos una percepción diferente sobre qué es muy frecuente y qué no lo es. También dice así en el texto: los bicicleteros que hacen un uso incorrecto de su vehículo son una gran minoría. Entonces, al final no sabemos sobre qué pie bailar. ¿Es minoría o es muy frecuente? También dice: muchos usuarios de bicicletas siguen campando a sus anchas por la ciudad. Otra vez, ¿estamos hablando de minoría o son muchos? Nos hemos perdido un poco en la justificación del texto. Y también dice: pide mayor rigor en el control de aquellos comportamientos que fueran contrarios a la normativa por parte de los agentes de movilidad y de la Guardia Municipal. Bueno, nosotras desde Irabazi Donostia, por lo menos, no somos capaces desde nuestro grupo de evaluar si hace falta más o menos rigor por parte de los y las agentes de movilidad. Y en cuanto a las cifras, pues el Partido Popular hace una comparativa de número de sanciones entre 2017 y este año, o lo que los 10 primeros meses por lo menos, porque en el momento de la obtención de las cifras era así. Y dice así que ha habido 150 sanciones en 2017, vale, bien, dato objetivo, y 101 sanciones en los 10 primeros meses de 2018. Vale, bien, otro dato objetivo. Pero entendemos que esto puede significar dos cosas que pueden llevar a conclusiones opuestas casi. Puede significar, por un lado, que hay tantas infracciones como el año pasado, pero que la vigilancia ha bajado, y con lo cual se hacen menos sanciones, y es la teoría, por lo visto, sostenida por el PP en su moción, pero puede significar también que simplemente hay menos infracciones, que no digo que sea el caso. Lo que digo es que esas cifras no nos permiten decantarnos por una teoría u otra, y por eso nos vamos a abstener. Y para terminar, ya que me queda un minuto, si el PP nos puede explicar una cosa, haciendo un poco el vínculo entre la teoría sostenida en esa moción y en la explicación que he hecho para la
con la moción, con la declaración de stop desahucios, que en términos de vivienda vacía el PP no quiere sanciones y solo quiere campañas de sensibilización, pero cuando hablamos de circulación de bici, las campañas no son suficientes y hace falta más sanción. ¿Por qué pasa una cosa en un campo y pasa otra cosa en otro campo? Eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda bain. Bai, mila esker, esatea gu mozionetan abstenitu egingo garela. Decía que nosotros en esta moción nos vamos a abstener porque efectivamente, por un lado, todo lo que sea información y formación nos parece bien, pero también es verdad que esta moción nos parece un tanto contradictoria, porque en la parte expositiva habla de que es una gran minoría la que hace un uso incorrecto de las bicicletas, pero en la parte decisoria acaba diciendo, y la última frase es, como es costumbre. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es una gran minoría o es costumbre? Por otro lado, también se hacen, digamos, juicios de valor, como decir que, bueno, apenas se ponen unas multas cuando hablamos de bicicletas y, sin embargo, se habla de que se cazan coches. Por muy entrecomillado que esté ese cazar, pensamos que aquí se nota o se ve lo que el Partido Popular defiende, que es el uso del vehículo privado. Y yo creo que el Partido Popular defiende esto en esta moción. Por tanto, no podemos apoyarla, nos vamos a abstener, porque no es una prioridad para nosotros el defender el vehículo privado. Nosotros las prioridades las tenemos claras: peatón, bicicleta, transporte público y vehículo privado. Entendemos que puede haber algunos problemas de convivencia que hay que mejorar, pero en ningún caso compartimos el espíritu alarmista de esta moción, que habla de atropellos y como si esto fuera el caos, que habla que los agentes de movilidad no hacen su trabajo. No podemos compartir esta visión de la situación en esta ciudad. Y esker. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, jeltzaleak bai. Sí, pues en primer lugar quería decir que por parte de este Gobierno no hay una total permisividad, como usted dice, que no hacemos nada. Por supuesto, vamos, que no hacemos nada. Estamos trabajando siempre, continuamente, en dos líneas. Por un lado, la primera, en hacer campañas de sensibilización, campañas de concienciación, campañas de buenas prácticas cuando los ciclistas... No, perdóneme, pero no me gusta el término bicicletero. Yo misma soy ciclista, no soy bicicletera, me resulta un poco... Bueno, hacemos campañas para que los ciclistas conduzcan de forma correcta, de forma adecuada. Hemos hecho unas cuantas campañas de ese tipo. Esa es la primera línea de trabajo. Y la segunda línea de trabajo, efectivamente, son las campañas de sanciones que frecuentemente, habitualmente, se van haciendo. Concretamente, la pasada semana, como bien saben, ha habido una campaña en este sentido. Y se ponen sanciones. Y se ponen sanciones no solo por ir por las aceras, se ponen sanciones por ir con el móvil, por ir con auriculares, por ir sin el alumbrado preceptivo, por ir, efectivamente, también por zonas peatonales. Y los agentes de movilidad, desde luego, tienen instrucciones para imponer estas sanciones. Claro, también hay que contar que el número de agentes es el que es, y las bicis pueden tener esas conductas incorrectas en toda la ciudad. También estoy de acuerdo, y se lo iba a señalar, que usted dice en su moción, son una gran minoría, y luego habla de desastre absoluto en la ciudad. Es una conducta sancionable y la vamos a seguir persiguiendo en esas dos líneas de trabajo que acabo de decir, tanto con campañas como con sanciones. Y por último, me parece que es un ejemplo, un caso, unas actitudes pues un poco parecidas a los coches, a los vehículos, a los coches privados que circulan por el carril bus, creyéndose, pues no sé, más listos que nadie o invirtiendo mucho menos tiempo que el resto, que puede estar más atascado. Esa conducta también se sanciona, esa conducta también se intenta erradicar, pero quedan esos pocos incívicos que hacen esas conductas. Por tanto,
vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando en que esas conductas se vayan desapareciendo y vamos a votar que no a su moción. Ixteko txanda, talde popularrak. Gracias, señor alcalde. No tengo tiempo a responder a todo, me daría para mucho más, pero es una auténtica tragedia que la propia concejala de movilidad, el equipo de gobierno, diga que no a exigir un mayor control de la normativa actualmente en vigor. Bien, vamos a intentar resumir. Bicicleteros, señora Arana, es una manera de llamar al que usa la bicicleta, como motero es una manera de denominar al que usa la moto, no tiene ninguna otra consideración. E insisto, para que quede claro, la mayoría de ciclistas son respetuosos. Estamos haciendo alusión, como la mayoría de conductores de coche o de moto, estamos haciendo alusión a aquellos comportamientos que no sé en qué ciudad viven, pero nosotros, señor Alejandro, cada uno que salimos todos los días a la calle podemos comprobar comportamientos, malos comportamientos, pues gente que va en dirección contraria, que no respeta las señales de tráfico, que usa el móvil, los auriculares, que van dos en bici, que van sorteando peatones, incluso en algún caso, y nos han comentado, a gente que le han partido la nariz por reconvenir esas malas conductas. Entonces, hacer trampas al solitario es una posibilidad, pero nosotros no la contemplamos, nos vamos a los hechos y nos vamos a la realidad. Por tanto, no son percepciones subjetivas. Segundo, ¿qué dice la normativa de circulación? La ordenanza de circulación de vehículos y peatones del año 2006, que parece que estamos aquí hablando de cosas raras. No, estamos pidiendo que se cumpla la normativa, actualmente la ordenanza de circulación, que dice el peatón por la acera y la bicicleta por el carril bici. Eso es lo que dice. Nosotros llevamos años intentando incluir pues, la figura del patinete eléctrico, por ejemplo, o del Segways o de otros elementos de movilidad. Bueno, pues de momento hemos fracasado en el intento porque el Departamento de Movilidad no se pone las pilas. Pero eso es lo que marca la ley. Nos gustará más o menos. Se puede modificar la ley e incluso se puede quitar. Pero, oiga, si existe una ordenanza, se haga cumplir. Si no, no sé en qué país vivimos. Y tercero, después de información, hemos pedido sanción. Pero no es que eso lo haya inventado el Partido Popular. Es que la propia Departamento de Movilidad en su página web dice, oiga, sí, está muy bien la información, pero también hay que sancionar. ¿A qué vamos? Lo que pedimos es, simple y llanamente, que se haga cumplir la ley, que se exija un rigor y un control en la circulación de las bicicletas por la ciudad. Y si no, se quita la ordenanza y tan amigos. Muchas gracias. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen eta ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan, ez, beraz hurrengo puntura goaz. Hirugarren kontrol mozioa, PP taldeak aurkeztua, komun publikoei buruzkoa. Moción de control número 3 que presenta el Grupo PP relativa a evacuatorios públicos. También el Albistur Garmendia en relación a evacuatorios públicos. Puntu hontan boto azalpena egitekotan geratuak gera, baina den txanda talde popularrari berari emango diot boto azalpen hori egin dezan. Beraz, den hitza boto azalpen txandan talde popularrak dauka. Eskerrik asko berriro akateona. Pues nos vamos a la explicación de voto de una iniciativa muy sencillita y que entendemos que puede suscitar mayores apoyos que la anterior. Y es que estamos hablando de los baños públicos, la necesidad de que tienen los ciudadanos de usar los evacuatorios públicos existentes en la ciudad. En la actualidad existen unos 30 evacuatorios públicos y muchos ciudadanos están pidiendo que se instalen más baños públicos en la ciudad, además de conocer mejor el emplazamiento de los actualmente ya existentes. Hace aproximadamente un año y medio el equipo de gobierno anunció su intención de llevar a cabo un estudio sobre cómo señalizar mejor esos baños públicos existentes en la ciudad y en este sentido se anunció que las áreas de turismo y de vías públicas iban a llevar a cabo un trabajo para concretar en qué lugares colocar esos indicadores que podrían incluirse también en los mapas turísticos. Como había pasado mucho tiempo y no conocíamos nada más de esa situación, pues llevamos el tema a comisión, donde el concejal delegado nos informó que la información que se ofrecía en los mapas turísticos se ofrecía en los mapas turísticos porque se consideraba lo más adecuado y se consideraba suficiente la señalización vertical existente. Pero también son reiteradas las peticiones de usuarios de parques infantiles en el sentido de dotar a más parques de los correspondientes baños públicos, ya que congregan una importante aglomeración de personas a diario y tienen que hacer en muchos casos uso de baños de establecimientos privados
y también consideramos necesario que en esos evacuatorios, en los parques infantiles de la ciudad, puedan colocarse también puntos para cambiar los pañales. Son 3 puntos la iniciativa y esperemos el apoyo del resto de grupos. Gracias. Bai, eskerrik asko, konturatu zeraten bezala, botoa azaltzen egia botatu gabe, baina, bukatu egingo dugu eta gero bozkatuko dugu ondo iruditzen badin bazaizue. Jarraian irabazi taldeak dauka txanda. Vale, eskerrik asko. Pues sí, vamos a respaldar la moción del PP, también porque en el tema de baños públicos, y más específicamente en nuestro caso en parques públicos y parques infantiles, hemos hecho mociones también en este pleno en mayo de 2016 y julio de 2016. Por ejemplo, en el caso del Parque Arrobichuelo, pues pedíamos la instalación de sanitarios, ¿no? Entonces, vamos a votar a favor del punto 1 porque efectivamente no nos ha convencido a nosotras tampoco el argumento del Gobierno en comisión, que ha dado en comisión, según el cual añadir más señalización para indicar dónde se ubican los baños públicos sería factor de confusión. Nosotros no entendemos por qué sería añadir confusión, dar información adicional en este sentido. Vamos a votar a favor del punto 2 porque efectivamente disponer de baños públicos en la ciudad, accesibles para la ciudadanía, pero también para los y las visitantes, es un servicio público, lo entendemos así. Y vamos a votar a favor del punto 3 porque nos parece, como decía al principio, muy pertinente poner el foco especialmente en los parques infantiles, que son espacios donde pasan mucho tiempo los y las niñas, pero también los padres y las madres. Y es todavía más pertinente también la propuesta de disponer de espacios para cambiar pañales. Así que votaremos a favor de la moción. Gracias. Bai, eskerrik asko, orain EH Bildu taldearen txanda. Bai, egunon, gure kasuan ere baiezko bozka emango diogu kontrol mozio honi. Mozio honekin Alderdi Popularrak eskatzen diona udal gobernuari da 2018an behar bezala erantzun ez den eskaera bat kontuan hartzea, eta eskaera hori komun publikoen beharra da. Alderdi Popularrak 3 neurri proposatzen ditu, alde batetik hirian diren komun publikoak non diren adierazteko seinaleak hobetzeko sistema bat aztertzea, bestetik hirian beste komun publiko batzuk jartzeko moduko tokiak aurkitu eta proposatzea, eta 3. puntuan komun publikoaren beharra duten parkeak aurkitzea eta proposatzea. Zentzuzko proposamenak iruditzen zaizkigu, are gehiago kontuan izan da 2018an komun publikoa jartzeko aurreikusita zeuden 150.000 euroak ez direla erabili, eta 2019erako soilik udal gobernuak Urguleko komun publiko bat proposatzen duelako hiriko beste behar batzuk kontuan izan gabe. Eskerrik asko. Bai, zuri talde sozialistak orain. Egunon, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues decir que efectivamente venimos realizando el tema de los vacatorios y, bueno, de hecho se colocaron en lo que va de legislatura en la Plaza Ser, también en este caso se colocó en Arrobichuelo y estamos buscando otras ubicaciones para efectivamente poder ubicar también evacuatorios. Bueno, vamos a darle una vuelta en el sentido de estudiar un poco las ubicaciones, digamos, de señalítica para que de alguna manera todo el mundo sepa dónde están ubicados. En cualquiera de los casos tenemos 4 mapas de la ciudad que efectivamente se ubican y se colocan exactamente en qué puntos estamos, y también el mapa propiamente que desde turismo se reparte, pues también efectivamente se señaliza que efectivamente hay los puntos donde efectivamente los 30 o 30 y tantos evacuatorios que hay, bueno, pues de alguna manera también se especifican. En cualquiera de los casos sí que es cierto de que estamos trabajando también o vamos a estudiar la posibilidad de, bueno, pues de colocar algún elemento que efectivamente que pueda servir para poder hacer, en este caso, pues el cambio de pañales de los críos o niños o niñas. Eskerrik asko, orain botoak azalduta gero bozkatu egingo dugu, eta beraz mozioaren aldeko botuak hau batez onartzen da eta hurrengo puntura goaz. 4. kontrol mozioa, talde popularraren bozeramaile Miren Albistur Garmendiak aurkeztua, bizikletak. 4. kontrol mozioa, PP taldeak aurkeztua, bizikletak alokatzeko sistema publikoaren inguruko berritasunei buruzkoa.
Moción de control número 4 que presenta el Grupo PP relativo a las novedades en el sistema público de alquiler de bicicletas. Bai, Donostiako udalbatzak ertzatuki eskatzen die alkateari eta gobernu taldeari ahalik eta azkarren azaltzeko kontratu berria lehiaketara atera baino lehen bizikleta publikoa alokatzeko sistema kudeatzeko kontratuaren xehetasunak eta berritasunak. Lo que pedimos es que el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que den a conocer a la mayor brevedad los detalles y las novedades del contrato de gestión del sistema de alquiler de bicicleta pública antes de que salga de nuevo a concurso. Aldeko botuak, aho batez onartzen da. Hurrengo puntura goaz. Bosgarren kontrol mozioa, PP taldeko Miren Albisturgarren. Bosgarren kontrol mozioa, PP taldeak aurkeztua Mentxugal parkeari buruzkoa. Control de moción número 5 que presenta el Grupo PP relativa al parque de Mentxugal. Bai. Puntuz puntu, bai. Zenbat dira? Bi. Bueno, orduan denengo, orain bai bozkatu egingo dugu, puntuz puntu, arazorik espadin badago, eta gero boto azalpen txanda emango dugu. Mozioaren lehen puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta mozioaren bigarren puntuaren aldeko botuak, hau batez onartzen da, beraz, bi puntuak onartuak gelditzen dira, eta orain boto azalpen txandan lehenik ere hitza emango diot proposamena luzatu duen taldeari, talde popularrari. Muchas gracias de nuevo, señor alcalde. Y empiezo por el final, porque es importante que los ciudadanos también conozcan qué estábamos pidiendo en relación al Parque Mentxugal. En un primer punto, estamos solicitando al equipo de gobierno a proceder a una limpieza y mantenimiento del Parque Mentxugal más exhaustiva y a un mejor acondicionamiento del mismo para que pueda ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Y en el segundo punto hemos aprobado que instar al alcalde y al equipo de gobierno a que no se supedite las mejoras en la limpieza y el mantenimiento del Parque Mentxugal a que vea la luz la proyectada remodelación del espacio. Bien, hay que decir que ayer a la noche o a media tarde el Grupo Socialista de Donostia colocó en su cuenta de Twitter, un vídeo de 30 segundos donde reflejaba que ya se habían repintado los baños públicos que están en desuso del Parque Mentxugal. Es una de las medidas que nosotros proponíamos, la de acabar con los grafitis y adecentar el espacio, con lo cual, en primer lugar, darle la enhorabuena al Grupo Socialista por haber cumplido a medias la moción que veníamos a presentar hoy aquí. Pero también hay que decirles que la tarea no está del todo completa, que estamos hablando de que el propio parque tiene una serie de jardines y arbolado en general, que no están en las mejores condiciones posibles, que estamos hablando de un espacio de Amara que era muy frecuentado por muchos ciudadanos, para tomar el sol, para pasear, para tener su estancia y su ocio allí, y que todavía a día de hoy no es del todo practicable. Así que les animamos a continuar en esa senda de mejoras y a procurar adecentar también el parque en relación a la jardinería, al arbolado y a un mejor mantenimiento como merecen los habitantes de Amara. Muchas gracias. Zuri, irabazi taldeak orain. Eskerrik asko, efectivamente nos hemos abstenido al primer punto, hemos votado a favor del segundo, ahora explico por qué. En cuanto al primer punto nos hemos abstenido porque las críticas o la explicación, la argumentación que ha presentado el PP lo ha hecho en comisión también, y en aquel momento en comisión el gobierno había dicho que, este parque tenía el mismo tratamiento que todos los parques, que no había preferencia especial. Y lo que hemos percibido en la moción es que lo que pedía el PP es que sí, que haya un tratamiento especial para ese parque. Entonces nos hemos abstenido porque consideramos que todos los parques de la ciudad deben beneficiar del mismo grado de atención y no debe haber para ciertos parques más atención
o más mantenimiento que para otros parques. Simplemente era para eso, como habíamos percibido un poco ese matiz en el primer punto, pues nos hemos abstenido. Hemos votado a favor del segundo porque evidentemente, y estamos de acuerdo con lo que dice el PP, la existencia de un proyecto de regeneración del parque en su conjunto no debe ser, evidentemente, no debe ser motivo de merma en la calidad del mantenimiento hasta que se haga algún día ese proyecto, hasta que se realice. Entonces, esa es la idea principal, tanto para el punto 1 como para el punto 2, es tenemos parques y deben beneficiar del mismo grado de atención y mantenimiento, que haya proyecto de regeneración posterior o no. Bai, EH Bildu taldeak. Bai, gure aldeko bozka eman diogu kontrol mozio honi, Alderdi Popularrak eskatzen duelako udal gobernuak adierazten duena, hitzen bidez adierazten duena eta batez ere medioen bidez adierazten duena betetzea, ez? Ze askotan aipatzen dugu hau udal gobernuaren jarrera dela, etengabe infografiak aurkeztea bai, baina gero proiektuak egitea gehiago kostatzen zaio. Eta Mentzugalen egoera 2016ko apirilaren 20 daukagu mai gainean. Un café en los jardines de Mentzugal se anunciaba en abril de 2016, como con otros proyectos que tendríamos muchísimos ejemplos, el nuevo balcón sobre el Cantábrico, 2 de noviembre de 2016, Plaza Zuberoa rodeada de encinas y cubierta traslúcida, 23 de mayo de 2017, de Carlos I, lo decimos muchas veces, ya no vamos a hablar otra vez sobre ello, eta orduan ondo iruditzen zaigu proposamena, ondo iruditzen zaigu jakin gabe legegintzaldi honetan ikusiko dugun edo ez Mentzugaleko obra famatua bukatuta, behintzat gunea txukuntzea eta garbitzea bien bitartean. Eskerrik asko. Zuri, talde sozialistak orain? Sí, bueno. Indicar que efectivamente nosotros estamos realizando pues las labores de limpieza de toda esa zona. Es cierto que hemos estado esperando a si efectivamente se realizaba el proyecto que en principio estaba previsto. Bueno, al no realizarse el proyecto, pues evidentemente nosotros hemos puesto un poquito más en este caso, de incidir en hacer la limpieza de lo que era propiamente el edificio, y también es cierto que se arreglará todo lo que corresponde al tema de la jardinería. En cualquiera de los casos les digo que el trato es exactamente igual en este parque que en cualquier otro parque de la ciudad. Es decir, no hay distinción entre uno y otro. Eskerrik asko, boto azalpen txandak agortuta, hurrengo puntura pasatuko gera. Seigarren kontrol mozioa. Seigarren kontrol mozioa, PP taldeak aurkeztua Miramongo anfiteatroari buruzkoa. Moción de control número 6 que presenta el Grupo PP relativa al anfiteatro de Miramón. Pues gracias de nuevo, señor alcalde. Y vamos a hablar de otro espacio de la ciudad, infrautilizado, por hablar de manera generosa. Vamos a hablar del anfiteatro de Miramón, o el llamado anfiteatro de Miramón, porque el año pasado, en el 2017, como recordamos, se desarrolló una actuación para acondicionar el bosque de Miramón, un espacio natural de nuestra ciudad que cuenta con 628.000 metros cuadrados de extensión y con diferentes zonas de ocio para el disfrute de la ciudadanía. Recordamos también que dicha actuación tuvo un coste aproximado de 1 millón de euros. El bosque, que cuenta con diferentes espacios y zonas de estancia muy agradables, tiene ahora, vamos a fijar la atención en el llamado anfiteatro, un espacio preparado para ofrecer actuaciones de todo tipo, que se encuentra infrautilizado y que suele ser además frecuentado por algunos para desarrollar otra serie de hábitos menos saludables. Desde el Grupo Popular venimos siguiendo con interés desde hace muchos años la evolución de este espacio, que confiábamos en que podría ponerse en valor en paralelo a la actuación mencionada anteriormente, pero desgraciadamente no ha sido así. Hace un año llevamos a comisión una interpelación para conocer qué planes tenía el equipo de gobierno en relación a dicho espacio y para poner en valor el mismo en comunión con el conjunto del bosque. Ya en las comisiones del pasado mes de mayo inquirimos por el asunto. El concejal delegado de Cultura reconoció en aquel momento que tras las obras del 2017 el espacio había ganado valor y que se habían programado algunas actuaciones, pero con escaso éxito de participación hasta aquel momento.
Sin embargo, se prometió seguir trabajando con la idea de poder ir dotando a este espacio escénico de contenido y con la vista puesta en la llegada del verano y una mejora de la climatología para poder programar actividades. Pero ha pasado el verano y después de un tiempo prudencial, 6 meses después, hemos vuelto a interpelar por el asunto al equipo de Gobierno en la última comisión de Espacio Público, sinceramente apenados por la escasez de actividades programadas y de aprovechamiento de un espacio, insistimos, claramente infrautilizado y sobre el que el Ayuntamiento de San Sebastián tiene mucho que decir. Y en esa última comisión del mes de noviembre, el concejal delegado de Cultura ofreció unos argumentos similares a los ya esgrimidos antes del verano, en mayo, para explicar la escasa utilización de este espacio. Reconoció, en primer lugar, el concejal delegado la infrautilización del espacio, así como la intención de su departamento y de Donostia Cultura de promover ese espacio, el anfiteatro de Miramón, pero señaló que la climatología y la accesibilidad son, junto a alguna condición de tipo técnico, como por ejemplo la falta de tomas de luz, son condiciones complicadas para organizar allí actividades, pero mostró de nuevo su voluntad de tratar la cuestión en el Consejo de Administración de Donostia Cultura, que por cierto se aprobó también en mayo, dicho punto, y todavía no ha sido debatido en seno del Consejo de Administración de Donostia Cultura esta cuestión. Por lo tanto, reflejamos 3 puntos que paso a nombrar para finalizar la intervención, en la que pedimos, en primer lugar, al Consejo de Administración, al equipo de Gobierno, a que traslade al Consejo de Administración de Donostia Cultura el debate sobre el mejor aprovechamiento de Miramón para la organización de actividades culturales, a ver si entre todos los grupos políticos podemos dar ideas y podemos dar un empujón para la mayor utilización y aprovechamiento de ese espacio. En segundo lugar, le pedimos al equipo de Gobierno a que adecúe técnicamente el anfiteatro de Miramón, eso sí, con unos medios suficientes o mínimamente suficientes para poder programar allí actividades y, evidentemente, una vez hecho esto, le pedimos en un tercer punto al equipo de Gobierno a que se genere o a que generen una oferta atractiva de actuaciones diversas para aprovechar el anfiteatro de Miramón y a que promocionen esas actividades apoyándose, por ejemplo, en la gran cantidad de grupos y artistas locales que existen en nuestra ciudad. Esperemos el apoyo del resto de grupos políticos a nuestra iniciativa. Muchas gracias. Zuri, irabazi taldearen txanda orain. Eskerrik asko. Pues Chema, el Grupo PP tiene el apoyo de Irabazi Donostia en esta moción. Estamos de acuerdo con todos los puntos. Efectivamente, es un espacio que reúne ciertas dificultades. Es un espacio relativamente aislado, lejos de lo que es el centro de la ciudad, a cielo abierto, es decir, bueno, no está cubierto, entonces está como puede llover, el clima tiene una influencia especial en ese espacio y también dificultades de carácter técnico de tomas de luz y tal. Bueno, supongo que de todas formas en su intervención hará un repaso exhaustivo de la lista de las dificultades que tiene el espacio, pero aún así estamos de acuerdo con la moción en el sentido de que aún así, a pesar de esas dificultades, tenemos que potenciar este lugar. Y principalmente por 2 motivos, y acabaré con esto. Primero, porque desgraciadamente tenemos la percepción de que es un espacio desconocido por la población, desconocido por la ciudadanía en general, y que merece ser conocido, tanto por sus propias características, porque visualmente es algo bonito también, quiero decir, ese anfiteatro, pero también por su entorno, que está el bosque de Miramón al lado, justo al lado, y ese vínculo entre el espacio para hacer actividades, espectáculos y el bosque es algo que tiene valor y que creemos que merece ser más conocido por la población en general. Pero también, y ese es el segundo motivo principal, es que potenciar esta zona permite contribuir a cumplir con uno de los objetivos del Plan Director de Turismo, que se trata de desconcentrar la oferta, desconcentrar la afluencia y potenciando ese espacio y atrayendo, ahora estoy hablando solo de visitantes de turismo, atrayendo a la afluencia turística de alguna manera será difícil, es difícil, pero hay que trabajar en ello. Pues si conseguimos atraer un poquito de afluencia turística a esta zona, habremos ganado algo y sobre todo habremos mejorado en términos de cumplimiento de uno de los pilares del Plan Director de Turismo. Gracias.
Zuri EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, eskerrik asko. Bai, ados gaude Miramongo anfiteatro deitzen dana, berez ez da anfiteatro, baina la deitzen dugu. Hobetzeko aukerak badaudela eta gabeziak ditula eta gabeze teknikoiek eragiten dutela bertan egin daitekenarekin. Ados ere, egokitu ezkero, bertan programazioaren aukerak zabalduko liratekela, bai Donostiako zein inguruko talde eta sortzaileentzat. Baina aprobetxatuko dugu maiatzan esateko aukera izan ezkenuna, izan ere orduan irakurri egin genuen taldeak ekarri zuen, talde popularrak ekarri zuen mozioa, eta gure ustez baina bardura batzuk bai egin nahiko genituzkela. Esandako esan da, hau da, ados gaudela Miramon hobetzeko aukerarekin, bai iruditzen zaigula badaudela hirian beste espazio batzuk egokiak izan daitezkena eta izan ere erabiltzen direnak baita tokiko taldeentzat, zein kanpotik etartzen diren talde edo sortzaileentzat, zein kasutan kultura programazioa kalean zabaltzeko, eta oro har, hemen aipatzen diren gabeziak orokorrak dira. Beste esango espazio guztietan, zenbaten bat atonduta dago, baino hirian ditugun espazio egokiak kultura programazioa burutzeko askotan topatzen dugun gabezi bada, ez bakarrik Miramongo espazioan. Horregatik iruditzen zaigu importantea litzatekela azterketa orokor hori egitea eta begiratzea espazio, ez bakarri Miramongo espazioaren gabeziak, baizik eta beste hainbat lekutan dauden gabeziak, zeren nondik hasi behar da, eta hori da gure zalantza nagusia. Zein da lehentasuna? Zer da kontuan hartu behar dana? Dimentsio guztiak kontuan hartu behar direla ere uste dugu. Agian parte hartze eskaxo horretan ez dagolako bakarrik nun dagoen Miramongo anfiteatroa, baizik eta gero jendea mugitzeko ze aukerak ditun, garraioaren aldetik daukagulako askotan mugimendu bat zentro auzoak eta ez hainbeste auzoen artekoak, eta azkenean gauza asko dira hemen eragiten dutenak, eta gure ustez, hau igual okazio egokia litzateke, teknikariek pixka bat aztertu dezatela ez bakarrik Miramongo gabezien inguruan, baizik eta hiriko mapa hartuta eta beste espazioak kontuan hartuta, identifikatzea ondo nun diren gabezioek eta nondik hasi beharko litzateken. Guk baiezkoa emango diogu hemen proposatzen zaionari, baina gure ustez mozio honi ez dago aukera zuzenketak egiteko, mozio honi falta zaiona da hau kokatzea hiriko maparen barruan eta lehentasunen mapa baten baitan gure ustez egin beharko litzatekena. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, jeltzadeak bai? Bai, egunon berriz ere, lehenik eta baina dirazi puntukako bozketa eskatuko dugula, eta nik batzordan emandako arrazoiak errepikatu egingo ditut, ez dira aldatu, berdinak izaten jarraitzen dute, eta nahiko erantzun teknikoa izan zen gainera, argia dirazi nuen, Miramongo anfiteatro horretan, hainbat saiakera egin direla programatzeko, baina bi baldintza nagusi dauzkagula. Lehena, klima. Badakigu hirian ze klima dagoen, eta horrek baldintzatu egiten dituela antolatzen ditugun ekintza gehienak, eta kasu honetan are gehiago Miramonen dagoen anfiteatro hori gune estaliare ez delako. Eta bigarrena, Amaiak ere aipatu duen bezala, irisgarritasuna ere ez delako seguraski hirian dagoen errezena. Hala ere, azkeneko urte hauetan egin dira saiakerak bertan programatzeko eta emaitzak ere izan ditugu. Probatu dugu eta proba horien emaitzak ere izan ditugu. 2016an hiriburutzaren urte horretan, anfiteatro horretan programazioa burutu zen, planifikatu zen behintzat, baina bertan bera gelditu zen, eguraldia zela eta urrengo urtean, 2017ko olatu talkan, ere soinkak ere kontzertua eskaini zuen, kasu honetan burutu zen,
baina izandako asistentzia oso bajua izan zen. Ez izan guk esperotakoa edo gustatuko litzaigukeena. Aurten ere, olatu talkan programazioa eginda, eta programazio horrek bukatu zuen Baskulinari Zenterreko aterpean, euria egiten zuelako. Eta bestalde, adibide bat hartuta, hemen adierazten da, hemen ez dugula programatzen, baina hilabete honetan bertan, hilabete hasieran, bertan Aiete kantuz programatu eginda, Miramonen, anfiteatroan bertan, eta euria egin zuen, egun horretan. Eta kontzertu horrek bukatu zuen Katxolan. Eta nik dakila da behintzat, beste udaltaldekoek edo beste udaltaldeko zinegotzirik etzan egon ekitaldi hauetan. Ez dakit aurreko urtetan ere zenbateko afluentzia egon den beste udaltaldetatik, baino behintzat nik dakidanez azkenekoan behintzat ez da egon. Baina, bueno, horiek ere esan da, nik uste argi gelditzen dela hemen programatzerakoan baldintzak baditugula. Eguraldi ona dagoenean, publikoaren presentzia handia ez dela, eta txarra dagoenean bertan bera gelditzen direla edo lekuz aldatzen direla. Eta puntuka bozkatuko dugu mozioa, lehenik eta behin, lehenengo puntuan, eskatzen delako debate hau edo gogoeta hau Donostia Kulturako Administrazio Kontseilura bideratzeko, eta hori zuzena iruditzen zaigu, uste dugu hori izan daitekela hau tratatzeko foroa, baino debatea egin baino lehenago, bigarren eta hirugarren puntuetan neurriak ja finkatzen dira. Pentsatzen dut debate bat planteatzen balin bada da, gogoeta bat edo neurri batzuk finkatzeko, baina bigarren eta hirugarren puntuan zoia azaltzen duzue gune hau moldatu edo txukundu egin behar dela, eta hirugarrenean gainera azaltzen duzue bertako programazioa areagotu egin behar dela. Hombre, nik uste Donostia Kultura programazioz gaur egun maila on edo altu batean dagoela, eta gainera kontuan hartu behar dugu. Programazio gehiago zer suposatzen duen? Eskatzen du gaitasun gehiago humanoa, baina baita ere ekonomikoa. Eta kasu honetan ikuste deszentralizatzeko helburu horretan hainbat kultur ekipamendu badauzkagula hirian zehar banatuta. Eta Aieten bestean beste adibidez Aieteko kulturretxea. Beraz, esan bezala puntuka eskatuko dugu bozketa eta guk soilik behintzat lehenengo puntuari emango diogu baiezkoa. Debate bat egon behar delako, seguraski, baina hor finkatuko ditugu zen neurri diran. Zea, kaso, igual horra dozten dena ez da gehiago programatzea edo leku bat ontzea. Igual bai, baino igual ez. Eskerrik asko, izteko txanda, talde popularrarena. Gracias, nuevo señor alcalde, y agradecer en primer lugar los apoyos proyectados a la iniciativa, que esperábamos que contara también con los apoyos del grupo de gobierno, el equipo de gobierno, que no ha sido posible. Bueno, que llueve en esta ciudad, señor Insausti, ya lo sabemos, más que nada por su compañero de gobierno, el concejal delegado de Vías Públicas, que ya nos ha hecho ver que es muy difícil asfaltar en esta ciudad porque llueve mucho. Eso ya lo sabíamos. En segundo lugar, se han programado algunas actuaciones con escaso éxito. Efectivamente, pues quizá hace falta organizar mejor las cosas, organizar más actividades, de otra manera, más proactividad, más empuje, más ambición, no sé, pues una capacidad de hacer las cosas mejor. A veces lo que hay que hacer es variar la forma en que se hacen las cosas para que mejoren los resultados. No sé si ustedes lo han probado, pero es recomendable. Y por eso les hacíamos, y ya se lo decíamos en mayo y se lo volvemos a repetir 6 meses después, básicamente porque no lo han hecho. Que es, oiga, si no son capaces de darle una utilidad mayor a ese espacio, pues vamos a llevarlo al Consejo de Administración de Donostia Cultura, que es donde se dirimen muchas de estas cosas, para ver si entre todos pues podemos darle un enfoque mejor, si podemos lograr una mayor proactividad, bueno, pues una mayor difusión del espacio, que como ha dicho el señor Alejandro, que ha estado fantástico en su intervención, reúne una serie de condiciones por su ubicación, por el entorno, el único espacio que tenemos en la ciudad con esas condiciones técnicas, escénicas, con alguna afección técnica, que es lo que pedimos, oiga, mínimamente que se dote a ese espacio de eso. Pero bueno, entonces, bueno, vamos a confiar a ver si es posible que por lo menos se apruebe ese primer punto como arranque, como punto de partida, se lleve al Consejo de Administración de Donostia Cultura y podamos entre todos debatir. Porque, señor Insausti, las cosas no las pedimos para nosotros, las estamos pidiendo para la generalidad, para el conjunto de la ciudadanía. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Y coincido con la señora Almiral, coincidimos con la señora Almiral en que bueno, pues hace falta también un análisis global, más general. Pero en este caso concreto hemos puesto nuestra atención, como venimos haciendo desde hace tiempo, en el anfiteatro, como uno de los recursos que, culturalmente hablando, puede ser susceptible de albergar más y mejores actividades culturales. Lo que hace falta es más dinamismo y más empuje a este equipo de gobierno. Sí, ya he acabado, nada más. Muchas gracias. Eskerrik asko.
bozkatu egingo dugu, puntuz puntuka, arazorik ezpadin badago. Eta beraz, lehen puntuari aldeko botuak, hau batez, bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta hirugarren puntuari aldeko botuak, kontrakoak, hau ere ez da onartzen, eta boto azalpen txandan talde sozialistak eskatu du hitza. Perdón, Bueno, nosotros hemos apoyado el punto primero porque nos parece bien que se estudie y se analice todas las cuestiones, pero los otros dos puntos no los hemos apoyado porque nos genera serias dudas las actividades que se plantean en concreto. Y me voy a referir a las dudas que nos plantean. La primera es un espacio de una accesibilidad que cuando se dice aquí no tiene buena accesibilidad nos quedamos tan panchos. Una accesibilidad muy preocupante si hay una asistencia de muchas personas y cómo llegar hasta allí. La segunda es un espacio natural, el que tiene alrededor, que según qué tipo de actividades musicales o de qué potencia podría alterar el hábitat de todo ese parque de Miramón y también nos preocupa notablemente, porque es un espacio que también hay que proteger. Y la tercera es que una cosa es que sea un espacio público con gradas y otra cosa es que creemos que tenemos el Anfiteatro Romano de Mérida. Es un espacio público en el cual hay una serie de gradas que permite algunos usos culturales o de otro tipo que habrá que ver y estudiar, y ahí estamos de acuerdo, pero seamos prudentes en las cosas que a veces planteamos, porque incluso yo diría que puede haber riesgos, puede tener un punto crítico de ciudad, etcétera, y convendría analizarlo bien hasta desde el ámbito de igualdad. Seamos prudentes con las cosas y no planteemos un problema donde a veces no existe. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera jarraian. Zazpigarren kontrol mozioa, Bilduko. Zazpigarren kontrol mozioa, Bildu taldeak aurkeztua, Tabakalerako Ubik liburutegiko bitartekarien lan egoerari buruzkoa. Moción de control número 7 presentada por el grupo Bildu sobre la situación de los mediadores de la biblioteca Ubik de Tabakalera. Ubik de Tabakalera. Bai, honekin batera bederatzigarrena ere tratatzeko gelditu ginen, irabazi taldeak aurkeztutakoa. Se trata conjuntamente, batera tratatuko da, moción de... Puntu hau, 9. kontrol mozioarekin batera, irabazi Donostia taldeak aurkeztua, Ubikeko langileen lan baldintzen gainekoa. Moción de control número 9, conjunta con la número 7, presentada por el grupo Irabazi Donostia sobre condiciones laborales del personal de Ubik. Agurtzea bertan diren langileak, izan ere, beraiei entzuteko debatea ireki genuen, aukera zegolako irakurtzeko, adostasuna dagolako hemen proposatzen danarekin. Baina, bueno, historia pixka bat egitea ere komeni da, fondoan joan beharko ginateke 2015-era, baina, bueno, gu behintzat zentratuko gera orain gatazkan nun dagoen eta zergatikan dagoen. Ia urte bete, iazko abenduan, langileek luzatu ziguten administrazio kontseiluko kidei hainbat eskaera eta handik aurrera ziginen honi jarraipena egiten. Esan zitzaigun bideratua zegola, bilkurak egiten ari zirela eta akordiotara llegatu zala, besteak beste soldataren iloera. Ez dugu inondik inora hobekuntza horiek gutxietziko, baino bai azpimarratu nahi degula, argi egon dela, bi ikuspegi egon direla tarte guzti honetan, urtebete honetan. Gatazkari dagokionez, batetik jasotzen genuen zuzendaritzaren aldetik, gaia konponduta zegoela edo konpontzekotan zegoela, baino aldiz langileek luzatzen ziguten iritzia zen, oraindikan hobekuntzetatik urrun zeudela eta oso urrun ere esaten zutela. Izan ere horregatik, behin baino gehiagotan eskatu dugu gaia kontseiluan bertan lantzeko, urrunago jungabe azkeneko kontseiluan eskatu genuen langileek beraiek eukitzeko aukera bertan parte hartzeko eta beraien iritzia emateko,
hori presidentziatik baztertu zen, eta orduan bai insistitu genula, oso importanteaz ikusten genula, langileekin beraiekin zuzenean egoteko eta ondo identifikatzeko, zeintzuk ziren beraiek markatzen dituzten lehentasunak, zeintzu diren beraiek markatzen dituzten eskaerak, horiek ondo ezagutzea, horiek ondo baloratzea, eta gero egin beharko da, egin behar den lana. Tarte hortan ere, beraiek beste idatzi bat luzatu digute, kasu honetan guztioi zuzendua, udalbatza osoari, bertan eskatzen digute implikazio reala, udalaren esku dagoen guzti egiteko, eta udal gobernuari zehazki implikazio real bat negoziazioan har dezan. Guk behintzat talako idatzi hartu genuen gaia bideratua etzegonaren seinale, bestela hori etzan gure eskuetara ailegatuko. Ta ez gera orain hasiko batzordean eztabaidan izan zen bezala, ia tabakalerak izaera propioa duen eta ian hori dagokion. Hori argi dago, izaera propioa duela, baina argi dago ere bai, udala izan dela beti erakunde honen bultzatzaile nagusia, zer esanik ez orain nun presidentea alkateari dagokion, eta beraz eneko goia da momentu honetan ez bakarrik hiriko alkatea, baizik eta tabakalerako presidentea, eta gure ustez momentu honetan dago halako ardura edo erantzunkizun bikoitza. Eta digresio organiko instituzionalak alde batera utzita, kontua da, mamila da, hemen dagoela gatazka bat, areagotu dana, momentu honetan lanusteak egiten aritu dira, larun batean lehena, eta beraz, gaia inondik inora ez dagoela itxita. Beti esan dugu horrelakoetan udalaren implikazioa importantea dela, bitartekaritza lan importante bat egin dezala, positiboki noski jo nahi dugu, azpimarratu nahi dugu, udal gobernua bat datorrela iritzi honekin eta presto dagoela egiteko. Eta gure konpromisoa behintzat hortik jarraitzeko, noski gai honetan eta horrelakoak dauden guztietan. Zehazki gure eskaera da bitartekarien kolektiboarekin elkartzeko, eskaera zehatzak ezagutzeko eta lehentasunak ongi identifikatzeko eta horrekin udalak egin dezaken bitartekaritza lana bururaino eraman dezala. Aurreratzea ere bai bat egingo degula irabazi taldeak ekarri duen proposamenarekin. Agian nabardura egingo genuke hemen aipatzen dela guztiak kokatzen dela administrazio kontseiluaren baitan, eta gaur egun hainbat kudeaketa eta hainbat kontu, igual organo ejekutiboari dagozkio edo zuzendaritzari, baina horiek nabardurak dira. Eskerrik asko. Irabazi taldearen txanda orain. Eskerrik asko. Primero de todo, saludar a la representación de los y las trabajadoras que se han acercado hoy al Pleno. Decir que esta es una cuestión que no podíamos plantear en el seno del Consejo de Administración de Tabacalera, puesto que no tenemos representación en el mismo. Lo que sí podemos hacer es traer el debate al Pleno, tal y como hemos hecho hoy. Y es cierto que le tomo la palabra a mi compañera Maya Almiral, que hay que dejar las digresiones a un lado y es hora de exigir una implicación activa del Gobierno municipal en la resolución del conflicto. Porque el personal de la Biblioteca UBIC de Tabacalera ha denunciado públicamente y también en un escrito que han hecho llegar a todos los grupos municipales la precariedad de sus condiciones laborales. Denuncian unos horarios que no permiten la conciliación, denuncia las dificultades para acoger vacaciones, así como unos salarios que no contemplan pluses por trabajar domingos y festivos, y entendemos que una vez más la subcontratación es utilizada por las administraciones públicas para desentenderse de las condiciones laborales del personal que presta estos servicios públicos, con la excusa de que esos trabajadores y trabajadoras no son de su competencia. Por otra parte, nos vemos en la obligación de recordar una vez más que la prestación directa de los servicios públicos no es una opción, sino una obligación de las administraciones públicas,
quienes tienen el deber de justificar debidamente que prestarlos de forma indirecta es más eficaz. En el caso de Tabacalera, hay que recordar que el Consejo de Administración también está formado por el Ayuntamiento de Donostia, por lo que es necesario exigir implicación al Gobierno municipal, implicación en que las personas que trabajan en el centro lo hagan con empleos dignos. Y sin más, adelantar o enunciar los puntos que pedimos al Gobierno municipal. Primero, que se ponga en contacto con la representación del personal de UBIC, que lleva a cabo todas aquellas gestiones necesarias para terminar con la precariedad laboral del personal y, por último, que promueva la revisión del pliego de condiciones de servicio de tal forma que se favorezca una mejora de las condiciones laborales del personal que presta el servicio. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak orain. Sí, nosotros también saludamos al personal que nos acompaña de UBIC. Entendemos que las explicaciones que se han dado hasta ahora son muy amplias y muy razonables. Aprovechamos nuevamente esta oportunidad para decir que algunos, como ha dicho Amaya Martín, algunos grupos municipales no estamos en Tabacalera y aprovecho pues para pedir al equipo de gobierno, ya lo conseguimos en la época en que Miren Azcárate era la responsable de Cultura, pues que por lo menos los que no tenemos la oportunidad de estar en el Consejo de Administración, pues estemos un poco más enterados de las cosas que se debaten en el Consejo, porque luego aquí al final sí aprobamos los presupuestos que tienen partidas que van a Tabacalera. Y pues estamos hablando de cifras millonarias. El Grupo Popular ha apoyado siempre el Centro Internacional de Cultura Contemporánea. Hemos estado en las obras, lo hemos visitado, hemos hecho sugerencias para los alquileres, para todo. Pero pues seguimos siendo pues eso, una nada en el océano. Ahora tenemos la enorme suerte, y lo digo sin retintín, de que el alcalde sea el presidente de la fundación. Bueno, pues yo le quiero pedir que tengamos la posibilidad de debatir con él y que nos diga a los grupos que no estamos representados pues qué se va a hacer, qué no se va a hacer, cuándo se van a reunir, como se pide en ambas mociones. Parece ser que encima el equipo de gobierno lo va a aprobar, con lo cual yo creo que todo esto tiene que ser mucho más fácil. No tenemos que estar siempre pidiendo las mismas cosas, porque queremos ayudar. Nosotros no queremos meter el dedo en el ojo, queremos ayudar. Y cosas que son razonables y que podemos impulsar, pues hacerlo. Yo creo que ese comportamiento del Partido Popular lo ha demostrado siempre, en esta legislatura, en la anterior, en la anterior y en la anterior. Llevo ya unas cuantas para saber que esto que digo es verdad. Entonces, bueno, pues pongámonos manos a la obra y entre todos, los que son consejeros con más responsabilidad, los que no somos consejeros pero apoyamos o por lo menos no votamos en contra de los presupuestos, pues que tengamos algo que decir y decir, pues esto está muy bien o aquí parece que esto no es del todo correcto, más esfuerzo, etcétera. Creo que la posición nuestra es muy constructiva y vamos a ver si efectivamente, aparte de estas declaraciones de intenciones tan bonitas y que el papel lo resiste todo, pues llegamos a unas soluciones que sean razonables. Es decir, que en estos momentos, con los recursos que tienen las administraciones, pues que haya funcionarios con precariedad laboral, con problemas de disfrute de festivos, etcétera, etcétera, bueno, pues yo creo que eso se tiene que corregir. Digo yo, pero digo en nombre de mi grupo. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitza hartuko, jeltzaleak bai. Bai, egun berriz ere, guk hasieran bai adieraztea, gure udal taldetik behintzat, bi mozio hauek irakurtzeko borondatea zegoela, justifikazioarekin igual euneko unean ados ez gaude, baina bai orokorran dauden mozioetan dauden lau puntuekin ados gaudelako, ez? Egia da gero debatea eskatzen dela eta erabateko eskubidea dagoela, baina gauzak ere adierazi behar ditugula. Eta gehien bat, helburuarekin bat egiten dugulako. Mozio honen helburua da UBIKen zerbitzu bikain bat eskaintzen den bezala, baino aldi berean bertan dauden langileen baldintzak ere duinak eta onenak izatea. Eta hori da behintzat guk defendatzen dugun jarrera eta guk mantenduko duguna aurrerantzean ere. Guk arazorik ez daukagu, hemen dauden lau puntu hauek, irabaziko 3 puntuak eta EH Bilduk aurkeztu duen bakarra onartzeko eta baita ere egiteko.
horrela uste baldin bada gaur egun tabakaleran dagoen edo ubiken dagoen egoera hobetuko dela edo giroa erraztuko dela etorkizuneko negoziaketa baterako guk arazorik ez daukagu hauek egiteko, uste baldin bada alkatearen edo kasu honetan tabakalerako administrazio kontseiluko presidentea den kasu honetan alkatearen figura beharrezkoa baldin bada bitartekari lanak egiteko, hala ere egingo dugu, baina uste dugu aparte beste faktore batzuk edo beste baldintzatzaile batzuk ere badaudela negoziaketa hori ere ondo joateko. Eta berriz ere errepikatuko dut, batzordean esan nuen bezala, tabakalerak izaera propioa dauka, buru jabe da eta gaitasuna dauka bere kudeaketa guztia aurrera eramateko. Eta hori da, behintzat, udal talde honek errespetatzen duena eta babesten duena. Gaitasuna badaukalako. Eta baita ere batzordean adierazi nizuen, nire iritziz paternalismo ikutu batekin ere tratatzen genuela gai hau. Ze kontuan hartu behar dugu, tabakalerako administrazio kontseiluan beste hiru administrazio direla eta beste bi administrazio gelditzen direla kudeaketa guzti honetan. Eta ez dugu zuzendaritzarengan kudeaketa guztia edo pisu guztia jartzen komodidadez irabaziren mozioan esaten den bezala. Zuzendaritzarengan konfiantza daukagu, zuzendaritzak jakingo duelako inorko baino beton tabakaleran zer eskaintzen den eta nola eskaintzen den. Horregatik besterik ez eta pentsatzen dugu tabakalerako zuzendaritzak hartuko duela erabaki honena. Bestalde, aipatu nuen eta berriz ere aipatuko dut, negoziazio prozesu batean operatibidade bat edo diskrezio bat ere eskatzen dela eta 11 eragile prozesu honetan sartzea ere positiboa ere zaigula iruditzen, baino berriz esango dut, uste baldin bada mozio hauek onartzea positiboa dela negoziazio prozesu hau hoberantz egiteko, guk arazorik ez daukagu hori horrela izateko. Beraz, ezer gutxi gehitzeko, helburuarekin bat egiten dugu, 4 puntuekin bat egiten dugu, baina baita ere tabakalerako zuzendaritzarengan ere konfiantza osoa jartzen dugu. Eskerrik asko, ixteko txanda denengo EH Bildu taldeari dagokio. Bai, zuzenketa bat egingo diote AJ-ko bozeramaileari. Hau ez da paternalismoa, hau ardura da, gure ustez. Ardura eta erantzunkizuna. Eta udalak tabakalerarekin beste hainbat proiektuekin bezala, baina gaurkoz hontaz ari gera, beti izan du, lehen esan dut, beti izan du bultzada kargarik handiena. Beti izan du arrazoi desberdinengatik eta hitz egiten ari naiz oso luze, Odon Elorza alkatea zen garaitik, beti izan da bultzatzaile nagusiena. Eta udalangatik ez balitz, segurazki egitasmo hori gaur egun irekita etzan egongo, lege egintaldi guztietan sartu gabe. Egun irekita dago eta beste ardura maila bat dauka udalak. Beste erakundek daukatena ere bai, hori inondik inora gutxietsi gabe eta beraiek ere hartu beharko dute beren ardura. Baina ez bakarrik momentu honetan alkatea bertako presidentea dalako, baizik eta egitasmoa hirian dagolako eta historikoki hartu duen bultzada horren oinordeko izanik badauka ardura hori, eta hori ez da paternalismoa. Eta gure ustez, olako gatazkak daudenean, hartu direlako alako erabakiak, hau da, externalizatzeko erabakiak hartu direlako, azpikontratazioak egiteko erabakiak hartu direlako, dauka ardura hori ere bai bitartekaritza egiteko. Eta noski gero tabakalerari eta zuzendaritzari dagokiola hau dena bideratzea eta honi guztiari irten bidea ematea. Baina ez dago inondik inora soberan beraiei entzutea, beraiengandik zuzenean eta bukatzen dut, zuzenean jakitea zer den nahi dutana, zer dan importantea dana eta bitartekaritza horren bidez soluzio bidea benetan aurkitzea. Eskerrik asko, ixteko txanda orain irabazi taldeak dauka. Por un lado, tenemos que agradecer los apoyos que prevemos que va a recibir la moción, pero desde luego no podemos compartir las acusaciones de paternalismo. Creemos que no podemos hablar de paternalismo cuando nos estamos refiriendo a la responsabilidad
que tiene el ayuntamiento en este sentido. Entendemos que es lo lógico, dado que el peso que tiene dirigirnos al mismo. Y hay que recordar que lo que estamos pidiendo es lo que piden las trabajadoras de UBIC, que el ayuntamiento haga todo lo que esté en su mano. Piden una implicación real del Gobierno municipal en la negociación, así también como una revisión del pliego de condiciones que facilite la mejora de las condiciones laborales. Creemos que es necesario recordarlo y esto no entendemos por qué se asocia con paternalismo. Eskerrik asko. Zuri, bozketatara pasatuko gera. Denik eta behin EH Bildu taldeak aurkeztutako mozioa bozkatuko dugu. Aldeko botuak. Hau batez onartzen da, eta orain irabazi taldeak aurkeztutako mozioa, aldeko botuak. Hau ere, hau batez, biak onartzen dira, eta boto azalpen txandan talde sozialistak eskatzen du hitza. Sí. Los socialistas donostiarras hemos apoyado ambas mociones porque creemos que es positivo y bueno establecer marcos de diálogo y analizar la situación, y queremos señalar que es una situación heredada. Nosotros nos la hemos encontrado, viene del año 2015, es de la legislatura anterior, todo el concurso, toda la contratación, todos los elementos que aquí se ha puesto sobre la mesa de posibles deficiencias o irregularidades o dificultades para el personal, y no, lo hemos heredado en esta legislatura. Hay herencias buenas y herencias no tan buenas, y creemos que en ese sentido hay que buscar soluciones adecuadas, pero no son decisiones que este Gobierno ha adoptado, son decisiones que hemos heredado. Que es difícil solución legal en ocasiones, y en ese marco de diálogo y de entendimiento estamos de acuerdo, pero también pedimos sensatez y prudencia a todo el mundo, porque a veces se hereda lo que se quiere y lo que no se quiere. Eskerrik asko, urrengo puntura pasatzen gera jarraian. 8. kontrol mozioa, EH Bildu taldeko Josu Mirena Ruizek. 8. kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua Carlos Lehenengoaren ingurukoa. Moción de control número 8, presentado por el grupo EH Bildu sobre Carlos I. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bueno, en Tabacalera estaban antes y después, en Carlos I yo creo que también. Hemen, ni uste ja bigarren fase batean, o hirugarrengo fase batean sartzen gerala gai honekin. Gai honekin, hasiera batean, bueno, ikuste genuen nola gobernuak bere programan zer idatzi zuen, udal taldeek ere ze eraman zuten bere programan, Euskal Alderdi Jeltzalea eta Partido Sozialista, baino argi dago ez dutela ez botako, ez kenduko, hau da, bere hitza jan egin dutela. Eta iruzurra begibistakoa dela. Orduan, horregatik esatet beste fase batean sartzea, behintzat, guazen ikustea, gobernuak ze hobekuntza egin nahi ditun, eta gero denok, hobekuntza horietan nola parte har dezakegun, hobekuntza horiek, auzotarrekin eta alderdiekin lantzeko. Orain, gauden fase berri honetan, gobernuak nahi du tablero azpiko pasabidea txukundu, konpondu, eta hori dela eta gobernu batzordeak proiektu bat onartu zuen eta prentxara aurkeztu zuen. Egia esan, auzotarrek ez dute horrelako sortirik izan. Ez da auzora jun, ez da auzotarrekin bilera iriki bat egin, behaiekin jarduteko eta behaien irizpideak ere jakiteko hor zer egingo dan edo behaiekin partekatzeko hor egingo dan hobekuntza hori. Beraz, Carlos Lehenengoan auzotarrei emandako hitza bete ez eta guk orduan galdera batzuk bota genizkion delegatuari. Hau da, zer dela eta Carlos Lehenengoaren erregenerazioaren bigarren faseak udal gobernuak horrela deituak ez du errepidea ukitu ere egingo? Zer dela eta trafikoa moteltzeko ez da inungo neurririk hartu? Eta horrelako galderak bota genituen, eta egia zen delegatua batzordean ez du gehiegi erantzuten, o zuen gehiegi erantzun, agian gaur sorte gehiago daukagu. Baina bere erantzunean moteltzeko
neurria zirela eta esan zuen Foru Aldundiari hainbat proposamen helarazi ziola, baino Aldundiak ez titula onartu. Ez errepidea estutu, ez igotako zebra bideak ipini, jaularitzak ere, oain arte behintzat, radara jartzeko ere ez du baimenarik eman, eta orduan bigarren fase hau, ez dakit zergatik dan bigarren fasea, errepidea baldin bada ikutzen. Igual, espaloiak aldatzen dianean, hobetzen dianean, hirugarrengo fase batean gauden. Eta orduan, jakin nahiko genuke, hori mahai gainean jarrita, eta Aldundiak ez dula hori egin nahi, eta ez dula egiteko inungo ez baimena eta ez dula egingo, ez dakit oain partidu hauek kontzentrazioak egingo dituzten edo bakarrik kontzentrazioak egiten dian kolore politikoagatik eta ez herritarren beharra kontu ikusita. Orduan mozioan eskatzen duguna da, Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio, Karlo lehenengoan trafikoa moteltzeko neurrien alde Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzen aurrean jarrera irmoa erakuts dezala eta udal gobernuak errepide honekin dituen asmoez, zintzotasunez informa diezaiela amaratarrei auzoan bertan 2 hilabeteko epean. Eskerrik asko, irabazi taldeak ez du txanda erabiliko, talde popularrak bai. Eskerrik asko, berriro alkate jauna. Bueno, anunciar que vamos, en primer lugar, a apoyar la moción de control presentada por el Grupo EH Bildu sobre Carlos I, porque tiene toda la lógica y el sentido del mundo. Y ya hemos analizado, ya hemos debatido suficientemente al respecto durante el presente mandato, cuestiones relativas a Carlos I. ¿Qué pide el Grupo EH Bildu? Lo leía el señor Ruiz al final de su intervención. Bueno, primero, una actitud firme del Ayuntamiento de San Sebastián, mejor dicho, del Gobierno municipal del Ayuntamiento de San Sebastián ante la Diputación Foral como ante el Gobierno vasco en relación con las medidas de calmado de tráfico en Carlos I. Y un segundo punto, también muy interesante, es que se presente en el plazo de 2 meses un informe a los amaratarras en el propio barrio sobre las intenciones que tiene el Gobierno municipal en relación con esta vía. Y se recuerda ese en el propio barrio, que como bien decía el señor Ruiz, viene al hilo de una aparición, una comparecencia, una reunión que iba a hacer la señora Arana en el barrio, que al final se derivó a la casa consistorial en la que estamos ahora mismo y que, bueno, pues no sé si ha satisfecho del todo a los amaratarras. En segundo lugar, ya se ha recordado, también lo ha hecho el señor Ruiz, el cambio de posición a lo que defendían Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista cuando estaban en la oposición hasta el 2015 y lo que defienden ahora, desde que están en gobierno, tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación de Guipúzcoa, como en el Gobierno vasco. Y son posiciones, sinceramente, o radicalmente distintas. Cuando se manifestaban los sábados por la mañana exigiendo una cosa y cuando llegan al Gobierno y parece ser que no pueden hacer lo que venían reclamando cuando estaban en las manifestaciones los sábados ahí en la rotonda de Pío XII. Con lo cual, bueno, pues ese cambio de criterio también hay que explicarlo y hay que fiscalizarlo y hay que pasar por el barrio a explicar por qué no se pueden llevar a cabo los proyectos que uno tiene en mente o que al menos aparecen reflejados además en el programa de gobierno del equipo de gobierno actual. Y una de las claves para intentar desatascar toda esta situación, bueno, pues nosotros la confiamos en esa comisión interinstitucional de accesos a la ciudad que, sin representación de ningún grupo político que no fuera el Partido Nacionalista Vasco, intentaba unilateralmente solucionar dicha cuestión. Pues bien, esa comisión, de la que desde los grupos de la oposición hemos venido reiteradamente pidiendo explicaciones, sobre todo de qué tipos de trabajos se están realizando, de qué operaciones, cuáles son los órdenes del día que se llevan a trabajar y de los que nunca hemos obtenido explicaciones, por lo menos claras, de lo que se estaba haciendo en esa comisión, bueno, pues ha quedado claro que esa comisión ha trabajado de espaldas a la ciudadanía. Y esto no es que lo diga el Grupo Popular, es que los propios socios de gobierno, el Partido Socialista, han reconocido que se han enterado de algunas de las conclusiones por la prensa, por ejemplo, del enlace de Marruchipi. Con lo cual, si los propios socios de gobierno no tienen esa información, ¿qué le vamos a contar el resto de grupos políticos de la oposición? ¿Y qué le van a contar el resto de ciudadanos de esta ciudad que no tienen acceso de primera mano a esa información? Bueno, pues lo que buenamente entienden o atienden
a los medios de comunicación. Y eso que estamos hablando nada más y nada menos de proyectos estratégicos de la ciudad, como decía el propio señor alcalde Eneco Goya. Si pasa esto cuando hablamos de proyectos estratégicos de ciudad, ¿qué no pasará cuando hablamos de otro tipo de cuestiones? Acabo con esto. Vamos a apoyar, como ya he dicho al comienzo, la propuesta de EH Bildu y vamos a ver si efectivamente el Gobierno municipal toma cartas en el asunto, se pone las pilas también en el tema de Carlos I y procede a realizar las actuaciones que se piden en la moción de control presentada. Nada más y muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, jeltzaleak bai. Bueno, al final de todo lo que ha dicho el señor Ruiz, todo son medias verdades, todo medias verdades. Y luego le ha acompañado también el señor Murriondo. Y además denota el enfado que tiene el señor Ruiz por haber perdido las elecciones y porque le hayan hecho una manifestación, o dos, o las que fueran. A ver, se hacen manifestaciones por muchas cosas, pero usted cada vez que viene con este tema aquí, que ya son unas cuantas, pues acaba diciendo del tema de la manifestación. Y luego, además, el señor Ruiz, una de las medias verdades que dice es que, a ver, ¿por qué no hemos hecho el calmado de tráfico en Carlos I cuando el calmado de tráfico es competencia de Diputación, no es del Ayuntamiento. El Ayuntamiento puede actuar con la obra que está en trámite ya de bajo tableros de Carlos I, pero no puede actuar arriba. Hemos trasladado a Diputación esa necesidad de calmar el tráfico, pero es todo lo que podemos hacer. En cuanto al radar, que también es competencia de Gobierno vasco, estamos trabajando en un convenio y acabaremos poniéndolo. Quiero decir, Carlos I ahora está mucho mejor que antes, mucho mejor. Por un lado, por la obra de bajar los viales y por otro lado, porque vamos a acabar haciendo esa obra bajo tableros y ese radar que ya digo que acabaremos poniendo. Pero además hemos hecho algo más, algo muy bueno que el señor Ruiz o EH Bildu no reconoce, que es el doble enlace de Marruchipi. Ese doble enlace de Marruchipi que hasta ahora nadie lo había dibujado y ha sido un trabajo técnico que es difícil explicárselo a los vecinos sin que esté hecho. O sea, lo vamos a explicar a los vecinos, pero primero hay que tener una solución técnica para luego ponérsela adelante, para explicarlos y para recoger sus aportaciones. Digo que hemos hecho una cosa muy buena, que es pintar ese doble enlace de Marruchipi que va a permitir un futuro cierre de Carlos I, porque va a eliminar muchos coches que entren por Carlos I. Nosotros mantenemos la misma posición, no hemos cambiado. No dijimos que se podía cerrar Carlos I sin hacer la rotonda de Martutene o sin quitar primero tráfico. Este es un primer paso para quitar tráfico de Carlos I. Quitar tráfico de Carlos I, ese doble enlace de Marruchipi. También hemos hecho otra cosa muy buena, la segunda salida o segunda entrada-salida de Polígono 27. Quiero decir que esa comisión interinstitucional, que dicen que no sabe ni para qué se ha servido, ni nos hemos reunido, ni hemos hecho nada, pues por lo menos tiene dos actuaciones muy buenas para los donostiarras, para el Polígono 27, para Carlos I, para toda la ciudad, para los que viven en el río, para los que circulan por el río. Dos actuaciones muy buenas que además ya están en marcha, están acordadas y las dos están, una en proyecto de ejecución y la otra en fase de licitar el proyecto de ejecución. Todo eso lo hemos hecho, creo que hay cosas buenas que se pueden reconocer y bueno, pues seguiremos trabajando en Carlos I, no sé, en la fase que le adjudicará el número el señor Ruiz. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bildu taldearena da. Bueno, no tengo ningún problema en ir con la delegada a Carlos I y a ver si está o no el vial. Podemos ir, luego si quiere, y vemos las medias verdades. ¿Está o no está? Lo que lo iban a tirar, lo ponen en el programa de gobierno y dígame qué media verdad hay. El vial, que yo sepa, sigue donde está y ni se ha tocado el vial. Luego, cuando dice actuar, o sea, resulta que la Diputación es la que tiene que actuar en Carlos I. Ya, pero eso ya lo sabemos y ya lo sabían ustedes también cuando se concentraban allí. Pero yo digo, ¿pero qué hacen ustedes como gobierno municipal para que la Diputación realmente actúe? Y luego, la Diputación resulta que actúa entre Astigarraga y el Polígono 27 y esa actuación es buenísima. ¿Qué tienen que ver ustedes ahí?
será una actuación de la Diputación. O sea, aquí, ¿a qué jugamos? Eso sí que son media verdades e intentar engañar. El radar con el Gobierno vasco, pues no sé, a ver si es una realidad. Y luego, que pasen 4 años para no actuar en Carlos I y para decir que en Marruchipi pasamos de enlace a semienlace, de semienlace a enlace, pues bueno, será muy importante. Es tal el paso que han dado que todavía no puedo hacer una reunión para explicarlo porque no está el proyecto técnico más o menos diseñado. Y esto me suena porque estamos en noviembre. Y le voy a leer una nota de prensa de noviembre. 12 de noviembre del 2014, Markel Olano. La reforma de la rotonda Martutene es clave para el derribo de Carlos I pueda hacerse efectivo. Las nuevas entradas, salida de Donostia, la culminación de la pasada legislatura, autovía Lurumea, la apertura del vial que conecta dicha rotonda a hospitales, la variante, hacen que todos los flujos de tráfico terminen en la rotonda de Martutene, que a día de hoy está saturada, de modo que AJPNV presentará una enmienda a los presupuestos para incluir una partida para el comienzo de la reforma de la rotonda de Martutene y además exige a la Diputación que acelere la tramitación del proyecto para que la obra comience en 2015. ¿Esto qué es? Como en el noviembre el de víspera de elecciones toca una. O sea, en noviembre del 14, el del 15 empezaba la rotonda de Martutene y ahora va a empezar no sé cuándo la de Marruchipi sin hacer la anterior de Martutene. Y claro, y luego nosotros decimos medias verdades. No, nosotros lo que decimos son verdades y ustedes lo que hacen todo el día es intentar engañar. Eskerrik asko. Bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen, eta ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, ez, beraz, hurrengo puntura goaz. 10. kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeak aurkeztua Santa Clara Uharteko itsasargiaren proiektuak ingurumenean izango duen inpaktuari buruzkoa. Moción de control número 10, presentada por el Grupo Irabazi Donostia sobre impacto medioambiental del proyecto en el faro de la isla de Santa Clara. El concejal del Grupo Municipal Irabazi Donostia, Loic Alejandro. Bai, Irabazi taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, la intervención que se proyecta, o que se ha proyectado en el faro de la isla Santa Clara es una escultura de la escultura Iglesias. Cuenta con cada vez mayor número de voces que se alzan para mostrar cierta preocupación, ya que la ejecución de la propia obra como la previsible posterior afluencia turística o de ciudadanos y ciudadanas de Donostia pueden provocar un grave impacto ambiental en la isla. Queremos recordar que la intervención va a requerir una dotación presupuestaria de unos 2 millones de euros en una intervención donde no se asegura la accesibilidad universal de la ciudadanía, ya que en comisión ya se ha dejado claro que no habrá ninguna intervención para asegurar que, por ejemplo, una persona con silla de ruedas pueda llegar hasta el proyecto de obra, hasta el faro. Del mismo modo, cabe esperar que la más que probable afluencia masiva de personas como reclamo turístico puede provocar consecuencias negativas sobre el espacio. En la comisión, el Gobierno informó que, como decía antes, no se tocarían los accesos a la isla, descartando consecuentemente que la obra pueda ser accesible para toda la ciudadanía. Y por otro lado, plantean que se están buscando soluciones innovadoras para evitar que las actuaciones necesarias para realizar la citada intervención puedan afectar la flora y fauna de la isla. Me gustaría recordar que en la isla Santa Clara, dentro del Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral del País Vasco, tiene la categoría de Zona de Especial Protección Estricta y como tal constituye un área de máximo valor para la conservación en términos medioambientales. El criterio general de ordenación en esta área ha de ser, y cito ahora el plan territorial sectorial, la conservación del ecosistema, limitando la intervención antrópica, promoviendo la conservación estricta de sus características morfodinámicas y la conservación activa de su vegetación, según la memoria justificativa del citado PTS. Por eso, en la comisión de este mes interpelamos sobre este asunto
ya que entendemos que es necesario realizar algún tipo de informe de impacto ambiental. Sin embargo, el concejal de Cultura, en este caso John, que representaba el gobierno en la comisión, para contestar a nuestra interpelación, dijo que al ser una parcela, técnicamente al ser una parcela urbana, no necesita el citado informe. En la comisión comenté que, vale, sí, efectivamente, técnicamente es una parcela urbana, pero vamos, no se pide informe de impacto ambiental en las parcelas urbanas porque habitualmente las parcelas urbanas están dentro del entramado urbanístico, urbano de la ciudad. Aquí estamos hablando de una parcela urbana aislada en un espacio que, como decía, según el PTS está protegido, y creemos que el contexto es suficientemente específico, especial y excepcional como para, aunque por ley estrictamente puede que no haya necesidad de hacer una evaluación de impacto medioambiental, sí que como moto propio, en moto propio el ayuntamiento sí lo haga. Entonces pedimos que en esa moción 2 puntos que se realicen las gestiones necesarias para garantizar la protección medioambiental de la isla Santa Clara acorde a su categoría, y también pedimos que se realice un informe de impacto ambiental. Muchas gracias. Eskerrik asko. Talde Popularraren txanda, ez du hitzik hartuko, Bildu taldeak, bai. Bai, mila esker. Esatea mozioaren erabakitze partean babestuko dugula, irabaziren proposamena. Uste dugu eskultura honen kokagunea ikusita, eskultura hori egingo bada, berme guztiak behar ditugula. Berme guztiak esaten dugunean da, obra egin, obra horrek faro haustutzeak ze suposatuko duen, zenbat langile, zenbat kamioi edo nolako lanak egingo diren, hori aurrera emateko gruak sartuko diren, eta gero obra egin eta gero eskultura bisitatzeak zer nolako aldaketa ekarriko duen irlako jarraituko du, mundu guztia dago gora begira. Ez nahi nire ezan, obra horrek ze eragin ekarriko dion irlako bizitzari. Eta hori jakitea nik uste dut garrantzitsua dela obrak ze aldaketa ekarriko dituen irlaren bizitzan. Eta hori jakitea garrantzizkoa da eta proiektua bere osotasunean ezagutu behar dugu eta proiektua ze aldaketa ekarriko dituen. Bestalde, esatea eta irabazik hausnarketa bat ekarri du ona, ez dago erabakitze partean, baina bai esposizioan, hau da, la accesibilidad de esa obra en la isla. Como decía, no está en la parte resolutiva, pero sí en la exposición de la misma. Efectivamente, nos genera algunas dudas que una administración pública ponga dinero en una obra que de por sí ya no es accesible. Es decir, en pleno 2018 vamos a hacer una obra en la cual una parte de la población ya no va a poder acceder. Y entonces, bueno, yo planteo como pregunta, es decir, ¿una administración pública va a poner 2 millones de euros en pleno 2018 para una obra que no es accesible? Y en otras ocasiones se ha contestado que, bueno, que es una propuesta de una escultora y que tiene, digamos, un concepto y puede ser comprensible que quiera establecer una escultura entre Chillida y Oteiza y que la isla de Santa Clara sea un marco magnífico para su escultura. Pero también consideramos que una administración pública debe valorar otro tipo de criterios cuando pone dinero público para ello. Es decir, nosotros no nos oponemos a que una escultura o que Cristina Iglesias haga una propuesta que puede ser legítima y estudiable, pero también es verdad que en pleno 2018, cuando todavía no hemos acabado de arreglar lo del peine del viento, vamos a colocar una escultura en un ámbito que es inaccesible. Por tanto, hay una parte de la población que ya no va a poder acceder a esa escultura. Es decir, hay que coger un barco,
hay que bajarse, muelle, hay que subir una cuesta. Es decir, se habla también de que, bueno, va a haber unos vídeos y unas maquetas, pero eso es, digamos, el premio de consolación, porque hay una parte de la población que no va a poder disfrutar de un equipamiento cultural y toda la población debería tener derecho a disfrutar de ese equipamiento cultural. Por tanto, ateniéndonos a la moción, a la parte resolutiva, apoyaremos, porque desde el punto de vista medioambiental tenemos que tener todas las garantías de que la vida de Santa Clara no se va a ver alterada, pero también hacemos la reflexión de que, bueno, se va a poner un dinero público, y al igual que no se nos ocurriría en otro equipamiento, digamos un centro de salud, hacerlo inaccesible, pues en un equipamiento cultural, que es muy importante también, y toda la ciudadanía tiene derecho a disfrutarlo, porque yo no estoy equiparando un derecho sobre otro, son equipamientos muy importantes, toda la población debería tener derecho al disfrute de los mismos. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, jeltzadeak bai. Bai, egunon berriz ere, lehenik eta behin guk adieraztea puntukako bozka eskatuko dugula. Eta, nik bain neukala sentsazioan batzordean, igual ziola planteatzen ziren galderei zer erantzun, susmoa baneukalako, honek mozio batean amaituko zuela, ez? Nik uste eman nituen azalpen guztiak nahiko luze, zabal eta sakon eman nituela, eta baita ere argi gelditu zirela hartutako erabakiak, bai obra honen inguruan, eta baita ere artistaren inguruan, eta horrek daukan testu inguru guztia, eta baita ere honek behar dituen edo ez ingurumen txostenak. Bestalde, egia da, mozioa bera hartzean, premisa bat jartzen dela ja aurretik oraindik ere obra hasi baino lehenago, ezta? Eta da, hemen adierazten da, ingurunea kaltetu bai izango dela, eta kalte horretan udal gobernuak ez duela neurririk hartuko. Eta hori ere ez da horrela. Eta mozioan sartuta lehenengo puntuan eskatzen duzuena da, udalak egin ditzala, egin beharreko guztiak edo egin behar dituen guztiak ingurunea zaintzeko. Eta batzordean bertan esan izuen baietz ala dela eta horretan ari garela. Eta gainera, horri gehitu behartzaiola artistak berak izan dezakeen ideologia edo filosofia guztia. Eta hor, teknikoki azaldu nizuen zeintzuk ziren burutuko diren gauzak. Oinarrizko proiektuan bertan, txosten oso bat dago hondakinen kudeaketaren inguruan, azaldu nizuen ere ingurumen araudia zorrotz beteko dela, eta baita ere programa de vigilancia ambiental delako bat ere martxan edo indarrean sartuko dela. Eta hau dela gainera, dokumenturik garrantzitsuena ingurumenari dagokionez kudeaketa guztia zorrotz egiteko. Hemen adierazle batzuk finkatuko direlako, obra egin aurretik, obra egin bitartean eta baita ere obra ondoren, eta hor kontrolatuko da, zenbatekoa izango da hondakinen kudeaketa, lurren mugimendua, landaretzan izango duen eragina, zarata, makinaria eta guzti horiek hor jasoko direla. Bestalde, baita ere galdetu zenuten, eta hau mozioaren bigarren puntuari eragiten dio, ea ditxosozko informe de impacto ambiental beharrezkoa zen. Eta nik argi eta garbi erantzun izuen ezetz. Beharrezkoa etzala, eta orain eskatzen balin badezue, txosten hau burutzea, erantzun berdina jasoko duzue, ezezkoa, baino ez zinegozionek esaten duelako, etxe hontako teknikariek eta adituek horrela adirazten dutelako. Eta irakurriko dizut, orain dela astebete irakurri nizun berdina. Según el Plan General de Ordenación Urbana de Donostia, el edificio del Faro se encuentra en suelo urbano perteneciente al ámbito Urgul-Santa Clara Centro, en una zona de calificación global, Sistema General de Espacios Libres y Urbanos, y en una parcela con calificación pormenorizada, equipamiento comunitario. Por lo que, según esta consideración, la intervención prevista no requiere de un informe de impacto medioambiental. Orduan, beharrezkoaz bada, ez dugu egingo. Hori argi eta garbi. Eta bestalde bai gustatuko litzaidakela adiraztea, mozionekin edo egon daiteken susmoa, ez? Orain dela 2 aste gutxi gora bera, talde desberdinetako bozeramaileak egon ginen alkatetzan bilduta, bertan etorri zan obra honen ardura izango duen pertsona, bai Cristina Iglesiasen izenan eta baita ere alkatetzako arduradun teknikaria, eta bertan azaldu zen lasaitasun osoz zein izango zen obraren filosofia guztia eta prozedura guztia, eta honen inguruko galderik behintzat etzan egin. Eta are gehiago, bertan azaldu zen zalantzarik balego, edozein motatako zalantzak, bai alkatetzako teknikariarekin eta baita ere etorri zen arduradunarekin harremanetan jartzeko arazorik ez zegoela. Eta nik dakidanez horrelako pausorik ere ez da eman. Zuzenean interpelazio bat egin duzue eta mozio bat.
Beraz, hor ere nik uste dauden asmoak, mozio honen atzean dauden asmoak ere argi gelditzen direla. Eskerrik asko, izteko txanda, irabazi taldeak dauka. Eskerrik asko. Bueno, primero, como una imagen vale más que 1000 palabras para ilustrar un poco lo que he comentado sobre el hecho de que la isla está calificada como de especial protección estricta. El faro está aquí. El faro está aquí y la parte roja es la zona de especial protección estricta. Entonces, como vemos, esta parte roja pasa por encima del faro. Con eso lo que quiero decir es que el PTS nos obliga a tener un especial cuidado y a justificar adicionalmente las intervenciones que se van a hacer en esas zonas rojas que son de especial conservación estricta, especial protección estricta, perdón. Y estamos viendo que pues, la intervención en el faro, siendo aquí el límite, pues puede tener una influencia. Entonces, hemos entendido en comisión que tanto el gobierno como el cuerpo técnico considera que técnicamente no es necesario hacer esa evaluación ambiental. Pero que no sea necesario no significa que está prohibido hacerla. Entonces, visto esto, que estamos en un ámbito vulnerable, creemos que, aunque no sea necesario, y lo he dicho, la ley contempla la obligación de evaluación ambiental en las parcelas urbanas, evidentemente sí, pero sabemos que las parcelas urbanas habitualmente están en el entramado urbano y por eso no hace falta sistemáticamente una evaluación ambiental. Aquí estamos en un espacio vulnerable. Y me llama la atención que el Partido Socialista no haya tomado la palabra, Partido Socialista que es responsable de todo el asunto de la ecología, porque nosotras lo que simplemente pedimos es que, por ejemplo, desde el Departamento de Medio Ambiente, que diga lo que opina sobre las implicaciones de la obra y de la afluencia. Y sobre el hecho de que no se han hecho preguntas a la visita o las personas responsables de la obra, y termino con esto, no somos técnicas de medio ambiente y por eso nos gustaría que sean técnicos y técnicas de medio ambiente que hablen de ello. Muchas gracias. Eskerrik asko. Eragozpenik ez baldin badago puntuz puntu bozkatuko dugu. Eta beraz, den puntuaren aldeko botuak, aho batez, bigarren puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta beraz, urrengo puntura pasatuko ginateke, boto azalpen txandarik eskatzen ez baldin bazait behintzat. Ez? Bueno, orduan urrengo puntura goaz. 11. kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeak aurkeztua, Marrutxipi eta G20 errepide lotzearen gainekoa. Moción de control número 11 presentada por el grupo Irabazi Donostia en relación al enlace por Marrutxipi a la G20. Sobre la recogida selectiva de residuos en la vía pública. Bai, hau irakurri egingo da. Barkatu, gaizki irakurri dut. Marrutxipi. Orain tratatzen da mozioa da, moción de control sobre el enlace por Marrutxipi a la G20, Amaia Martín Gari, portavoz del Grupo Municipal Irabazi Donostia aurkeztuta. Bai, irakurri egingo da eta jarraian bozkatu. El primer punto dice así: el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al Gobierno Municipal a que traslade al Distrito Este toda la información de que disponga del proyecto de enlace por Marrutxipi a la G20, de forma que pueda conocerlo y realizar aportaciones al mismo, dada la incidencia que ese enlace pudiera tener en la zona este de la ciudad. Punto 2. El Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al Gobierno Municipal a que convoque a los consejos asesores de movilidad y planeamiento para trasladarles toda la información de que disponga del proyecto enlace por Marrutxipi a la Guipúzcoa 20, de forma que puedan conocerlo y realizar aportaciones al mismo. Punto 3. El Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al Gobierno Municipal a que realice reuniones abiertas con la ciudadanía, especialmente las zonas a las que afectaría el enlace por Marrutxipi a la Guipúzcoa 20, de forma que pueda conocerlo y realizar aportaciones al mismo. Y el cuarto y último punto, el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al Gobierno Municipal a que traslade a los grupos municipales
toda la información de que disponga del proyecto de enlace por Marruchipe de Guipúzcoa 20 de forma que puedan conocerlo y realizar aportaciones al mismo. Aldeko botuak, aho batez onartzen da eta hurrengo puntura goaz. 12. kontrol mozioa irabazi Donostia. 12. kontrol mozioa irabazi Donostia taldeak aurkeztua hondakinen gaikako bilketa dela eta. Moción de control número 12 presentada por el Grupo Irabazi Donostia sobre la recogida selectiva de residuos en la vía pública. Irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Bueno, si tomamos los datos de recogida selectiva actuales, donde vemos que solo alcanzamos el 38,5% de recogida selectiva del total de residuos generados, pues entendemos que todas las medidas encaminadas en aumentar y mejorar esa recogida selectiva tienen validez y no hay ninguna medida que sea poca. Y en esta moción nos gustaría poner el foco en la recogida de residuos en la vida pública, es decir, en las papeleras que hay distribuidas a lo largo de la ciudad y la recogida de residuos resultante del barrido de las calles. En cuanto a la mejora de instalaciones y de papeleras, la última noticia que tuvimos fue en el mes de abril con la instalación de 21 nuevas papeleras, que se llaman isletas ecológicas y que contemplan en un mismo sitio 3 fracciones, resto, papel, plástico y orgánico, y así permite a la gente en la calle pues también separar los residuos en las papeleras que están en la calle, en la ciudad. En 2010, antes de esas 21, pues había 32 ya isletas ecológicas y se van instalando desde el año 2011, es la información que se nos dio en comisión. Pero también en comisión el Gobierno comentó que el nivel de utilización, la utilización no está siendo satisfactoria porque efectivamente no hay todavía una cultura de separación de residuos en la vía pública. También comentó en comisión que para sustituir las cerca de 3.800 papeleras que hay en la vía pública en la ciudad harían falta unos 3 millones de euros. Un coste sin duda importante, pero que creemos que debemos abordar poco a poco y sobre todo de forma sostenida. No obstante, el Gobierno comentó que no está prevista una colocación, cito, masiva de nuevas isletas ecológicas porque no se ve como una prioridad. Creemos que hay que... No sé si tengo el tiempo apagado o... Disculpa. No me había fijado tampoco, pues no sé cuánto tiempo llevo, la verdad. Bueno. Creo que llevo 30 segundos. Bueno, sigo y que el alcalde decida el tiempo para ponerme. Eso decía, tenemos que seguir haciendo esfuerzos para tener más isletas ecológicas. En cuanto a la comunicación a la ciudadanía y a los visitantes, para utilizar correctamente esas isletas ecológicas, también creemos que hay margen de mejora en el sentido de que la información que hay actualmente en esas isletas es información más bien conocida por los y las donostiarras. La información está en castellano y euskera, se utiliza el color indicativo que conocemos en esa ciudad, pero bueno, hay visitantes que ni siquiera, igual en sus hogares no se paran, que tampoco hablan castellano ni euskera, que hay margen de mejora para que se pueda conocer cómo hay que utilizar esas isletas ecológicas, incluso para visitantes. Y terminando, en 2017, solo según cifras de San Marcos, se recogieron 2.461 toneladas de residuo por barrido en la vía pública. Esto representa un 5% de toda la fracción rechazo recogida en la ciudad, según fuentes de San Marcos. Es un porcentaje no muy importante, pero bastante significativo para el ayuntamiento, creemos, para que el ayuntamiento intente gestionar los residuos de barrido de calles y otras, y
gestionarlo de otra forma que sistemáticamente como rechazo. Entonces, en ese sentido, planteamos que se hagan un plan de caracterización, pesaje, para tener visibilidad sobre esto. Es el tercer punto de nuestra moción. El primer punto contempla seguir instalando isletas ecológicas al ritmo de 20 por año, y el punto 2 consiste en pedir que se mejore la señalítica en las isletas ecológicas. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularraren txanda, ez du hitzik hartuko, Bildu taldeak bai. Bai, labur esatea babestuko dugula mozio hau da, bertziklatze tasak hiri hontan estankatuta daude, honek tratatzen du aspektu bat, isleta ekologikoak indartzea, guk ez dakigu urtean 20 jarri behar diren, zenbaten zifra konkretua, baina edozein kasutan oso beharrezkoa ikusten dugu indartzea aspektu hau, eta beraz mozioa babestuko dugu. Bai, talde sozialistak, bai. Bai, egunon. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, pediría la votación por puntos, si es posible, porque vamos a apoyar dos de ellos y el tercero no, y voy a explicar el porqué. Primero, una puntualización. No es que no consideremos prioritaria la sustitución de las papeleras por isletas ecológicas, es que el coste que tiene entendemos que es muy alto como para proceder, como dije en comisión, a una sustitución masiva. No obstante, efectivamente, este Gobierno apuesta por esa línea de trabajo. De las 53 isletas ecológicas que hay en la ciudad, 21 se han colocado este año, el resto, hasta 32, se necesitaron varios años para ello. Por lo tanto, el compromiso de este Gobierno con la recogida selectiva de residuos, pues creo que es en esta y en otras actuaciones, pues es importante. No obstante, como decía, el coste que tienen las papeleras pues es muy elevado, y entendemos que no nos permite hacer una sustitución masiva. No obstante, como digo, este primer punto apoyaremos. El segundo punto es una propuesta que salió también en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, el hecho de rotular las papeleras en otros idiomas que no fueran, además del euskera y el castellano, fundamentalmente porque efectivamente es verdad que los colores que utilizamos aquí para determinar las diferentes fracciones pues no son internacionales, no son en todos los sitios así, y por lo tanto pues puede tener dificultades para los y las visitantes. Por lo tanto, apoyaremos ese punto y trabajaremos, efectivamente estamos trabajando ya, para realizar una mejor señalítica en las islas ecológicas. Y respecto al tercero, también salió en la comisión y también lo comenté. Claro, hacer un plan de pesaje y caracterización del barrido. Hombre, cuando se hace un plan de caracterización es ¿para qué, no? Entonces, claro, un plan de caracterización para luego hacer un barrido selectivo, pues es difícil. Es difícil porque el barrido, tenga en cuenta que bueno, pues se recoge de todo. Se recoge cacas de perros, se recoge pipas, se recogen colillas, en fin. Es un asunto bastante complicado, y lo he contrastado con los servicios técnicos y tal, porque efectivamente en la comisión también lo dije, que bueno, pues que era una idea que podíamos valorar y ver su viabilidad o no. No obstante, dentro del proyecto Smart Calea, en el barrio de Alza, de la mano de Fomento también, se ha iniciado a principios de este año una caracterización precisamente del barrido. Bueno, pues para ver un poco, en fin, si a partir de ahí podemos hacer algo. Digo que es difícil saber qué es lo que vamos a hacer después. No obstante, aprovechando, como digo, el proyecto de Smart Calea, la información está en la página web y se puede ver. Hay dos días de análisis del residuo del barrido, y se puede ver, como digo, pues un poquito en esos 2 días qué es lo que está sucediendo, qué material se está recogiendo. Este proyecto, como digo, se inició a principios de este mes, de noviembre, finaliza a finales de febrero, y a partir de ahí, con las conclusiones de este trabajo que se realiza en el Smart Calea, pues podremos tomar decisiones si a partir de ahí pues merece la pena o no extender ese proceso de análisis de los residuos a toda la ciudad, y sobre todo pues determinar qué es lo que vamos a realizar
con las conclusiones que de él saquemos. Por lo tanto, no lo vamos a apoyar, no porque estemos en contra, sino porque le vemos dificultades para presentar, como dice, un plan para toda la ciudad, porque también está ya en marcha un plan en Alza, y si nos comprometemos a compartir las conclusiones de ese estudio y a partir de ahí pues decidir entre todos cuáles son los caminos a tomar. Eskerrik asko. Bai, zuri izteko txanda irabazi taldeak. Eskerrik asko, bueno, agradecer el apoyo proyectado, por lo menos del Gobierno, para los puntos 1 y 2. ¿Por qué 20 al año? Simplemente porque como el año pasado, bueno, este año han sido 21, pues seguir con el mismo ritmo simplemente, era esa la idea. Sobre el punto 2, pues me alegro de que se esté trabajando sobre la mejora de la comunicación en las propias papeleras para que la gente entienda mejor cómo separar o por no tirar su residuo. No obstante, me ha parecido, has comentado que se centra principalmente, si he entendido bien, en la colocación, o sea, poner palabras en otros idiomas. Yo sugiero encarecidamente también poner algún tipo de ilustración a cosas así. Supongo que se contemplará, pero vamos, lo quería mencionar. Y sobre el último punto, pues entiendo que la gran pregunta, hacer una caracterización, ¿para qué? Pues la respuesta es para tener visibilidad, que creo que es lo que necesitamos. Y lo puse en la parte justificativa, cuando hablamos de plan de caracterización, no estamos diciendo que hay que caracterizar todas las papeleras en todos los sitios, simplemente reflexionar y decir, vale, vamos a escoger puntos específicos, zonas diferentes, pero representativas en distintos momentos del año. Un ejemplo. Es muy distinto lo que podemos recoger con el barrido de calle en la Fermín Calvetón el 15 de agosto o en el camino Ganchegui el 11 de noviembre. El camino de Ganchegui en noviembre, o sea, en casi la totalidad del año, y lo sabemos porque hicimos una moción en este sentido, son hojas de árboles. Entonces, simplemente la idea es, vamos a escoger puntos muy característicos en diferentes momentos del año para ver si emerge alguna información útil. Y igual, cogiendo el ejemplo que he cogido, pero puede ser otra cosa, igual puede emerger que, en los meses de, no sé, septiembre, octubre, noviembre, en la zona del camino de Ganchegui alrededor, solo hay hojas, y entonces lo podemos considerar como orgánico. Esto sería muy útil y muy beneficioso para mejorar en separación de residuos. Muchas gracias. Eskerrik asko. Puntuz puntu botatuko dugu. Beraz, lehenengoarekin hasita, lehen puntuaren aldeko botuak, aho batez, bigarren puntuari aldeko botuak, hau ere aho batez, eta hirugarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, hirugarren puntu hau ez da onartzen, beraz bi puntuz osatua geratzen da mozioa. Ez dakit taldeek beste azalpen txandarik nahi dutenez, beraz hurrengo puntura goaz. 13. kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeak aurkeztua, Olaetako Haurtxokoaren eta Gaztelekuaren gainekoa. Moción de control número 13, presentada por el Grupo Irabazi Donostia sobre Haurtxoko y Gazteleku en Ferrerías. Gazteleku en Ferrerías. Irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. El pasado 3 de noviembre el Ayuntamiento procedió a la apertura del Haurtxoko y Gazteleku de Amara en la Plaza Ferrerías, de tal manera que esta nueva ubicación se va a extender y siempre según una información municipal durante este curso y el siguiente, es decir, por 2 años. El pasado mes de junio y a la vista del anuncio del cierre del Haurtxoko y Gazteleku en Erlesiuk por las obras de reforma del Estadio de Anoeta y a la vista de la falta de alternativas dignas para el ocio de menores con el comienzo del curso escolar, emplazamos al Gobierno municipal a negociar con el Gobierno de Estado la cesión de los espacios necesarios del edificio de subdelegación del Gobierno en Pío XII para poder ubicar allí los servicios que Donostia Cultura venía desarrollando en el Centro Cultural Ernest Lluch. Ya en el mes de junio, en comisión, el concejal admitió las dificultades para conseguir un espacio alternativo y también nos adelantó que barajaban como solución la instalación de barracones en el entorno de las pistas de skate,
de la trasera Anoeta o bien en la zona del aparcamiento de Latano III. Finalmente, los barracones han llegado para instalarse por 2 años en la plaza de Ferrerías y, a pesar de las advertencias y de que el Gobierno municipal supiera la necesidad de trasladar las instalaciones de los servicios culturales de Ernest Lluch durante las obras del estadio, entendemos que la falta de previsión ha dominado y consideramos que no puede ser aceptable la solución en barracones. Máxime cuando en el propio barrio de Amara hay alternativas, como el edificio de la subdelegación del Gobierno en Pío XII, actualmente infrautilizadas, que permitirían dar un servicio público cultural de calidad. Entendemos que la alternativa en barracones evidencia las prioridades de este Gobierno municipal, que no ha dado una respuesta con espacios alternativos dignos para el espacio de Haurtxoko y Gazteleku, que recordemos son de su exclusiva competencia. Y consideramos que el Gobierno municipal debe facilitar otra opción para el curso escolar actual y el siguiente que cumpla con unas condiciones dignas. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak ere ez, talde sozialistak ez, jeltzaleak. Barkatu. Bai, lasai. Bai, egunon berriro. Bueno, la verdad es que no podemos estar más en desacuerdo con lo que se pide en esta moción, porque se parte de una premisa que es absolutamente errónea y falsa, y de la cual estamos en total desacuerdo cuando se habla de falta de previsión absoluta y la solución de los barracones es inaceptable. Ya, empezando por esa premisa, no la compartimos. Alternativas, cuando usted me habla de alternativas, me debería de hablar de alternativas reales. Para conocer cuáles son las alternativas reales, lo primero que hay que hacer es conocer cuáles son las características y las necesidades del servicio. Las necesidades de este servicio son un local mínimo de 310 metros cuadrados en el barrio de Amara, ubicado en un entorno de proximidad donde se dé servicio a los que demandan el servicio, es decir, en el entorno donde estaba el antiguo Haurtxoko y Gazteleku, sobre un edificio, sobre un local vacío, con unas características de accesibilidad adecuadas y acordes con esta necesidad, con el interés del propietario de ese local de ponerlo al servicio. Y todo eso se ha mirado, y le he dicho en diferentes interpelaciones y mociones que se ha mirado. Se ha mirado desde juventud, se ha mirado desde deportes y no se ha conseguido ese local con esas características. No se ha conseguido. Y lo que hay que hacer es dar el servicio. Entonces, efectivamente, la solución de los barracones no es la ideal, no es la perfecta, se llama solución provisional. Usted nos apela en esta moción a buscar otra solución en el plazo de 3 meses. Ya le adelanto que no. Le adelanto claramente que no vamos a buscar la provisional de la provisional, vamos a hacer esta y vamos a hacer la definitiva con la obra de Anoeta. Pero al margen de esta discusión que podemos mantener en diferentes puntos de vista, usted y yo, como delegado, yo creo que estamos en este momento en una situación estupenda para valorar qué está ocurriendo en ese servicio. Usted ha dicho que este servicio entra en funcionamiento el 3 de noviembre y hoy estamos a día 22. 19 días de servicio. Si esto es un magnífico desastre y es inaceptable y es falta de previsión absoluta, entiendo que se estará reflejando en el servicio. Bueno, pues en ese servicio, la ocupación de ese servicio ha sido los fines de semana del 100%. La ocupación en muchos días de este mes ha sido superior, ahí están los datos, superior a la que se estaba produciendo en el antiguo Haurtxoko y Gazteleku de Anoeta. Y ahí tengo que agradecer también al Departamento de Mantenimiento Urbano su colaboración. Porque, efectivamente, hemos podido llevarlo a Ferrerías, por cierto, un lugar que está al lado del Colegio Amaraberri y del parque infantil del barrio, bastante adecuado para las necesidades de ese servicio como se están demandando. ¿Que los barracones no es la solución que nos hubiera gustado a todos? Lo compramos. ¿Que la cuestión del gobierno civil? Bien, realidades reales a día de hoy, tangibles y palpables. El futuro no sé qué proveerá. Pero la realidad que teníamos que hacer es buscar una alternativa provisional mientras se estén ejecutando las obras de Anoeta. Y lo que en estos 19 días está ocurriendo con ese servicio es fines de semana máxima ocupación al 100%, primer día colas, no lo digo yo, lo puede preguntar, colas en la entrada del servicio y numerosos días de este mes, y no me gusta hacer esta comparativa porque el servicio no es lo mismo un miércoles que un sábado, pero hay numerosos días de este mes donde el servicio tiene más ocupación que los que tenía el año pasado. Creo que los datos hablan por encima de lo que usted y yo aquí podamos manifestar. Bai, eskerrik asko, izteko txanda, irabazi taldeak dauka.
Sí, lo primero creo que es evidente que ha sido la ubicación y no las condiciones del espacio las que han ayudado a que la ocupación sea mayor. Yo creo que en eso podremos estar de acuerdo, ¿no? En ese sentido, pues lamentar que no se vaya a apoyar la moción. Entendemos que con este voto en contra se condena a trabajadoras y usuarias del Haurtxoko y Gazteleku a 2 años de actividad en condiciones indignas, mientras que un edificio próximo, como el de la subdelegación del Gobierno, se encuentra claramente infrautilizado. Eskerrik asko. Bai, zuri, bozketari ekingo diogu jarraian. Mozioaren aldeko botuak. Kontrakoak. Abstentzioak. Ez da onartzen, eta orain boto azalpen txandan talde popularrak ez du nahi. EH Bildu taldeak bai. Bai, eskerrik asko eta eguerdion guztioi. Guk abstentzioa eman diogu, lehenik eta behin mozioan proposatzen dena oso argia eta zehatza ez delako. Gai ezberdinak nahazten dira eta jasotzen diren kontzeptu bakoitzak bere denbora, prozedura eta erabaki errealak behar dituztelako. Zalantzarik ez dugu anoetako obren kudeaketa zein baino eskasagoa izan dela eta gai honetan udal gobernuak suspenso borobila duela. Anoetako obra irauten duen tartean, bertan kokatutako zerbitzuen egokitzapena desastre hutsa izan da, baino berriro diogu, mozioan jasotzen den honetan faktore asko daude eta erabakiak hartu aurretik azterketa sakona merezi dutela uste dugu, horregatik abstentzioa eman diogu. La verdad es que las obras de Anoeta y sobre todo la reubicación de los servicios municipales ha sido otro claro ejemplo de la nefasta gestión de este gobierno. Y hay más, el cubrimiento del patio de Arriberri, la travesía de Loyola o los propios servicios de la parte vieja como las necesidades del ambulatorio, Orixe y todo ello. Sin embargo, en la propuesta de moción que hace Irabazi se entrelazan diferentes temas y factores que creemos que se merecen un análisis más profundo antes de tomar cualquier otra decisión. Por ello que nos hemos abstenido. ¿Y qué me ha dicho usted, señor alcalde? Que no estaba ciñéndose a la explicación de voto. A mí me parece que sí. Otra cosa es que no le guste a usted. Usted la educación no sé dónde la aprendió. Señor Gasco. Voy a intentar ceñirme a lo que es una explicación de voto, que siempre otros son los que luego llaman la atención. Curiosamente, los que ahora dicen que se puede explicar de cualquier manera. En ese sentido, señalar que nosotros no hemos apoyado esta moción porque parte de premisas que igual no son posibles. Y eso es un problema en política. Cuando aquí se ha afirmado que la subdelegación del Gobierno en este momento está infrautilizada, será una opinión que tengan ustedes, pero no es real. Todos sabemos que en este momento las ocupaciones que tiene el Estado en España, desde el Instituto Meteorológico, el Instituto Geográfico y demás, están todos en la subdelegación y hasta que no busquen nuevas ubicaciones no va a haber posibilidades de poderlo desarrollar. ¿Que hay que negociar y hay que dialogar y hay que avanzar? Por supuesto, pero digamos las cosas como son. Y en segundo lugar, hemos votado que no porque el Gobierno ha hecho bien las cosas. Ya sé que a ustedes esas cosas les molestan. Estamos hablando de una ubicación provisional. Y cuando hay una ubicación provisional es importante el emplazamiento, como se ha señalado, que es el idóneo. El servicio que se está prestando es bueno, no hay irregularidades laborales de ningún tipo, porque aquí se dicen cosas que uno alucina, y se está dando adecuadamente por un tiempo provisional mientras se terminan las obras de remodelación del Estadio Anoeta y vuelven a su sitio más adecuado y más correcto las propias instalaciones. Realmente a veces, yo siempre les digo lo mismo, quieren vivir en una ciudad que está en su imaginación y que es muy oscura, porque siempre sacan ustedes una visión radical y negativa de cualquier cosa que se hace. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera. Gai zerrendako 14. kontrol mozioa, Irabazi Donostia udal taldeko zinegotzi. 14. kontrol mozioa, Irabazi Donostia taldeak aurkeztua, airearen kalitateari buruzko komunikazioa plana dela eta. Moción de control número 14 presentada por el Grupo Irabazi Donostia sobre el plan de comunicación sobre calidad del aire. Bai, Irabazi taldeak dauka hitza. Eskerrik asko. Bueno, versión corta de la moción. El Gobierno cree que no hace falta un plan de comunicación sobre calidad del aire. Nosotras creemos que sí. Versión larga. Bueno, conocemos que el hecho de que hay varios elementos, varios gases o partículas que constituyen
que son objeto de medición para medir la calidad del aire, entre las cuales las micropartículas 2,5, es decir, 2,5 micras, que son especialmente dañinas porque son muy ligeras, muy pequeñas, y las personas más vulnerables expuestas a ese tipo de micropartículas pues padecen más afecciones. La Unión Europea establece como límite de media anual la concentración de 25 microgramos por metro cúbico para esas partículas, mientras que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, utiliza esta misma cifra, es decir, 25, no para la media anual, sino para límite diario. Y como límite anual pone 10 microgramos por metro cúbico. Esto para poner un poco sobre la mesa las cifras de referencia. Gracias a la información proporcionada por Calapié y la información que está en el portal del Gobierno vasco sobre calidad del aire, hemos conocido 5 episodios o 5 informaciones relevantes. La primera, durante el lanzamiento de fuegos artificiales en Semana Grande, en muchas calles del centro de la ciudad, las concentraciones de esas partículas superaron ampliamente los valores de la OMS, de la UE, incluso los 150 microgramos. 150. En el portal del Gobierno vasco, cuando superamos 50, es decir, un tercio de esa cifra, ya estamos en la peor calidad de aire. Las estaciones fijas en la ciudad no detectaron superaciones por no llegar los humos hasta ahí. Otro punto, noche de las hogueras de San Juan. También hay concentraciones de partículas 2,5 que han superado los valores límite de la OMS y de la UE en muchas partes de la ciudad. La noche del 17 de octubre se detectaron en todos los barrios de la ciudad niveles superiores a 55 microgramos por metro cúbico, provenientes de los incendios forestales de Galicia y Portugal. En situaciones anticiclónicas, las concentraciones de estas partículas pasan por encima de los 20-25 microgramos por metro cúbico día y noche durante un tiempo bastante largo, el tiempo que dura la inversión térmica. Y para terminar, tras el incendio del pasado 2 de agosto en el puerto de Pasaia, revisamos nosotras mismas los niveles de partículas detectados en las estaciones fijas y en la de Avenida de Tolosa. Ya lo había enseñado el gráfico en un pleno anterior, pero tuvimos esto en un día posterior al incendio. Y fue así durante 4 días. Es decir, que tenemos un pico aquí donde la concentración es tan alta que directamente se deja de medir durante 3 horas. Y si extrapolamos la curva, estamos, por ejemplo, a nivel de 150 microgramos por metro cúbico, es decir, 3 veces más que el valor considerado por el Gobierno vasco como la peor calidad. Vale, entonces estos son los datos. En comisión, el Gobierno ha comentado 2 cosas. Uno, que la calidad del aire es buena, y 2, que ya se están haciendo cosas para mejorar la información suministrada a la población. Debemos matizar el primer punto porque, como acabo de indicar, en algunos momentos se deja de medir, entonces la media no es fiable. Y sobre el segundo punto, la rueda de prensa que se ha dado, por ejemplo, previamente a los fuegos artificiales, nos parece muy positivo y creemos que debe enmarcarse dentro de un plan de comunicación global, simplemente para avisar de esos episodios que he mencionado y otros, y termino con esto, para la población más vulnerable, es decir, niños, niñas, personas mayores y personas con padecimientos respiratorios y cardíacos. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularrak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak ez da ere, talde sozialistak bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, versión corta, el Gobierno municipal no cree que sea necesario hacer un plan de comunicación sobre la calidad del aire. No lo creía hace 10 días y a día de hoy sigue sin creerlo. Versión larga. Voy a volver a explicar lo que hace 10 días expliqué en comisión, y es que desde el año 2008 por lo menos no se ha incumplido ningún límite para los niveles de contaminantes de la normativa estatal ni de la normativa europea. Que los contaminantes con mayor presencia en los núcleos urbanos tienen, por fortuna, una tendencia descendente. Que evidentemente un hecho fortuito como el incendio que ocurrió el pasado verano
afecta a la calidad del aire, pero que debemos tomarlo como lo que son accidentes. Que en esos casos, además, los servicios de emergencias del Gobierno vasco se coordinan con los servicios de emergencia municipales y que ellos deciden la mejor forma de proceder en materia de comunicación a la ciudadanía. Y dijimos que esa comunicación y esa coordinación no solo era buena, sino que fue excelente. Dijimos que el Departamento de Medio Ambiente realiza una evaluación continua sobre la calidad del aire que se publica anualmente y que los testeos eran positivos. Y además de todo esto, comentamos todo el trabajo que estamos realizando en el departamento para mejorar la información que se suministra a la población, que es mensualmente revisar todos los datos para controlar la evolución de los contaminantes y que se contacta con el Servicio del Aire de Gobierno vasco en caso de encontrar anomalías, que establecemos un canal de comunicación directo y continuo con asociaciones y particulares en caso de recibir alguna queja y que se han añadido mejoras en la web municipal para poder ver los datos sobre la calidad del aire de una manera más sencilla. Y por último, dijimos también que toda esta información de la calidad del aire se puede descargar mediante el Open Data Euskadi. Y precisamente por todo esto que dije hace 10 días exactamente, le dije que no veíamos necesario el diseño de un plan específico de comunicación para la calidad del aire, porque efectivamente creemos que la calidad es buena, pero también porque el trabajo que se está haciendo en materia de comunicación también es bueno. Por ello, votaremos que no al primer punto de la moción, como imagino que ya sabría. Por contra, le dije también que en el ámbito de la vigilancia el Departamento de Medio Ambiente había adquirido 2 medidores junto con Calapié, con quien ya colaboramos en proyectos relativos a la calidad del aire y precisamente por eso votaremos que sí al segundo punto, donde lo que nos piden es precisamente que sigamos haciendo lo que ya hacemos. En cualquier caso, espero que no caiga en la tentación de creer que la calidad del aire no nos preocupa para esta ciudad, porque precisamente estamos trabajando para que todos esos niveles de contaminantes sigan descendiendo. Pero un plan de comunicación no lo vemos necesario. Eskerrik asko. Zuri, izteko txanda irabazi taldearena. Eskerrik asko. Bueno, primera afirmación, la calidad del aire es buena. Pues yo tengo ganas de decir tal vez, porque realmente con esto a mí no me da ninguna garantía de que la calidad del aire esté buena, porque cuando los valores se superan y llegan hasta 3 veces el nivel calificado como el peor posible por el gobierno vasco, se deja de medir. Estupendo. Con esto tenemos información fiable, sí. Otro tema, y por qué razón digo que calidad buena, tal vez sí, tal vez no, es que en el ejemplo de los fuegos artificiales, por ejemplo, u hogueras, o también con los incendios en Galicia y Portugal, Calapié ha registrado valores, otra vez repito, encima del valor calificado como el peor posible por el gobierno vasco. Ha detectado esto, significa que hay gente que ha respirado ese aire, pero esos valores no han sido detectados por las estaciones fijas, porque el humo o lo que sea no ha llegado a esas estaciones. Entonces, tenemos ese límite. Las estaciones en algunos casos dejan de medir y además, por su ubicación, por lo que sea, por una razón técnica, geográfica, lo que sea, no miden todo lo que puede haber. Entonces, con este enfoque, y no dudo que para el gobierno es muy importante la calidad de aire. Lo que digo es que la información que tenemos no es suficiente. No es suficiente y tenemos además una fuente de información adicional que son las mediciones que ha hecho de vez en cuando Calapié. La idea, lo que queremos hacer es que sabiendo que no tenemos y reconociendo que no tenemos una información 100% fiable, pues incrementemos, trabajemos para tener más información y sobre todo avisemos a la población cuando hay momentos puntuales de superación de valores máximos o de valores que indican que hay calidad de aire mala. Y para terminar, quiero mencionar el plan aire elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que dice como objetivo principal, cito, el incremento de la información a la población, especialmente a los grupos de riesgo, es una frase, permitiéndoles adaptar medidas con vistas a evitar su exposición en momentos de alta contaminación y reducir las emisiones contaminantes. Gracias. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta, uste dut botoa, puntuz puntukako botoa ez da beharrezkoa. Eta botazio bakarrean egingo dugu, mozioaren aldeko botoak, kontrakoak,
Abstentzioak ez da onartzen, eta orain ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan. Bai, baina denago EH Bilduk eskatu du. Bai, besterik gabe azpimarratzea guk babestu dugula mozio hau, pentsatzen dugulako komunikazioa areagotzea ona dela eta Kalapierekin lankidetza hori handitzea beharrezkoa izango litzatekeela. Decía que nosotros vemos pertinente aumentar o incrementar esa colaboración con Calapie para esa recogida de datos. Asimismo, entendemos que cuando dice periodos, bueno, pues hay periodos que son imprevistos, pero hay otros periodos que son previstos. Por tanto, todo aquello que se pueda comunicar a la ciudadanía y teniendo esa información, que la ciudadanía actúe en consecuencia o como considere teniendo esa información, pues nos parecerá correcto. Es verdad que hemos tenido algunas dudas en la exposición con algunos ejemplos que se han puesto que nos generan algunas dudas, pero en lo que se trata de la parte dispositiva o en la parte resolutoria estamos de acuerdo y por tanto por eso hemos votado a favor. Bai, talde sozialistaren txanda horrein. Hemos cambiado el voto. ¿Habéis cambiado el voto? Claro, hemos cambiado el voto. Bozeramaileak esan du, banan ingo da, bati bai, eta gero aldatu egin da. Hemos cambiado el voto porque creo que hay afirmaciones suficientemente graves en temas importantes que no pueden pasar de aquella manera. La calidad del aire en San Sebastián es buena. Y lo dicen todos los datos y todos los parámetros. Y sacar un gráfico de un día que hubo un incendio en un municipio colindante y decir lo contrario me parece muy grave, porque estamos hablando de salud para las personas. Y en política no vale todo. No se puede jugar con un hecho esporádico para intentar a ver si mancho algo y a ver en qué quedan las cosas. Un poquito de rigor y seriedad, que es la que se le pide a este gobierno. Gasco, bueno, intentaré ajustarme a la explicación del voto. Hemos cambiado el voto y hemos votado que no, porque lo mismo que al gobierno se le pide rigor, o a los grupos que componemos el gobierno, también creo que la oposición tiene que tener un poquito de rigor en las afirmaciones graves que realiza en este pleno. Eskerrik asko, puntua amaituta ere, urrengo puntura pasatzen gera. 15. kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeak aurkeztua, irisgarritasun unibertsalari buruzkoa. Moción de control número 15 presentada por el Grupo Irabazi Donostia sobre accesibilidad universal. Irabazi taldeak dauka. Eskerrik asko. La accesibilidad universal es un derecho básico de toda la ciudadanía, de modo que el entorno donde desarrollamos nuestra vida debe permitir el acceso de todas las personas a múltiples servicios y equipamientos, todo ello en igualdad de condiciones. Apostar por una ciudad accesible es apostar por una mayor calidad de vida en medida que los equipamientos, servicios y espacios son más cómodos, seguros y fáciles de usar y, por lo tanto, promueven la autonomía de las personas. Donostia tiene un reto importante y prioritario a la hora de mejorar la accesibilidad y un elemento sobre el que es necesario trabajar de forma urgente y en contacto con las diferentes instituciones sobre las infraestructuras de transporte de la ciudad. Existe una asignatura pendiente en cuanto a la accesibilidad de los trenes de Renfe, que es un tema que no es exclusivo de nuestra ciudad, pero que afecta de forma notable a las personas que, siendo de ella, o no pasan por la ciudad, que les imposibilita usar el tren. Hace escasas semanas se vivió un desagradable episodio en la estación de Renfe de Atocha, en las que 3 personas de movilidad reducida intentaron acceder a un tren de cercanías en un vagón teóricamente adaptado, pero que se convirtió a la hora de la verdad en algo imposible y no pudieron acceder a él. Y además de no conseguir acceder al transporte público, las personas fueron identificadas por la Ertzaintza y denunciadas por Renfe. En los últimos meses hemos visto cómo el alcalde ha acudido a Madrid a realizar varias entrevistas con miembros del Ejecutivo Estatal al objeto de alcanzar acuerdos sobre infraestructuras que el Estado tiene en la ciudad, con la intención de conseguir sacar adelante proyectos fundamentalmente urbanísticos. Sin embargo, no ha realizado ninguna propuesta en materia de accesibilidad universal en las estaciones ferroviarias de Donostia. En comisión simplemente se nos dijo que esto no era competencia del ayuntamiento y que no habría solución mientras la competencia fuera transferida. Pues por las razones anteriormente expuestas,
instamos al Gobierno municipal a que solicite al Gobierno vasco que asuma la encomienda de gestión para adaptar las estaciones de Renfe Adif del término municipal de Donostia de tal modo que garantice la accesibilidad universal al tren mientras no se transfieran las competencias a Euskadi. Eskerrik asko. Talde Popularrak ez du hitzik hartuko, Bildu taldeak bai. Kaixo, mila esker. Considero que una de las labores más importantes de una administración pública es trabajar por los colectivos vulnerabilizados. Nótese que he dicho vulnerabilizados, que no vulnerables. Porque yo creo que esta sociedad vulnerabiliza a algunas personas. Es decir, que aquellas personas, esta sociedad está montada para el hombre blanco, heterosexual y bípedo. Y todas aquellas personas que no entran en esas categorías son vulnerabilizadas, porque así montamos nuestra sociedad. Y es labor de la Administración trabajar por esas personas que parten ya de por sí de una desventaja, porque así tenemos organizada nuestra sociedad. Independientemente de quién sea la competencia en estos momentos, y es claro que Bildu apoya la transferencia de las competencias a Euskadi, también consideramos pertinente pedir a nuestra administración más cercana, que es el Ayuntamiento, en una fórmula de encomienda de gestión, como así lo propone Irabazi, solucionar temas que son urgentes e importantes. Y al igual que se va a Madrid a negociar otras cosas, o al igual que se traen ministros del Gobierno español para enseñarnos una infografía, deberíamos ser capaces de ir a Madrid a negociar, mejorar la calidad de la vida de la gente, fundamentalmente, como he dicho al principio, de los colectivos vulnerabilizados, porque esta ciudad, como otras muchas ciudades, pero esta sociedad en la que vivimos, está organizada para el hombre blanco, heterosexual y bípedo. Y todas aquellas personas que no entramos en esa categoría partimos de una desventaja. Por tanto, no podemos asumir esta situación más tiempo. Y cuando hablamos de Adif, hablamos también de la situación que se puede generar en Herrera o con los alrededores de esas estaciones con escaleras y totalmente inaccesibles. Por tanto, consideramos urgente dar una solución. Si la fórmula propuesta de Irabazi es correcta, pues apoyaremos esta moción, sin olvidar que defendemos siempre las transferencias a Euskadi. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, jeltzaleak bai. Pues efectivamente también podemos compartir que la accesibilidad universal se debe de conseguir lograr en los trenes y en las estaciones de Adif, sin ninguna duda. Tampoco sé de dónde sacan ustedes que el alcalde no plantea y no trabaja y no pelea por esta accesibilidad. Pero dicho lo cual, es una verdad como un piano que la competencia es de Madrid, de Fomento, del Gobierno de España. Entonces, no sé por qué regla de tres no va a querer transferir las competencias y sí va a querer encomendar al Gobierno vasco que las haga. No se me alcanza. Quiero decir, en su moción ponen que el Gobierno vasco asuma la encomienda de gestión. Ya, pero alguien se la tiene que ceder. Y el que se la tiene que ceder es el que tiene la competencia. Y el que tiene la competencia no la quiere transferir y no la quiere ceder. Por tanto, nosotros seguimos creyendo que la solución pasa porque esas competencias se transfieran, igual que Euskotren es accesible completamente, lo será Adif, ya digo, cuando esté bajo la competencia del Gobierno vasco. Vamos, Adif, no las estaciones de Adif. Por tanto, bueno, esto es por lo que seguimos peleando y vamos a votar que no a la moción. Eskerrik asko, izteko txanda, Irabazi taldeak ez du erabiliko, bozkatu egingo dugu beraz, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen eta boto azalpen txandan talde popularrak eskatzen. Estábamos comentando mi compañera la portavoz que con mucha
sabiduría me dice que la encomienda de gestión pues se puede tratar de negociar, porque hay una encomienda de gestión mucho más importante con Adif, que es la del tren de alta velocidad. Entonces, bueno, pues yo creo, pues nosotros nos hemos abstenido, pero vamos, yo creo que se podría pelear. Ese es el matiz que queremos poner nosotros. Y bueno, y hay que hacer las encomiendas de gestión y las que tenemos que gestionar sin encomienda. Bai, eskerrik asko. Puntu hau amaituta, hurrengora pasatuko ginateke. 16. kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, temperatura baxuetarako harrera baliabideen ingurukoa. Moción de control número 16, presentada por el grupo EH Bildu en torno a los recursos de acogida para cuando bajan las temperaturas. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, delegatua ez dagoenez nahiago dugu erretiratzea. Bale. Orduan hurrengo puntura pasatuko ginateke. 17. kontrol mozioa, Aiem Osko Zurrutiko EH Bildu taldeko zinegotziak aurkeztua, Bidegorri. 17. kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, Bidegorri Sarea Herrera eta Trintxerpen artean. Moción de control número 17, presentada por el grupo EH Bildu sobre la red de Bidegorri entre Herrera y Trintxerpe. El punto número 16 ha sido retirado. Esker, uste dugu udal gobernu honek legealdi hontan gehiago egin zezakela bizikletaren alde. Baita ere, ulertu dezakegu lehentasunen artean bizikleta sustatzeko, lehentasunen artean Bidegorri kilometro askoz gehiago ere agian ez dela behar momentu hontan eta beste lehentasun batzuk daudela. Baina konsideratzen dugu ere bai, beste alor horietan, bizikletaren alde egin behar ziren beste lan horietan, udal gobernu honek ez duela nahikoa egin. Baina, mozio honek Bidegorri batetaz hitz egiten duenez, guazen Bidegorritaz hitz egitera. Udal gobernu honek egiako Bidegorria inauguratu zuen, eta orain lortu du Aieteko Bidegorri egiteko proiektu bat adostea. Hori da legealdi hontan egin duen guztia. Egia da, atzo bertan inauguratu zela Herrera eta Trintxerperen artean Bidegorri zati bat. Eta honi buruz batzordean galdetu genion zinegotzi delegatuari. Baina baita egia da Bidegorri horrek akats bat duela. Bidegorriaren alde batetik iritsi eta espaloi batekin aurkitzen zara. Ondoan autobus geltoki bat dagoela eta errepideren beste aldean Bidegorri horrek jarraipena du, baina ez daude konektatuta ze Bidegorriaren parte batean espaloia gurutzatzen da. Eta hori atzo bertan ikusi zitekeen. Honi buruzko aldetuta zinegotzi delegatuari, ordezkariari, onartu zigun Bidegorri hori bi administrazioen artean egina dela eta proiektu originalak ez zuela horrela aurreikusten eta obren bitartean zehose gertatu dela eta ez dela aurreikusitakoa bete, 100% behintzat. Konsideratzen dugu behingoagatik Bidegorri batekin eta inauguratu eta gaizki egotea akats larria dela. Eta gainera, eman den argudioa ez nahikoa da guztiz. Hau da, esatea, bi administrazioen artean egin dela eta hor arazoren bat gertatu dela. Nik uste dut, hiritarrek ez dutela ulertuko nola bi administrazio ezberdinek ez duten lortu Bidegorri zuzen bat eta on bat egitea oinezkoen eta bizikleten artean liskarri egon ez dadin. Zinegotzi ordezkariak ere onartu zigun, gerora egingo zela zehose hori moldatzeko edo konpontzeko. Obra hori atzo inauguratu zen, eta orain jakin nahi dugu zer egingo duen udal honek obra hori konpontzeko edo egon daitezkeen liskarrak saihesteko. Hori da mozio honen zentzua. Mila esker. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda orain.
Es que ricasco. Efectivamente, ayer se inauguró la conexión peatonal y el Bidigorri entre Herrera y Trincherpe. Y tal y como indica la moción de control, ese Bidigorri no conecta con el que viene de Rentería y obliga a ocupar la acera para acceder hasta el mismo. Una vez más, una obra diseñada por el puerto de Pasaia sin tener en cuenta otras necesidades que no sean las suyas propias, y a la que, según parece, el gobierno no ha puesto ninguna pega, porque si se hubiera hecho, pues suponemos que se habría tenido en cuenta este aspecto y otros. Tampoco parece que lo haya hecho el gobierno vasco, que es quien ha financiado la obra con el dinero de toda la ciudadanía. Bueno, al final una pena. Una obra que, hablando claro, se ha hecho para construir un pabellón de 8.000 metros cuadrados para el puerto de Pasaia, y eso es lo que ha condicionado absolutamente todo lo demás. Suponemos que se contestará que se ha regenerado el espacio, que si donde había escombros y pabellones en ruinas se hace un jardín, un paseo en Bidigorri, y la sensación que da es que está mejor, pero consideramos que se ha hecho sin ninguna visión del conjunto de la herrera y de las necesidades reales de la ciudadanía, e ignorando por completo, de paso, procesos de participación para este espacio. Así que votaremos a favor de la moción. Pero a decir verdad con bastantes dudas de que se vaya a hacer algo para corregir unos errores de diseño que no se deberían de haber producido. Muchas gracias. Bai, jarraian talde popularrak du hitza. Eskerrik asko berriro. Alkate jauna, akabarkatu. Bueno, pues simplemente intervenir para redundar en parte de lo ya explicado y para poner en evidencia una falta de coordinación que, bueno, pues no debería haberse producido, como ha reconocido, por cierto, la propia señora delegada. Y permítanme apoyarme en la explicación que ha dado el señor Oscoz previamente, porque está muy bien reflejada cuál es la problemática. Se trata de que a la hora de realizar la pasarela que conecta Trincherpe y con Herrera, bueno, pues se hace una extensión del Bidigorri, pero los Bidigorris de las aceras de uno y otro lado no están interconectados entre sí. Y ese es el meollo del asunto, que por una vez dicen se hace un nuevo Bidigorri, pero claro, se hace de aquella manera. Eso sí, la foto de la inauguración ayer ya la hemos visto, allí estaban todos, y bueno, da como resultado que las personas que circulan por ese tramo de acera pues tienen que bajarse, tienen que atravesar el paso de cebras y volver a montarse. Situaciones que, bueno, pues en algunas ocasiones pues puede que los comportamientos de determinados usuarios no se produzcan de esa manera, y además pues a eso hay que añadir que existe una parada de autobús al lado, con lo cual la problemática convivencia peatón-ciclista pues puede ser conflictiva. Situación que, como decimos, se podía haber solucionado. La propia concejala explicó en comisión que bueno, pues ese proyecto inicial, ese Bidigorri, no estaba previsto. Se podía haber hecho y se debía haber hecho una conexión de manera correcta, una conexión adecuada, pero decía que al tratarse de una obra en cuya ejecución intervienen dos administraciones diferentes, se han producido algunas modificaciones con respecto a la previsión inicial que luego habrá que corregir. Y esto nos llama poderosamente la atención. Porque, claro, bueno, pues partiendo de una obra nueva, que haya esa falta de coordinación entre dos administraciones que debieran compenetrarse y que debieran trabajar, porque además son del mismo color político, pues, hombre, es difícilmente de entender. Ese uso ineficiente que se hace de los recursos públicos y tirar de los bolsillos de los ciudadanos para pagar los errores que podían haberse subsanado desde un inicio, bueno, pues merece un tirón de orejas. Por lo cual, vemos necesario apoyar la iniciativa que presenta el Grupo EH Bildu, donde se pide que se presente una propuesta para corregir esas deficiencias y esos defectos que puedan existir en el proyecto de pasarela entre Herrera y Trincherpe, a fin de garantizar la adecuada convivencia entre peatones y ciclistas. Insisto que es una posición más que sensata, que no debiéramos haber llegado a este punto, pero bueno, pues al margen de las fotografías y de las celebraciones propias de las inauguraciones, pues lo que debiéramos es prestar realmente atención en hacer bien las cosas desde un inicio y no hacer un uso ineficiente de los recursos públicos. Gracias. Talde sozialistaren txanda orain. Sí. Yo, en primer lugar, pensaba que lo iban a decir mis compañeros que han hablado antes, pero creo que necesitamos la dignificación de la política y que, lamentablemente, ayer, se esté de acuerdo o no con la obra, se piense mejor o peor, hubo un intento de agresión hacia las autoridades, en este caso Gobierno vasco, Diputación y Ayuntamiento,
que fueron a esa inauguración. Y creo que aquí hoy, ligado a esta moción, deberíamos todos mostrar nuestro rechazo y nuestra repulsa a que las críticas legítimas, las objeciones legítimas, tengan cauces de expresión que pueden causar daño a las personas. Daño, en este caso, a los máximos representantes institucionales, que luego cada uno puede tener su opinión al respecto, pero que son los elegidos y los mayoritarios, en este caso, de esta ciudad, del territorio de Guipúzcoa y del Gobierno vasco, en cuanto la consejera lo representaba. Y yo creía que eso es... Todos nos deberíamos sumar a este rechazo inicial, porque mal vamos si entendemos que la discrepancia política debe ser en espectáculos no edificantes como los que últimamente se está viviendo en distintos escenarios, desde el Congreso de Diputados o ayer en el barrio donostiarra de La Herrera. En segundo lugar, los socialistas donostiarras vamos a votar que sí, porque es verdad, hay veces que hay unas obras que, aunque se intenten coordinar, son distintas instituciones. Y aunque es un paso muy importante el que se ha hecho de pasarela peatonal, no solo ciclista, porque estamos hablando del problema del Bidegorri, pero se ha conseguido un tránsito peatonal también indispensable de movilidad sostenible y ecológica, clave de comunicación entre Herrera y Pasaia, que no existía adecuadamente y de forma segura, pues sí, creemos que es bueno que desde el Ayuntamiento analicemos con las autoridades competentes cómo enlazar bien o cómo mejorar esas conexiones o dónde reubicar las paradas que sean necesarias. Y vamos a votar que sí, pero vuelvo a insistir, hoy estamos viendo un pleno donde algunos lo quieren pintar todo de negro. Es decir, una inversión millonaria, una inversión que fortalece el distrito este de la ciudad de San Sebastián, una conexión peatonal nueva entre el barrio de Alza Herrera y el barrio de Bidebieta o el barrio o la localidad de Pasaia. Una mejora ostensible, intentamos por un tema desafortunado de no coordinación, no digo que todos lo hayan hecho así, ni siquiera el proponente, pero sí otros, intentar mostrar que es todo una catástrofe. Estamos oyendo moción tras moción como si fueran catástrofes. No, son problemas a resolver, que ojalá no fueran necesarios, pero a veces son indispensables. Entonces yo pediría un poquito más, a veces suele decir el señor Arruy, yo lo comparto, de serenidad, de tranquilidad, de oposición constructiva, pero vamos entre todos a poner en valor las cosas que realmente creo que son muy positivas. Y por mi parte nada más, y pedir a todo el mundo que por lo menos, aunque sea después de esta intervención, nos solidaricemos con las personas agredidas en el día de ayer, que no se debería producir en una democracia plena. Eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda orain. Pues también quería empezar por decir, no sé si este desastre de obra que se ha hecho ahí, no sé si ustedes conocían esa zona de la ciudad hace unos años, cómo estaba. Es decir, que sí que podríamos empezar por decir que, bueno, pues ha sido una obra de una rehabilitación, la obra en su conjunto magnífica, en primer lugar. En segundo lugar, bueno, luego voy a explicar, voy a entrar en el fondo del asunto de este Bidegorri, pero ya que EH Bildu me dice lo poco que hemos hecho de Bidegorris y que lo bien que hicieron el de Guía tiene un pequeño, bueno, defectito iba a decir, no sé cómo llamarlo, tiene dos ramales paralelos, que en principio no parece que se necesitan los dos ramales paralelos. Desde luego nosotros estamos recibiendo muchas quejas de que se elimine uno de ellos. Es decir, bueno, pues son cosas que pasan que cuando se proyecta, pues porque pensarían que el Bidegorri iba a seguir por allí o por allí, hicieron los dos ramales. Eso pasa. Y además nosotros hemos hecho más Bidegorris que los dos, el nada que me dice usted. Hemos hecho el tramo en Riberas, hemos hecho Zona 30 en Amara, hemos hecho Ayete y hemos hecho el del Cursal, que es una mejora, no es más kilómetros, pero es una mejora notable. Y yendo al fondo, a la moción que nos ocupa de Herrera, a ver, no sé si es falta de coordinación o que cuando uno piensa en una obra en su conjunto de mejora peatonal, de rehabilitación, que incluye, como no puede ser de otra forma, un Bidegorri, hay que ver el objetivo del conjunto, no solo del Bidegorri. Del Bidegorri, efectivamente, tiene esta no conexión con los otros Bidegorris, con el otro tramo que ya está construido, bueno, pues que entraremos después y que lo arreglaremos. Yo no veo ningún problema. Eso en movilidad pasa mucho, que después de hacer alguna obra, porque tiene unos objetivos
en conjunto, que no son solo los del Bidegorri o los de peatones o los de los coches. Como hay que conjugar todos los intereses, pues a veces fallan, que desde un punto de vista pues hay que mejorarlo. Lo mejoraremos, bienvenida a la obra porque ha sido una obra magnífica y mejoraremos, ya digo, la conexión de ese Bidegorri. Por tanto, vamos a votar que sí, pero eso creo que también ya lo sabíamos porque en comisión me comprometí a hacer esa conexión. Bai, izteko txanda, irabazi EH Bildu taldeak dauka barkatu. Besterik gabe eskertzea jasotako babesak. Eskerrik asko zuri. Eta jarraian bozkatu egingo dugu beraz, mozioaren aldeko botuak. Aho batez onartzen da, ez dago boto azalpen txandarik, eta hurrengo puntura pasatzen gera. 18. kontrol mozioa Euskal Herria Bildu taldeak aurkeztua, herritar zein eragileekiko gertutasuna zein parte hartzea hobetzearen ingurukoa. Moción de control número 18, presentada por el Grupo EH Bildu para conseguir un ayuntamiento más cercano a la ciudadanía y a los agentes y una mayor participación de estos. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Eskerrik asko, egunon. Urriaren 25ko udalbatzarrean, hainbat eragile egon ziren pleno areto honetan, ekimenak entzuten, udal eraikinetako garbitzaileak, administrariak, aldezarreko gazteak, etxez-etxeko laguntza zerbitzuko auxiliarrak, eta jakina denez plenora kolektiboak edo norbanakoak etortzen diren gehienetan, haiekin erlazionatutako mozio bat edo proposamen bat eztabaidatu behar delako da, eta aurrez aurre udalbatza osatzen dugun alderdi politikoen iritzia entzun nahi dutelako da. Urriko plenoan, etxez-etxeko zerbitzuaren langileak ordu batez egon ziren zai, haien kontrol mozioa lantzeko unearen zai, eta justu 10-20 minutu falta zirenean alkateak plenoa etetea erabaki zuen. Auxiliarrek hitza eskatu zuten eta haien mozioa bazkaltzeko etenaldia baino lehen egitea eskatu ziguten, beste ordu bat itxaroten ez egoteko, baina alkateak ez zuen erantzunik eman eta pleno aretotik atera zen. Udalbatza osatzen dugun beste 4 alderdiak, zinegotziak eta bozeramaileak zai gelditu ginen bitartean, beraz, gure aldetik ulertzen dugu mozioa aldez aurretik lantzeko aukera hori besteok bai eman nahi genuela. Gainera gure bozeramaileak ere, Amaia Almiralek ere hala eskatu zuen. Eta oso adierazgarria izan zen alkatearen jokabidea, Eneko Goiaren jokabidea, ezer esan gabe eta hitz hartu gabe diskurtso oso bat egin zuelako. Alde batetik, udal politiketan herritarron parte hartzeari buruz duen ikuspegiaren inguruan adibide grafikoa eman zigun alkateak, gobernatzeko estilo zehatz bat duelako udal gobernu honek, eta joan den hilabeteko osoko bilkura horretan argazkia argi ikusi genuen. Plenora etorri ziren emakumeen parte hartzea zaildu zen gure iritziz eta erraztu zezakeen alkateak nahi bazuen. Bestaldetik, kasu honetan, udalbatzaren reglamentuaren roparen irakurketa zorrotzena egin zen, eta ez dezagun ahaztu gobernu honaren adierazlea dela araudiaren interpretazio malgua egitea egoeraren arabera. Beraz, ulertzen dugu lehendakariaren esku zegoela hori egitea, baina interpretazioari zorrotzena egitea erabaki zuen. Horregatik, kontrol mozioenekin aukera eman nahi diogu udal gobernuari eta proposatu nahi dugu hurrengo batean gauzak hobeto egiteko, malgutasunez jokatzeko eta benetan hainbeste aipatzen den parte hartzea gardentasuna praktikan jartzeko. Besterik ez. Bai, hurrengo txanda irabazi taldeak dauka, ez du erabiliko, talde popularrak ere ez, talde sozialistak ere ez, eta talde jeltzalearen izenean nik neuk hitz egingo dut. Mozio honetan aipatzen diran hainbat gauza ez dira erabat zuzenak hasierako azalpenean. Eta nik ondo gogoratzen dut gainera urriko pleno hartan, sesioa hasi baino den 9:30 aldez aurretik esan nuela, denboraren arabera eta zenbat mozio aurreratzen genituen arabera moztuko nuela, bai ala ez ordu bietan. Hori egin dut, legealdi honetan, uste dut eta aukera ez badimanago,
pleno guztietan. Beti moztu dut, ordubiak inguruan, ordubeteko epea emanaz, talde guztiei, atxedena hartu dezaten eta bazkaltzeko. Ez nuen nire portaera hartan aldatu eta gainera aldez aurretik esan egin nuen, hori egingo nuela. Hori nunbait, batzuei etzaio edo etzaie egokia iruditzen, baziredako plenoan parte hartzaile batzuk, entzude gisa, eta mozioa aldez aurretik tratatzea nahi omen zuten. Neri hori ez zidan inongo talderik eskatu. Ez da egia, 10 minutu falta zirenik. Gutxienez, 2 mozio gehiago zeudela, ura baino denago. Eta hori, 10 minutu baino desente gehiago eramaten digu, eta kalkulu egitea besterik ez dago. Eta hemen aipatzen da ere, hitza eskatu zute da, zaila zan hitza eskatzen zute da entzutea, nik zadaparta entzuten nuen, hori bai, baina gogoratu arazi behar dizut, guk daukagun arautegiaren arabera, parte hartzeko plenoan, pauso batzuk daudela. Gustatzen ez badin bazaizkizue, aldatu egin daitezke, parte hartze erreglamentuan daudenak, baina horiek dira dauzkagunak, eta nik uste dagokiu da danei errespetatzea. Eta baita ere, neri dagokit presidente bezala jarduten naizenean pleno honetan, reglamentuak berak esaten duena errespetatzea. Eta interpretazioak nik zuzenbide ikasi nuen, da badakit interpretazioak joko asko ematen duela. Baina irakurri egingo dut, hain zuzen ere, gai honetan 59. artikuluak esaten duena, eta erderaz daukat, barkatuko didazue. Comportamiento en las sesiones, eta norbaitek esan diezala da, hemen interpretazioa estua egiten dudan edo flexible egiten dudan. Hala dio, el carácter público de las sesiones no autoriza a los asistentes a intervenir en estas. Hau oso interpretagarria ez zait iruditzen danik. Ni tampoco permitirá la presidencia, ni naiz, manifestaciones de agrado o desagrado, eta esango diazue, hontan ez naizela malgua, zetik zuek txadoa jasotzen dituzute interbentzio horietan, eta beste batzuk garrasiak, bota egin beharko nituzke plenotik, honen arabera, ordenando la expulsión de los que de cualquier modo impidan el normal desarrollo del acto. Hori ere, interpretatzen, ez daukan margen askorik. Los miembros de la corporación se abstendrán igualmente de mantener cualquier tipo de relación con el público asistente. Saludatzea joaten zerate, bukatzen dutenean, eta bar, eta bar. Hau ere, ni uste malgu xamarra izaten nahi zeda aplikatzerakoan. Así como de cualquier conducta o actividad que perturbe o menoscabe la libertad de expresión del resto de corporativos. Bueno, hau da, 59. artikulua. Interpretatu aldezu, nahi dezun bezala, baina ni uste bastante garbia dela. Ez badin bazaizue gustatzen, eta uste badin badezute pleno honen dinamikak baldintzatua egon behar duela, publikoaren jarreragatik, eskatu, artikulu hau aldatzeko. Gu ez gera ados egongo. Zati ni parte hartzearen alde banago, baina pleno honek merezi duen errespetua ere betetzearen alde banago. Eta uste dut, presidente bezala, hori bermatzen saiatzea dagokida da, eta hori egiten saiatzen naiz aldudan modurik onenean. Eta orain izteko txanda, EH Bildu taldeak dauka. Bien, pues en primer lugar, recordar que este grupo ya ha traído en varias ocasiones propuestas para cambiar el reglamento del Pleno, y no solo este grupo, otros grupos de la oposición también. Y bueno, escuchando la respuesta del alcalde, solo me viene a la cabeza esta expresión de no se puede pedir peras al olmo, porque aquí yo pienso que sí, ya sabemos leer las normas, todas las tenemos encima de la mesa, pero es que creo que estamos hablando de algo que va más allá de la crítica política y de la interpretación de las normas, que es de empatía, o en este caso de la falta de empatía. De la falta de empatía hacia 60 mujeres que estaban en huelga por el servicio de domicilio, que llevaban aquí 1 hora esperando para escuchar la posición de los partidos en relación al servicio de domicilio, a sus condiciones laborales, y en este caso, vuelvo a insistir, todos los concejales y concejalas nos quedamos esperando la respuesta de este alcalde, que decidió levantarse, irse y no escuchar a una de las portavoces del comité de empresa, que sí tomó la palabra, y si no, le invito a que vea el vídeo para que recuerde mejor cómo fue la escena. Entonces, insisto en que este gobierno que habla tanto de participación, de abrir las puertas del ayuntamiento a la ciudadanía, pues bueno, yo creo que eso queda muy clara con estos ejemplos, esa idea queda muy clara con estos hechos,
en los que, vuelvo a insistir, vemos una clara falta de empatía, en este caso hacia este grupo de mujeres, y no podemos compartir que sea una falta de respeto adelantar ese punto, ni que vaya a alterar la dinámica del Pleno ni de los grupos, que facilitemos que se traten los puntos cuando vienen personas o cuando vienen organizaciones antes de tiempo, para facilitar pues que escuchen la información sobre los puntos que les interesan, ¿no? Entonces, me quedo con esa idea, y es con la falta de empatía que vemos desde este gobierno municipal. Eskerrik asko. Bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta boto azalpen txandan, ez dakit norbaitek, bai, talde popularrak. Eskerrik asko, eguerdion. Bueno, aquí lo que hemos votado no es cambiar, ha leído el alcalde, el reglamento orgánico de pleno, pero estamos hablando de adelantar algún punto de alguna moción en cuestión de si pues algún colectivo o algún grupo lo solicita. Y nosotros hemos votado que sí, pues porque se puede dar la situación y ahora, si se dirigieron a usted para cambiar o no, no, pero que es verdad que estando aquí y falta, es verdad que había dos mociones anteriores, pero que, bueno, pues eran las 2 menos 10 y se podía haber tratado la moción. Simplemente, pero alguna vez ya lo hemos cambiado porque ha habido algún concejal que se ha tenido que ir, o también por nuestro propio sistema y trabajo interno, vaya. Eskerrik asko, botoa azalpen. Los socialistas donostiarras hemos votado que no, porque no es responsabilidad del gobierno municipal la sesión plenaria, que es lo que dice la moción. Es responsabilidad de todos los grupos políticos. Todos los grupos políticos en la Junta de Portavoces podemos manifestar si queremos un orden del día en un sentido o en otro, o queremos alguna que el orden del día se altere para la participación de los ciudadanos, de las ciudadanas en este caso, o para poder planificar mejor la sesión. En ocasiones se ha hecho, por interés de cada uno, por las razones que sean. Y es la labor de todos los grupos en el Pleno. En el Pleno no hay gobierno, hay grupos políticos y grupos municipales. Y por tanto luego se puede estar de acuerdo o no con lo que se hizo, pero es una labor colectiva y entre todos teníamos que haber manifestado nuestra opinión. Diré más, si yo hubiera tenido mucho interés, yo no traía la moción, pero si hubiera traído la moción, hubiera igual retirado algunas anteriores que había, para intentar también llegar a un acuerdo. Yo he dicho porque he votado que no a la moción. Estoy hablando en general. No yo le explico que no se nos dio la oportunidad de hablar. Señora, así tan tranquilamente. Ver, esto no es un debate. Claro. Esto no es un debate. Estamos en una Lo que digo es que en esa explicación de todos los grupos todos podemos actuar y es una labor colectiva. Y por tanto la moción que solo se refiere al gobierno municipal no es acertada. Y por eso hemos votado que no. Eskerrik asko, eztabaida bukatuta, hurrengo puntura pasatzen gera. 19. kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, Anoetako ministadioa birmoldatzeko proiektuaren ingurukoa. Moción de control número 19, presentada por el grupo EH Bildu sobre el proyecto de remodelación del Ministerio de Anoeta. Bai, nik hemen daukatanaren arabera, hau boto azalpenarekin egingo dugu, beraz denengo bozkatu egingo genuke. Aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta orain boto azalpena egiterako denengo EH Bildu taldeari emango diotitza. Bai, bueno, bakarrik irakurri ze bozkatu degun, hau da, Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio udal taldeei 2 hilabeteko epean, aurkel diezaiela Anoetako estadio txikia birmoldatzeko proiektua eta eremu osorako plangintza kronograma bat landu dezala. Uste genuen irakurri bartzala, bueno, azkenean bozka azalpena izan da, azkenean honekin nahi deguna da, bueno, ikusita estadioaren obra aurrera dijoala, lehen estadio txikiaren bai proiektua eta bai kronograma eukitzea pentsatzen dugu derrigorrezkoa dela, azkenean ere atzerapen bat dago eta pentsatzen dugu unea dela lehen ja ministarioaren proiektua mai gainean eukitzeko eta baita ere urbanizazio guztiaren kronograma. Mila esker. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda orain. Eskerrik asko, efectivamente, nosotras también hemos votado a favor porque lo que propone esa moción entra en consonancia con lo que llevamos diciendo desde Irabazi desde hace 3 años, que no se garantiza el mismo nivel de calidad de excelencia que se pretendía para el estadio de fútbol, para las otras instalaciones. Estamos hablando en esa moción de
del Ministerio, que está en modo Black Friday, rebajando de 3.000 a 2.000 gradas fijas. El campo de hockey está esperando actividades de Centro Cultural en Sluch, pues repartidas en Amara y en otros centros culturales. Hemos hablado de los barracones de la Orchoco y Gasteico. Y entra en consonancia todavía más esa moción con lo que llevamos diciendo, cuando tengo que recordar que en su día ya advertíamos que la auditoría del proyecto de remodelación de Anoeta decía que el presupuesto era muy justo, que afectaría la calidad de la obra. Pues esto está pasando no en la calidad probablemente de la obra propia del estadio, pero en el resto de infraestructuras, y vemos que hay retrasos, hay rebajes, se revisa a la baja ciertas cosas y creemos que no es positivo. Eskerrik asko, talde popularrak. Muy rápidamente, a nosotros nos ha parecido y nos sigue pareciendo que esta es una moción concreta, que es pertinente, es necesario que tengamos en un plazo razonable, aquí se habla de 2 meses, pues el proyecto de remodelación del Ministerio es un compromiso importante para la ciudad, y también contar con el cronograma. Nosotros no vemos mayor problema en apoyar una moción como esta y nos alegramos que haya salido por unanimidad. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hartuko, jeltzaleak bai. Bai, bueno, nos vamos a ceñir a la explicación de voto para facilitar la labor de la presidencia, porque aquí no se habla ni del campo de hockey, ni del estadio de Anoeta, ni de los Aurchocos, se habla del mini-estadio, y vamos a centrarnos en el mini-estadio. Baiezko esan dugu, zergatik, al momentu honetan hemen eskatzen dena da birmoldatzeko proiektua, 1000 bete barrun, guk ez gea oso partidarioak beti epe bat jartzeko, zergatik epeak azkenian konpromiso oso zehatzak dira. Saiatuko gea ez 1000 beten, 1000 bete eta erdin egiten, baina hortan ari gea, aspektu tekniko batian dago momentu honetan, eta baiezko horregatik eman dugu. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gera. 20. kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeak aurkeztua 45 urtetik gorakoen enplegu sustapenerako programari buruzkoa. Moción de control número 20 que presenta el Grupo Irabazi Donostia sobre el programa Fomento de Empleo para mayores de 45 años. Irabazi taldeak dauka hitza. Eskerrik asko. La Junta de Gobierno local del pasado 30 de octubre aprobó dentro del programa de fomento de empleo para personas desempleadas mayores de 45 años la contratación de 44 personas de forma temporal con contratos entre 3 y 6 meses en el marco de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo de Lanbide, que subvenciona a 533.506 de los 541.134 euros del total a destinar. Este programa, que se viene desarrollando año tras año, abarca a un número reducido de personas, por lo que resulta escaso y poco eficaz. Además, y tal y como lleva denunciando la Comisión de Personal y los sindicatos con representación municipal, este plan está basado en la generación de empleo temporal en el que las personas contratadas cubren unas tareas que son estructurales, de modo que se está fomentando una empleabilidad temporal y precaria que en realidad debería de ser cubierta a través de ofertas de empleo público que permitieran crear puestos de trabajo estables y de mayor calidad. De igual modo, resulta preocupante la evolución de la inversión llevada a cabo en el citado programa de empleo para mayores de 45. El pasado año 2017 fueron 62 las contrataciones, con contratos entre 3 y 6 meses y un coste de 634.726 euros, mientras que este año el coste es menor en unos 100.000 euros, lo que supone contratar a 18 personas menos que el año anterior. En el informe que analiza los presupuestos del próximo año desde una perspectiva de género, hay una reflexión relativa a la falta de proyectos específicos para mujeres dentro del programa de promoción del empleo. El informe recoge los indicadores de género que los contratos de inclusión sociolaboral están destinados en un 41,7% a mujeres y un 58,3% para hombres. Por ello, desde nuestro grupo emplazamos al Gobierno municipal a que tome medidas encaminadas a potenciar la empleabilidad de las mujeres ante la desigualdad que éstas sufren también en esta materia.
En este sentido, queremos recordar que en enero de este mismo año el Ayuntamiento en Pleno aprobó por unanimidad instar al equipo de Gobierno a desarrollar, en colaboración con el negociado de igualdad, dentro del Plan Donostia de fomento de la creación de empleo, una línea específica para el fomento del empleo de calidad de las mujeres en la ciudad. Sin embargo, en comisión, a la pregunta de por qué no hay una línea específica para el fomento del empleo de Gobierno, este se limitó a la obligatoriedad de Lanbide de contratar al menos a un 40% de mujeres. Y por las razones anteriormente expuestas, instamos al Gobierno municipal a que dé cumplimiento de la moción aprobada en enero de 2018, incorporar dentro del Plan Donostia de fomento de la creación de empleo una línea específica para el fomento de empleo de calidad de las mujeres de la ciudad y a realizar un plan de empleo público con inversión suficiente para crear contrataciones directas, estables y de calidad. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak, bai? Bai. Bueno, mozio honi baiezko bozka emango diogu, eta ni uste Amaiak nahiko argi eta nahiko garbi esplikatu duela, baina beste ikuspuntu bat jarri nahi dugu mai gainean. Gai hau, hain zehazki Donostiap gaia ekartzen da, baina egia dana da kalitatezko enplegua, enplego duina, eta emakumeen, gure hirian emakumeen egoera askotan udalbatza honta etorri dela. Azkeneko batian izan zen, Urriko hiriko udalbatzan, EH Bilduk ekarritako ebazpen proposamena, bozeramaileak landu zuena, eta adibidez horko datu batzuk jarriko ditut mai gainean, adibidez, 2013-tik gizonen enplegoa 2 puntu paseak igo diren bitartean, emakumeena 2 puntu paseak jetxi dira, hau da, generoagatiko arrakala enplegoan epealdi horretan 4,54 hasi da. Hau da, langabezian daudenak, gizonak dira 44,8 eta 45,17 emakumeak dira. Podemos hablar también del índice de desigualdad, como ha ido creciendo. Baita ere, esan dezakegu, 2018an Luzaroko langabeziak enplegua eskatzen duten langabeen 49% hartzen du, hau da, 4.000 pertsona inguru, eta horietatik 49% emakumeak dira. Datu guzti hauek udaletik lortutako datuak dira, bai sustapenak egiten duen barometroa edo estrategia bulegoak lantzen dituen datuak. Nik uste hau dena mai gainean jarrita azkenean ekartzen dugu eta baiezko emango dugu eta ondo ikusten dugu mozio hau, baina beti topo egiten dugu gobernuarekin nun baltakigu alderdikeria edo frontoi bat bezala jokatzen du eta azkenean ez ditu olakoak inoiz onartzen. Eta hemen ikusi ditugu, bai greban dauden, edo egondian pertsona batzuk, bai garbiketako emakumeak eta bai etxez-etxeko langileak, ia guztiak ere emakumeak, eta orduan nik uste hemen ikusi behar duguna da gobernuak benetan ulertzen duen hemen arazo bat dagon bai ala ez. Hori da galdera. Hori da galdera eta gustatuko litzaiguke erantzuna jasotzea. Behaiek ikusten dute arazo bat dagola gaur egun emakumeen langabezia dela eta arazo hori gure gizartean dagoen arazo bat da, gure hiriak daukan arazo bat da bai ala ez. Eta gero, ikusiko dugu, o ikusiko du gobernuak ere, zer aukerak edo nola kudatuko duen egoera hori, baino bestela irabazik ekartzen du mozio bat. EH Bilduk ekartzen du beste mozio bat. Beti ezezkoa, emaitza beti berdina da, ezezkoa da, guazen ikustea, benetan gobernuak pentsatzen duen egoera zein dan, hau da, gizarte arazo bat daukagu, hiri arazo bat daukagu, arrakala salariala, soldata arrakala egiazkoa da, elde egiazkoa, emakumeen hemen ikusi ditugun taldeak arrazoia daukate, ez daukate arrazoia, eta nik uste hortik agian zeo zer egin dezakegu, baina bestela
mozioak ekartze ditugu intentzio onarekin, bai gu, bai zuek, baiezkoa emango diogu, eta beti frontoi batekin topo egiten dugu, eta frontoi baten frontizakin topo egiten dugu, eta beti bueltan etortzea. Eta orduan, behintzat gobernuak gustatuko litzaidake jakitea, ikusten duen benetan hori hiri arazo bat dan, bai ala ez. Eta gero, neurriak jar daitezke, bai el bakarrik udalak, beste instituzio, beste erakunde, eta lantzeko gauza, ikusten duen benetan garrantzizko gaia den. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Bueno, en el último pleno se quiso traer este tema también. Y justo ese mismo día se anunciaron unas cifras espectaculares a nivel de toda Euskadi, donde por primera vez, desde hace muchos años, el empleo femenino o el desempleo femenino era inferior al desempleo masculino en el conjunto de Euskadi. Ese mismo día lo anunciaban las estadísticas oficiales. Han salido los datos del PRA, que el otro día en esta misma sala, la consejera de la materia dio los datos de que en la ciudad de San Sebastián estaríamos hablando de personas demandantes de empleo, 6.600 personas. Hace 3 años eran 12.000, el doble. Digo por si acaso alguien lo olvida. De esas 6.600 personas, la mayoría son hombres, ya no son mujeres. Significa que algo y algunas de las medidas que hemos venido adoptando ha dado sus resultados. Incluso el señor Ruiz ha empezado diciendo que el crecimiento hacia las mujeres ha sido el 4%, mientras que el de los hombres el 2%, con lo cual ha habido políticas favorables a la inserción de las mujeres en el mercado laboral. Y la moción tiene muy buena intención, todos la compartimos, pero es que lo estamos haciendo. A mí lo que me sorprende mucho es que pleno tras pleno o desconocen lo que estamos haciendo o vienen ustedes con un discurso general que igual es bueno para Albacete, para Ciudad Real o para Huesca, pero que aquí no es exactamente así. Miren, en concreto, solo de la Sociedad Fomento, no de los planes de Lanbide, este año, en el Donostia, que usted dice, y respetando la moción, en todas las contrataciones para mayores de 45 años, que se dan subvenciones desde 3.000 euros a 7.500 euros, depende para qué sea el trabajo, la mayor subvención y el mayor importe de hasta un 15% favorable de más es para mujeres mayores de 55 años, para mujeres paradas mayores de larga duración, para mujeres monoparentales con hijas menores de edad a su cargo o para mujeres con discapacidad o mujeres víctimas de la violencia de género. Lo hemos incorporado todo ello. Y es un programa solo de ámbito local y del ámbito de San Sebastián. Luego está el programa al que usted hace referencia, que lo hacemos con Lanbide, y lo dije el lunes en la presentación aquí. Somos la única capital vasca que tiene índices de desempleo inferiores al 10% y que en principio esos planes es para las localidades con desempleados mayores, con cifras mayores, que sin embargo ha podido seguir acogiéndose a esos acuerdos y a esos convenios, y yo agradezco al Gobierno vasco esa sensibilidad. Y ahí también hemos incorporado en la selección ya de este año, que la hace Lanbide, no la hace el propio ayuntamiento, una especial incidencia hacia las mujeres y hacia las personas receptoras de RGI, porque entendemos que son los colectivos más vulnerables. Hay programas, además, lo que se llama el programa Más 45, donde orientamos y formamos a personas que están en el paro para poder volver a tener instrumentos de reinserción en el mercado laboral. Y también hay un programa específico ya recogido para las mujeres. En el programa de experiencia también pasa lo mismo, donde se ayuda a la contratación de esas personas mayores de 45 años para cubrir situaciones de personal con alta cualificación. No solo de las personas con poca cualificación, también nos preocupamos de aquellas que tienen cualificación media o alta o llevaban muchos años en el mercado laboral y perdieron su trabajo. Y también para todas aquellas mujeres que tienen iniciativas empresariales, con trabajos de orientación y trabajos de asesoramiento específicos dirigidos solo a ese colectivo. Pero es que su moción dice más, que es el punto 2, y con esto termino. Usted siempre plantea contratos directos, que todo lo contrate la Administración. Fuera la sociedad civil, fuera las empresas, que todo lo haga la Administración y más puestos de funcionarios. Bueno, pues esa será la solución, se lo suelo decir, una solución que ha fracasado en el mundo. En el mundo.
Yugoslavia fracasó, Rusia fracasó, Rumanía fracasó, voy terminando, ha fracasado en el mundo. Convivamos sociedad civil y sociedad pública y hagamos las cosas lo mejor posible. Eskerrik asko, izteko txanda irabazi. Empezando por el final, yo diría que si ha fracasado, ¿por qué entonces lo ponen en práctica? ¿No? La verdad es que hay que reconocerles que son unos especialistas regateando los temas. Hay que reconocerles que, según ustedes, pues Donostia va bien, va estupendamente y no hay ni brecha salarial, ni apenas desempleo. Yo le diré, en la página 58, ahí pone, según el análisis de los presupuestos municipales 2018 desde la perspectiva de género, digo, para que se lo apunte y lo pueda comprobar, no hay un proyecto específico para mujeres, no lo dice Irabazi, lo dice el informe. Eskerrik. Bai, zuri, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren... Puntuka bozkatu ezakegu? Puntuka, bai, zenbat dira, bi, bale. Den puntuari aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen, da bigarrengo puntuari aldeko botoak, kontrakoak, hau ere ez da onartzen, beraz mozioa ez da onartzen, ez dakit talde popularrak boto azalpen txanda nahi du. Eskerrik asko berriro. Bueno, hemos votado que sí, porque, bueno, pues lo están haciendo ya, pero bueno, si lo están haciendo, pues tampoco creo que tengan ustedes ningún problema en votar que sí, porque lo están haciendo. Y claro, porque además, dice el señor Gasco, y nosotros hacemos y solemos hablar bastante, todos los grupos en la sociedad de fomento y sobre estas cuestiones y otras, ¿no? Y hemos votado que sí, por eso, porque se está haciendo, pero bueno, puede enriquecer el debate el que se propongan aquí cosas y no pasa absolutamente nada. Y usted dice, porque antes nos decía que aquí hay que hablar de manera serena, nosotros hablamos de manera muy serena, que el otro día aquí la consejera dio una serie de datos, bueno, pues si nos hubieran invitado también a la presentación de la consejera, pues así, en vez de que nos lo cuente hoy, pues ya hubiéramos estado y así, pues mira, igual nos ahorrábamos hasta mociones. No le digo que no las tiene que presentar, señora de Irabazi, pero cuanta más información tengamos, pues hace que todos tengamos la misma información, igual tendremos menos debates en este pleno. Y que nos congratulamos, obviamente, de los datos que dio la consejera, pero claro, luego si no vemos un medio de comunicación o no leemos no sé qué, pues no nos enteramos. Lo mismo que la agresión de ayer, porque si nos hubieran invitado a la inauguración, también nos hubiéramos enterado. Señora Albistur, eso, vamos, se va de la explicación. Y además ha habido una junta de portavoces esta mañana en la que usted lo podía haber dicho y no aprovechar una moción que hablaba de no sé qué para decir no sé cuántos de que los grupos municipales no somos sensibles con las agresiones. Bueno, muchas gracias. Gauza bat, iritsi da itzulpena, onartu dugun erakunde adierazpena, bozeramale batzordean onartu duguna, irakurtzekotan gelditu gera, ez dakit ondo iruditzen badin bazaizue, etena egin aurretik irakurri dezakegu, eta gero etena egin, edo pleno bukaeran, edo urrengo hiruetan berri sartzen geranean. Hori zuek esan? Gugatik bai, orain irakurriko genuke, guk malgutasunez jokatzea gustatzen zaigu, bestei eskatzen dieguna hain zuzen ere, hau da malgutasunez jokatzea, ez dago aurre ikusita, ez dago ni en el ROB, ni en el reglamento, hau ez dago inon, baina ingo dugu. Eta bakarrik esan nahiko nuke, mesedez, eske importantea da, ez dakit hau irakurri, gaurko berria da, oraintze aterata, el juzgado de la Manada condena por maltrato a un hombre que intentó matar a su mujer, un hombre acusado de tentativa de homicidio por atacar a su mujer con un cuchillo y tratar de estrangularla delante de sus hijos de 3 y 6 años. Inoiz baino arrazoi gehiago daude oraintxe irakurtzeko. Venga, irakurri egingo dugu orduan, ondo iruditzen badi mazaizu, eta gero etenaldia egin, haunditik txikira egingo dugu, iristen dan puntura arte. Genero indarkeriaren nazioarteko eguna dela eta, udalbatzak adierazpen instituzionala irakurri eta onartuko du. Con motivo del Día Nacional contra la Violencia de Género, se procederá a la lectura de la declaración institucional. Contribuir en la mejora de los servicios municipales, dotándolos de presupuestos suficientes para mejorar los servicios de atención para las mujeres víctimas de violencia de género, en aras de desarrollar una red de servicios de apoyo para garantizar la atención integral a las mujeres en su recuperación, desde el enfoque feminista, de empoderamiento y de reparación individual.
3. Prebentzio eta segurtasun neurriak diseinatzeko orduan indarkeria egoeretatik bizirik ateratako emakumei entzungo diegu. Emakumeek bizi, babesa jaso eta ahaldundu ahal izateko estrategiei behar adineko balioa emanez. 4. Laguntza zerbitzuen bidez, emakumeei lagunduko diegu bizi izandako indarkeriaren kontakizuna egiten, indarkeria hori sistema sozial patriarkal batean eraikitako menderatze eta kontrol mekanismo gisa ulerturik. 5. Laguntza talde naiz plataformen ekimen kolektiboei babesa emango diegu. Indarkeria egoeretatik bizirik ateratako emakumeek bizi izandako indarkeriaren kontakizun kolektiboa osa dezaten eta urratu zaizkien eskubideak eta dagokien erreparazioa aldarrika ditzaten. 6. Biktimen salaketa eta erreklamazio prozesuak babestuko ditugu, emakumeek emandako lekukotasunari eta adierazitako beharrei egiazkotasuna aitortuz. 7. Realizar actos periódicos de reconocimiento público y reparación de las víctimas de violencia machista, tanto individuales como colectivas. Investigaciones para recuperar la memoria de resistencia de las mujeres, actos de homenaje, jornadas para dar a conocer la memoria y los relatos de las mujeres, talleres de sensibilización con jóvenes, etc. 8. Mugimendu feministako ordezkariekin, adituekin eta indarkeria matxistaren biktimen kolektibo eta elkarteekin egingo dugu lan. Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari eskaera egingo diegu berdintasun balioetan oinarrituta dagoen eta emakumeak ahaldunko dituen baterako hezkuntza bermatzeko prebentzio neurriak landu ditzaten. 10. Eusko Jaurlaritzari eta Estatuko Gobernuari eskaera egingo diegu epaileek, magistratuek eta Ministerio Fiskalak berdintasunez jardutea berma dezaten eta genero indarkeriari buruzko gai ezarduratzen diren epaitegi eta auzitegiek behar dituzten bitarteko eta espezialitateak izan ditzaten. 11. Eusko Jaurlaritzari eskaera egingo diogu Osakidetzarekin elkarlanean emakumeen osasunerako behatoki bat sor dezan. Genero indarkeriak emakumeen osasunean duen eragin bortitza identifikatu ahal izateko. 12. Donostiako udalak bere egiten du indarkeria matxistaren aurkako emakumeen mundu martxaren protokoloa. 13. eta azkena, Donostiarrak animatzen ditugu azaroaren 25 dela eta indarkeria matxisten aurka hirian antolatuko diren ekintzetan parte har dezaten. Ondo, hau amaituta eten egingo dugu 3 eta 10 arte. Goizeko udalbatzarrari etena emango diogu, 3 eta 10 itzuliko gara. Con esto concluimos y damos un parón al pleno ordinario de noviembre. Volvemos a las 3:10.
Pres badima gaude, hasi egingo gera, 21. kontrol mozioarekin. 21. kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeak aurkeztua, pinuen gaixotasun fungikoen aurkako fumigazioei buruzkoa. Moción de control número 21 que presenta el Grupo Irabazi Donostia sobre fumigaciones contra enfermedades fúngicas que afectan a los pinos. Irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko, arratsalde-on denoi. El Gobierno vasco, con el visto bueno de las 3 diputaciones forales, se dispone a fumigar 41.000 hectáreas de pinares afectados por enfermedades fúngicas como la famosa banda marrón, pero también otra que se llama banda roja, provocadas por hongos. En nuestra opinión, en lugar de hacer frente a las consecuencias de la plantación intensiva de una única especie autóctona, arrojarán desde el aire óxido de cobre biocida, una actividad contra el medio ambiente que afectará a nuestros montes, fauna y a nuestros ríos. Según la directiva REACH 2015-830 de la Unión Europea, resulta muy tóxico para los organismos acuáticos. Y la propia fumigación está prohibida por la directiva 2009-128 CE por sus consecuencias para la salud de las personas y para el medio ambiente. En el Estado también está prohibida si exceptuamos los permisos extraordinarios establecidos en condiciones muy especiales. Según las cifras publicadas por el Gobierno vasco, en la comarca de Donostia hay un total de 2.537 pinos, entre los cuales un 70% está afectado por la enfermedad. Y más concretamente en nuestro municipio, en nuestro término municipal, hay 321,6 hectáreas de pinos en el término municipal, de los cuales 2/3 están en parcelas privadas y 1/3 más o menos están en parcelas patrimoniales municipales. Dada la toxicidad del óxido cuproso para el medio ambiente, creemos que es importante limitar su uso, o por lo menos garantizar que las condiciones de su uso no provocan afecciones medioambientales. En comisión hemos podido debatir del tema y ha salido que el gobierno local considera que no tiene competencia, que el ayuntamiento no tiene competencia en la materia y que quien tiene la competencia es el gobierno vasco y que por lo tanto, en opinión del gobierno, todo el tema del control o de limitación que tiene que ver con fumigaciones de pinos con óxido cuproso, pues se tiene que llevar desde el gobierno vasco. Nosotras no tenemos esta visión. Creemos que el ayuntamiento sí debe, en materia de medio ambiente especialmente, ya que estamos hablando de esto, debe tomar cartas en el asunto. Y por eso en esta moción de control proponemos 3 cosas. Primero, recomendar a los propietarios de parcelas que tienen bosques de pinos en sus parcelas a no proceder a fumigarlos con óxido cuproso. En segundo punto, en caso de que esos propietarios y propietarias quisieran, a pesar de las recomendaciones municipales, hacer la fumigación, pues recordar que es necesario disponer de una autorización para poder fumigar con óxido cuproso y que se aporten las garantías necesarias que demuestren que la fumigación no tiene consecuencias negativas sobre el medio ambiente. Recordar simplemente que la fumigación con óxido cuproso es una medida preventiva y que puede tener muchas afecciones a hongos que no son de la enfermedad, líquenes en las ramas, en los troncos y en el suelo, y tiene también, como lo decía anteriormente mencionando la directiva europea, tiene afecciones importantes en la fauna acuática. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularrak ez du txanda erabiliko, Bildu taldeak, bai? Atxaldeon, lehenik eta behin eskatu nahi nuke puntuka bozkatzea mozioa, ez badago arazorik, eta azalduko dut zergatik. Ondo iruditzen zaigu, udal gobernuak informazioa eman dezan partikularrei gogoraraziz baimen berezi bat behar dela horrela jarduteko edo pinuei oxido kuproso hau botatzeko. Baitere, ondo deritzogu
hori egiten bada, kontrol bat ezartzea, hau da, esandako pinudian bota dela eta ez dela inungo estesorik egin edo. Pero, sin embargo, nos vamos a abstener en el primer punto porque pensamos que actualmente hay un debate abierto en el territorio sobre cómo afrontar esta situación que es de tal envergadura y de tal magnitud, sí que es la situación suficientemente grave, que, en opinión de este humilde grupo municipal, no tenemos la solución o no sabemos cuál podría ser la alternativa al óxido cuproso. No decimos que el óxido cuproso sea bueno, no estamos diciendo eso, pero es verdad que la situación es de tal magnitud que de alguna forma hay que actuar, ¿sí? Y no sabemos cuál es la alternativa en este momento al óxido cuproso. Por tanto, nos abstendremos en la primera y sí votaremos a favor en la segunda y en la tercera. Talde sozialistak, bai? Bai, eskerrik asko eta arratsalde on guztioi. Bueno, vamos a votar que no a esta moción por dos motivos. Por un lado, porque, tal y como dice la moción en la parte explicativa, el Gobierno municipal considera que no tiene competencia en la materia y, por lo tanto, deja recaer toda la responsabilidad al Gobierno vasco. Y añade a renglón seguido: es cierto que en materia de gestión forestal la competencia no es propiamente dicha del Ayuntamiento. Es decir, estamos de acuerdo en algo, se trata de una moción que abarca un tema que no es de competencia municipal. Lo pensamos nosotros e Irabazi así lo refleja. Si estuviéramos ante una moción ordinaria que tratase este tema instando a Diputación o a Gobierno vasco a hacer algo, quizá podríamos debatir algo más. O quizá, si estas mociones se trataran directamente en Diputación o en Gobierno vasco, se podría llegar a alguna solución. Pero Irabazi lo que hace es buscar un zirrikitu para meter una moción de control en la que solicita al Ayuntamiento que tomemos la iniciativa y localicemos y contactemos a todos los propietarios de las parcelas con bosques de pinos para solicitarles, pedirles, recordarles, bueno, todo lo que ha explicado ya el señor Alejandro. Y la realidad es que, lamentablemente, nosotros no tenemos los medios ni económicos ni humanos desde el departamento para poder tomar esta iniciativa y tener un contacto con estos propietarios para recomendarles cosas que además están fuera de nuestras competencias, por lo que, como ya he comentado, votaremos que no. Eskerrik asko. Ixteko txanda Irabazi taldeak dauka. Eskerrik asko. Gracias por el apoyo parcial proyectado por EH Bildu. Lamento que el Gobierno tenga intención de votar en contra. Efectivamente, el fondo de la cuestión, bueno, has hablado de medios. Bueno, igual empezaré con esto. No hay medios, pues, tampoco es que pedimos que se desplace una armada en cada parcela y que recursos entiendo que es identificar a las personas que tienen parcelas donde hay pinos. Esa información existe, no es complicado. Y, no sé, hacer una llamada. Tampoco serán miles y miles de personas, digo yo. Con lo cual, falta de medios no lo entiendo muy bien. Pero, obviamente, como lo comento en la moción y como Anne lo ha recordado, el tema es el tema de la competencia. ¿Quién tiene competencia? Cuando hablamos de gestión forestal, sí, es competencia del Gobierno vasco. Pero la fumigación con óxido cuproso, como lo he explicado, puede tener afecciones serias sobre el medio ambiente y puede ser dañina para la salud de las personas. Una de las competencias de una entidad local son la protección de la salubridad pública. Y también, y es tal vez lo más importante, en sus diferentes planes de sostenibilidad o que tienen que ver con el medio ambiente y la sostenibilidad, el Ayuntamiento plantea y pone claramente que uno de sus objetivos tienen que ver con estas zonas boscosas. Voy a mencionar la Agenda Local 21, solo para mencionar uno, que dice dos cosas, dos objetivos: conservar y mantener los diferentes ecosistemas naturales y seminaturales del municipio. Otro objetivo principal, dar a conocer y sensibilizar en el cuidado y mantenimiento de la biodiversidad del municipio. Cuando hablamos del cuidado de biodiversidad, mantener los ecosistemas, yo creo que cuando estamos hablando de fumigar con un producto químico que puede ser dañino para el medio ambiente, creo que sí, el Ayuntamiento puede tomar cartas en el asunto. Muchas gracias. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta,
bozkatu egingo dugu, 3 puntu dira, eta banan-banan egingo dugu. Lehen puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Bigarren puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Eta hirugarren puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, hau ere ez da onartzen. Beraz, mozioa ez da onartzen. Ez dakit talderen batek boto azalpen txanda erabili nahi duen, ez, beraz hurrengo puntura goaz. 22. kontrol mozioa, Irabazi Donostia taldeak aurkeztua, Zentre enpresa diseinuko eskolari buruzkoa. Moción de control número 22 que presenta el grupo Irabazi Donostia en relación a la Escuela de Diseño Empresarial Zentre. Irabazi taldeak dauka hitza. Bai, eskerrik asko, arratsalde guztioi. En julio del año pasado, la Sociedad Municipal Fomento de San Sebastián firmó un convenio con Innova Next, SL Social Limitada Unipersonal, para la creación en la ciudad de una escuela de diseño empresarial denominada Zentre. El año pasado, cuando tuvimos conocimiento de este convenio, ya interpelamos al Gobierno municipal sobre este proyecto, dado que no compartimos que se destinen recursos públicos a proyectos que no garantizan ni la igualdad ni la libre concurrencia. En Euskadi contamos con una universidad pública y 3 privadas, además de centros de formación profesional que pudieran haber estado interesados en poner en marcha una iniciativa de estas características, pero que no han tenido ninguna oportunidad de realizarlo. Y tras recibir el desglose de las partidas del capítulo 6 de la Sociedad de Fomento para el año 2019, entre los que figura una partida de 350.000 euros para la Escuela de Diseño. Creemos que es una cantidad de dinero muy relevante para financiar un proyecto que se ha llevado a cabo sin publicidad ni concurrencia, al que hay que añadir el acuerdo de confidencialidad establecido en el convenio. Desde nuestro punto de vista, la gestión del dinero de todos y todas no puede estar ligada a ningún acuerdo para evitar la transparencia, la igualdad y la libre concurrencia. Es por todo ello que presentamos esta moción de control en la que instamos al Gobierno municipal a hacer pública toda la información sobre el proyecto de Escuela de Diseño Zentre, dado que la financiación del mismo se hace con dinero público, y instamos también al Gobierno municipal, así como a sus entes dependientes, a que los proyectos que decida poner en marcha se hagan mediante procesos concurrentes que garanticen la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak ez du hitza hartuko, EH Bilduk ere ez, Alderdi Sozialistak bai. Sí, a ver si consigo convencerle. Vamos a ver. Que seamos lo más transparentes posibles estaríamos de acuerdo, no habría ningún problema. Pero la moción traída en este marco no sé muy bien cuál es el objetivo que tiene. Hemos mantenido 2 reuniones recientes de la Sociedad Fomento, en la cual en las 2 y en la última hay un compromiso mío y del director de hacer un monográfico antes de mediados del 15 de diciembre solo con esta cuestión, donde todos los grupos políticos que estamos todos representados podremos preguntar, debatir, analizar y decidir, porque este pleno no es el que decide es la Sociedad Fomento, y por tanto ustedes allí podrán plantear lo que quieran, las votaciones que quieran, las dudas que quieran o las resoluciones que quieran. Entonces, ese es el marco adecuado de ese análisis y debate. ¿Por qué? ¿Porque estamos ante un proyecto complejo? Sí. ¿Es un proyecto no habitual, estratégico, pero diferente? Sí. ¿Se ha hablado con las universidades radicadas en Donosti? Por supuesto. ¿Se les ha invitado a participar? También. Pero todas esas preguntas y todas esas cuestiones, lo lógico es analizarlas en el foro, que es la propia Sociedad de Fomento, donde estamos todos, donde hay tiempo, no son 2 minutos, ni 3, ni 5, ni no sé qué, sino el tiempo que sea necesario y todos reflexionemos al respecto. Y todos podamos decidir si es la línea adecuada, no adecuada, qué dirección debe tomar o por dónde podemos seguir trabajando. Pero le diré más, este es un proyecto que es promovido, impulsado y trabajado desde el área técnica fundamentalmente. Desde el área política estamos de acuerdo porque nos parece interesante analizar la nueva economía digital, las nuevas necesidades de afrontar la formación tanto de estudiantes como de profesionales de nuestro tejido o de nuestro ecosistema, y estamos a favor de hacer esos cursos monográficos, de analizar y de incorporar a la sociedad civil. Pero si alguien ha impulsado
este proyecto con alma, con control y con seguimiento es la propia servicios técnicos de fomento. Y eso yo creo que lo saben todos los que somos miembros de esa sociedad. Por tanto, algo que aquí estamos siguiendo lo que los técnicos consideran y es adecuado, yo pediría pues un poquito de confianza y de esperar ese monográfico para tomar una posición determinada. Añadiré algo más. Todo se ha hecho conforme a la legalidad, porque a veces de sus mociones, no digo que lo digan directamente, pero se puede desprender, se puede deducir que hay irregularidades. Bueno, es un convenio y los convenios existen y, por tanto, a mí lo que me dicen es que está dentro de la legalidad y dentro del marco legal. Y en esa línea estamos trabajando. ¿Que hay que hacerlo de otra manera, hay que hacerlo mejor? Dispuestos a escuchar y analizar y entre todos avanzar. Pero mociones en el Pleno, cuando hay una sociedad de gestión, que es donde todos tenemos los votos correspondientes y podemos votar cualquier cosa, traerlas aquí, pues no le veo sentido, salvo que usted considere que esto es un tema gravísimo y que se rompe la ciudad o no sé qué tipo de análisis. Yo por eso le pediría, pues bueno, un margen de confianza, esperar a ese monográfico, que ya había un compromiso antes de esta moción de tenerlo, analicemos entre todos la situación, veamos cómo avanzar. Con Diputación hemos mantenido una reunión recientemente y hemos vuelto a sentar las bases del proyecto de forma más correcta probablemente para las administraciones y resolvamos las dudas que haya que resolver, pero no con mociones así que son muy difíciles de debatir desde mi punto de vista en este marco plenario. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du txandarik erabiliko, irabazi taldeak izteko txanda. Bueno, considero que la respuesta que se ha dado se están mezclando diversas cuestiones, ¿no? Entendemos que se dice que no, hacer un ejercicio de transparencia con el destino que se le da a 650.000 euros de dinero público, que entendemos que se dice que no a procesos que garanticen la libre concurrencia y, por tanto, garantizar la libertad, o sea, para la igualdad de oportunidades. Y se dice que sí a un modelo de gestión de lo público que se caracteriza por la opacidad y la no rendición de cuentas. Zuri, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak. Neko, puntoka eskatuko dugu. Barkatu ez nekien. 2 puntu dira, beraz banan-banan egingo dugu. Lehen puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere ez da onartzen, beraz mozioa ez da onartzen, talde popularrak ez du hitzik hartuko, EH Bilduk, bai? Bueno, bakarrikan bitz, bigarrengo puntuan abstenitu geha, ze orokorrean alde egon gaitezke hemen hitzez-hitz jartzen dunarekin, baino salbuespenak egon daitezke, eta ez dakit kasu hau dan, edo beste kasu batzutan ere salbuespenak egon daitezke, eta horregatik gure abstentzioa bigarren puntu horta. Osondo aurrera goaz, hurrengo puntuarekin. 23. kontrol. 23. kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeak aurkeztua haur parkeen mantentze lanei buruzkoa. Moción de control número 23 que presenta el Grupo Irabazi Donostia en relación al mantenimiento y conservación de los parques infantiles. En comisión de presente mes interpelamos en relación a una sentencia que ha condenado al Ayuntamiento al pago de una indemnización por un accidente ocurrido en un parque infantil en 2015, a consecuencia del cual una niña perdió uno de sus dientes. Lo más llamativo de la sentencia es que pone especial énfasis en el hecho de que no se han aportado pruebas por parte del Ayuntamiento en relación a la revisión periódica de los aparatos e instalaciones que forman parte de los parques infantiles, teniendo en cuenta el grave riesgo que de la mala conservación de los mismos pudiera derivarse para la integridad de los menores. También se nos explicó que desde 2017 existe un protocolo de revisión de los parques infantiles que ya se nos ha remitido, pero cabe recordar también que los presupuestos cuentan con una importante partida para el mantenimiento de juegos y parques infantiles, en concreto para 2019 de 205.000 euros. Es por ello que instamos al Gobierno municipal a trasladar a los grupos municipales copia de los informes mensuales que se realicen sobre el estado de los parques infantiles en la ciudad. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak ez, EH Bildu taldeak ez, talde sozialistak bai. Sí, bueno,
Vamos a ver, en la moción se mezclan varias cosas. Por un lado, hacen referencia a una situación producida en 2015, antes de la entrada en vigor del protocolo, del que no solamente informé en la comisión, sino que con posterioridad a la representante del grupo Irabasí le envié cuál era el protocolo y le envié incluso un pantallazo de lo que ello suponía. Como el resto de corporativos no lo saben, lo voy a explicar. El protocolo consiste en que todos los meses se revisan los 150 parques de la ciudad y la empresa de mantenimiento encargada, con los 200.000 euros este año 2018 y 205.000 el año 2019, hace un repaso a todos los elementos del parque, del suelo, etc. Eso se recoge en una página, en un sistema web, y a partir de ahí se deriva un parte de intervención o no. Y eso es lo que se hace desde el año 2017, en el que hicimos un nuevo contrato de mantenimiento. Claro, que todos los meses, todos los grupos políticos, tengamos información de lo que sucede en los 150 parques infantiles, pues no sé si influye mucho en nuestra acción política o no. Yo, desde luego, considero que no. Pero sí considero que es un trabajo añadido para el personal técnico el hecho de que un sistema web que está absolutamente, al que hay claves de acceso, pero que ni yo las tengo, porque entiendo que el cuerpo técnico trabaja, confío en él, en el personal técnico, y bueno, y si hay alguna incidencia especial que se sale de la normalidad, pues seré, como responsable del asunto, pues seré informado. Pero, en fin, no entiendo muy bien la necesidad que para la acción política de los grupos municipales puede tener el hecho de tener información, ya digo, sobre si falta o no un tornillo en alguno de los 150 parques infantiles de la ciudad. Hace referencia efectivamente a una situación que se daba en 2015, pero quiero señalar también lo siguiente. Los parques también entonces se revisaban. El personal técnico ha desarrollado siempre su trabajo. Es cierto que de una manera no protocolizada, de una manera pues menos organizada, si se quiere, pero la revisión de los parques municipales, que es un trabajo absolutamente técnico, se ha realizado a partir del 2017, pero antes también. Es cierto que la sentencia lo que nos pide es que exista una calendarización, un protocolo, y que, bueno, pues que todo esto esté de alguna manera armado y técnicamente construido. Y así se ha hecho, ¿eh? En 2017, como digo, ya tenemos un protocolo, tenemos una página web, tenemos esa información, pero de verdad no creo, no sé si, en fin, si nos equivocamos o no, pero no creo que sea un elemento importante, pero sí digo que es un elemento importante de ralentización del trabajo técnico, el que supondría, pues no sé, fotocopiar las 150 pantallas todos los meses para todos los grupos políticos. Por lo tanto, si no estamos obligados a ello, nosotros vamos a votar que no. Gracias. Eskerrik asko, izteko txanda irabazi taldeak ez du erabiliko, bozkatu egingo dugu beraz. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta orain boto azalpen txandan, talde popularrak ez, EH Bilduk, bai? Bai, arratsaldeon. Hilabetero hitz egiten dugu udalbatzan hiriko haurparkeen mantentze eta kontserbazio lanen inguruan, eta esate baterako justo duela urte bat, 2017ko azaroaren 22an udal talde honek aurkeztu zuen antzeko zerbait, eta zen Donostiako jolasparkeen azterketa bat egitea, lehentasunen zerrendarekin, eta zerrenda hori helaraztea udalbatza osatzen dugun alderdiei. Eta zintzoak izan da, adierazi bardu delegatuak, kasu honetan Gurpegi jaunak horrela egin zuela, eskatu dugun bakoitzean zerrenda bat pasazigun parke bakoitzaren egoerarekin, eta hala egin du. Eta, bueno, gure ustez, irabazik eskatzen duena kontrol mozionetan da informazio hori hilabetero jasotzea edo, bueno, informazio gehigarria izatea, eta horregatik baiezko bozka eman diogu, ondo iruditzen zaigulako, beti informazioa mugatua ez izateko, eta gero bakoitzak nahi duen lana egin ahal izateko. Eskerrik asko, puntu hau amaituta, hurrengora pasatzen gera.
24. kontrol mozioa, Irabazi Donostia taldeak aurkeztua, berdintasun ordenantzari buruzkoa. Moción de control número 24 que presenta el grupo Irabazi Donostia en relación a la ordenanza de igualdad. Irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Tal y como expusimos en la comisión el pasado mes de marzo, interpelamos a la concejala delegada de Igualdad sobre las razones por las que no se sometía al trámite inicial de exposición pública la ordenanza de igualdad, cuyo texto inicial presentó nuestro grupo municipal y al que se incluyeron aportaciones de miembros del Consejo de Igualdad, así como del propio negociado de igualdad, de otros departamentos municipales, así como de otros grupos políticos como EH Bildu. La respuesta en marzo fue que la ordenanza estaba siendo revisada por los servicios jurídicos, aunque desconocía los plazos que manejaban, si bien la concejala creía que se podía someter al trámite inicial de exposición pública, motivo por el que presentamos una moción de control en la que pedíamos eso, que se iniciaran los trámites para su tramitación. No obstante, el Gobierno local no la apoyó, a pesar de que en comisión la concejala reconociera que sí se podían iniciar. Y en el Consejo de Igualdad del pasado 18 de octubre volvimos a preguntar si había alguna novedad respecto a la tramitación de la ordenanza de igualdad y la respuesta fue que los servicios jurídicos entendían que la ordenanza no era necesaria. En comisión también preguntamos al Gobierno si tenía intención de aprobar una ordenanza de igualdad esta legislatura y la respuesta fue afirmativa. Entendemos, por lo tanto, que si no hay ninguna razón jurídica que impida a este ayuntamiento dotarse de una ordenanza de igualdad y el Gobierno municipal tiene intención de aprobarla, debería ir dando los pasos correspondientes para que estuviera en vigor antes de final de legislatura. Por ello, presentamos la siguiente moción en la que instamos al Gobierno municipal a iniciar los trámites oportunos para que antes de que finalice la presente legislatura se apruebe la ordenanza de igualdad. Bai, zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak ez da ere, jeltzaleak ez da ere, itxi nahi duzu? Bai, ez, bale, bozketara joango gera zuzenean, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta orain boto azalpen txanda, talde popularrak nahi duen, EH Bilduk, bai? Arratsaldeon guztioi, honako ordenantza onartzea emakume eta gizonen arteko berdintasun bidean beste urrats bat ematea litzateke eta behin baino gehiagotan adierazi dugun bezala goi mailako gai bat dela iruditzen zaigu eta egia da orain arte ez dela horrela izan udal gobernuarentzat. Eta zentzu honetan gogoraziko niokela berdintasun zinegotziari publikoki adierazi zuenean 2017ko urte bukaeran onartuko genuela. 2018ko urte bukaeran gaude. Hau da, urtebeteko atzerapena daramagu. Eta zoritxarrez, azpimarratu behar da, hau ez dela gai bakarra, berdintasunarekin zerikusia duten gai guztiak ikaragarrizko atzerapenaz ematen ari dira. Ez bakarrik atzerapenaz denboran, baizik eta udal gobernu hau atzeraka ari da berdintasun esparruan, besterik gabe. Eskerrik asko, Agirrezabalaga Andrea. Bai, komentatzeko, esko eman diogulako, gure borondatea bentsa da horrela eramatea, eta las esan batzordean etorraritik ganez eta aurreko txandan intervenitu, eta bukaeran esateko bakarrik ez nago ladoz Naiara San Pedro adierazpena azaldu direnekin. Nik uste oso kontrakoa direla, nire iritsiakin, gobernu iritsiarekin, eta beste hiritarren askoen iritsiarekin, eskerrik asko. Zuri, puntu hau amaituta, hurrengora pasatzen gera. 25. kontrol mozioa, Euskal Herria Bildu taldeak aurkeztua Donostian aldiriko tren sarearen egoera dela eta. Moción de control número 25 que presenta el grupo EH Bildu en relación a la situación de la red de cercanías de San Sebastián. Sobre la situación de la red de cercanías. EH Bildu taldearen txanda. Bai, mila esker, lehen goizean hitz egin dugu parte batean honi buruz eta jarraitu behar dugu hitz egiten. Hau da, denek ezagutzen dugu zein den Adif eta Renferen egoera,
bai puntu kritikoen ikuspuntutik eta bai irisgarritasunaren ikuspuntutik. Mozio honek eskatzen duena da, udal gobernuak epe labur batean plan bat egin dezan, puntu kritiko horiek eliminatzeko, kentzeko, eta bai irisgarritasun aldetik saio bat egin dezala, zadadila plan bat aurkezten, hori ekiditeko edo egoera hobetzeko. Decía que ya hemos hablado a la mañana sobre esto y estando de acuerdo con la concejala delegada en que no tenemos las competencias en el tema y que es importante obtener las transferencias en este tema, es más, por todos es conocido que nosotros aspiramos a un país soberano y que en parte nuestra voluntad de soberanía también se basa en tener esos servicios cerca, porque consideramos que desde lo local se puede gestionar mejor. Sí, pero también es verdad que la concejala delegada me ha echado en cara, por decirlo de alguna manera, que por qué considerábamos que cuando se va a Madrid no se hablan de estos temas. Bien, por eso esta moción. Es decir, la mejor forma de decir es hacer. Entonces, presentamos esta moción porque consideramos que desde lo local también se pueden hacer cosas y nos parece interesante que en un plazo relativamente breve de tiempo, pero razonable a nuestro juicio, este ayuntamiento presente, este equipo municipal, presente un plan para erradicar los puntos críticos en aquellas estaciones que así existan y lo mismo con los problemas de accesibilidad. Porque, a decir verdad, estaciones como Ategorrieta, Herrera, qué va a pasar con Chomin, con Loyola, hay muchas incertidumbres y consideramos que este ayuntamiento debe presentar todo un plan para mejorar la situación actual. Y como decía antes, la mejor forma de decir es hacer y si es verdad que este gobierno municipal cuando va a Madrid habla también de estas cosas, supongo que no tendrá problemas para presentar este plan en un breve plazo de tiempo. Y es que... Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda orain. Eskerrik asko. Pues volvemos a tratar los problemas varios que las estaciones de cercanías Renfe tienen en Donostia y que son viejos conocidos de este pleno. Accesibilidad, tanto de estaciones como de los propios trenes, puntos críticos en algunas de ellas, pasos a nivel y tutti quanti. La moción pide tres cosas muy concretas que se han aprobado ya anteriormente y que hoy volveremos a aprobar, probablemente. Garantizar la accesibilidad universal, eliminar los puntos críticos y desarrollar el proyecto de intercambiador Riberas de Loyola. No es comprensible que en pleno siglo XXI haya estaciones como la de Herrera o que hoy en día una persona con discapacidad o movilidad reducida no pueda acceder a un tren. No es comprensible. Se invierte en miles de millones de euros en infraestructuras viarias de rentabilidad más que dudosa, en nuestra opinión, pero se margina una red que da servicio a miles y miles de personas al año. Suponemos que se nos diera que eso es competencia del Estado y que ahí, si para la cosa no se puede ir más allá. Pero, a ver, si ha habido voluntad política para que el gobierno vasco, por ejemplo, asumiera la encomienda de gestión para construir la red de alta velocidad, podría haberla habido también para las cercanías. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularrak ez du hitzik hartuko, sozialistak ez, jeltzaleak bai. Sí, efectivamente es una moción parecida a la que hemos discutido a la mañana y seguimos estando de acuerdo en que esa situación de la falta de accesibilidad no es comprensible. Estamos totalmente de acuerdo, pero volvemos, claro, como no puede ser de otra forma, a decir que tanto la accesibilidad de las estaciones de Adif como los puntos críticos de las mismas estaciones, como el intercambiador en Riberas, pues no son competencias de este ayuntamiento. Dice el señor Alejandro, pues igual que el gobierno vasco
está haciendo, adelantando por encomienda de gestión la construcción del tren de alta velocidad, pues que hagan lo mismo con esto. Yo sí, pero le recuerdo que esa encomienda de gestión se arrancó en 2005, que hasta el 2005 aquí el tren de alta velocidad ni lo habíamos visto, ni oído casi, se lo arrancó en una negociación presupuestaria. Negociación presupuestaria, que es, bueno, cuando puedes, si te necesitan, puedes pedir algo a cambio. ¿Podían ayudarnos ahora a exigir algo, no sé si con los presupuestos, o a exigir que aquí Adif reconvierta y haga accesibles todas las instalaciones? Me da la impresión de que en la iniciativa de EH Bildu dicen que se haga, que nosotros hagamos. Me da la impresión, digo, que lo dulcifican un poco diciendo elaborando un plan. O sea, no nos pide que las hagamos accesibles, pero dice elaborando un plan. Entonces, digo, a ver, elaborando un plan, o sea, tenemos que dedicar recursos, no sé si económicos o de personas, del ayuntamiento para hacer el trabajo que tienen que hacer otros. O sea, tenemos que dejar, hablo de movilidad, tenemos que dejar de hacer cosas de movilidad, que hay muchísimas cosas para hacer, con muy poca gente que tenemos. Y tenemos que hacer cosas que le corresponden a Adif o le corresponden a otro. Pues no me parece ni adecuado, ni conveniente, ni podría ser, porque ya digo que tenemos muchas cosas que hacer y muy pocos recursos para ello. Por tanto, vamos a votar que no a esta moción. Izteko txanda, EH Bildu taldeak dauka. Bai, mila esker. Bueno, o sea que el resultado es nada de nada. Quiero decir, antes era, no es competencia nuestra, no vamos a hacer nada. Ahora es, Juan, nos has dulcificado un poco la moción. Entonces os dulcificamos un poco la moción y tampoco vale, quiero decir. El asunto es que en las próximas comisiones que tengamos, cada vez que la concejala delegada diga estamos trabajando en ello, pues no le creeremos, porque llevamos 3 años escuchando estamos trabajando en ello, pero el asunto es que no es cierto, Y anteriormente en la mañana me ha hecho en cara decir, ¿por qué supones que no hacemos nada? Bueno, demuestra que sí estáis haciendo, Resulta que ahora dulcificamos un poco, es decir, no exigimos que deberíamos, pero no exigimos que se haga, sino que presenten un plan y tampoco vale. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Es decir, hay muchísimo trabajo, sí, y una de las prioridades es que la gente pueda acceder a los trenes, que la gente pueda ir segura por los pasadizos. Si eso no es una prioridad, dígame, si eso no es una prioridad, tampoco vamos a hacer ese plan, ¿no? Es decir, no sé, digo, yo quisiera que este equipo municipal demostrara que tiene preocupación por esto. Y por lo que veo, no tiene ninguna preocupación. Y además se queja amargamente de que le hemos dulcificado una moción. Pues a ver cómo lo hacemos. Es decir, no sé, pues ya iremos a las próximas comisiones y seguiremos escuchando que trabajamos mucho, pero no sabemos en qué. Mila esker. Zuri, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren... Zenbat dira? Zenbat dira? 3. Ez dago arazorik? Bale. Puntuz puntuka joango gera. Lehenengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Eta 3. puntuari aldeko botuak, kontrakoak, hau ere ez da onartzen, mozioa beraz ez da onartzen, eta orain boto azalpen txandan talde popularrak dauka hitza. Sí, gracias, señor alcalde. Y evidentemente el Grupo Popular de San Sebastián tiene que explicar por qué ha votado lo que ha votado. Bueno, hemos votado que no a los 2 puntos primeros porque efectivamente el Ayuntamiento de San Sebastián no tiene competencias en este sentido y creemos que hay otras fórmulas de resolver la cuestión de la mejora en la accesibilidad, que siempre hemos apoyado desde el Partido Popular de San Sebastián, gobernara quien gobernara, estando el Partido Popular o estando el Partido Socialista al frente del Gobierno de Madrid. Siempre hemos apoyado esas reivindicaciones porque son positivas para la ciudad. Pero hay una serie de matizaciones. En primer lugar, el Estado sí que invierte en la mejora de la red ferroviaria y de los equipamientos, en este caso apeaderos o estaciones en Guipúzcoa. Lo viene haciendo desde hace muchos años, quizá no al ritmo que todos deseáramos, pero sí está invirtiendo en accesibilidad. Segundo, si hay que pedir más dinero, pues no nos duelen prendas en pedir más dinero,
Pero hay que hacer también un trabajo y una llamada a los grupos políticos que tienen representación en el Congreso de los Diputados, que es donde corresponde tomar este tipo de decisiones para que se invierta más dinero en Guipúzcoa y, en el caso que nos ocupa, en San Sebastián. Yo les invito con toda humildad a que lo hagan. En tercer lugar, la competencia es del Estado y vincular esa falta de transferencia en las competencias es una excusa que, bueno, pues puede sonar bien para alguna parte, pero que desde luego no aporta nada al debate y desde luego a la mejora en las soluciones. Y acabo, hemos votado a favor del tercer y último punto, porque este sí que es un proyecto que nos compete más cercanamente. Como ayuntamiento sí podemos hacer una mejor labor e intentar conciliar posiciones con el Gobierno vasco y con el Estado español, o con España, el Gobierno de España, pues para procurar la mejora de un equipamiento fundamental para San Sebastián. Nada más y muchas gracias. Zuri puntua amaituta, hurrengo puntura pasatzen gara. 26. kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, osoko bilkuren bideoak idazkaritza nagusiko datu basera osorik igotzen direla egiaztatu beharra dagoela eta. Moción de control número 26, que presenta el grupo EH Bildu sobre la necesidad de comprobar que los vídeos de las sesiones plenarias que se suben a la base de datos de la Secretaría General se hacen de manera completa. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues efectivamente, a partir de un hecho acontecido el mes pasado, realizamos una interpelación y lo que proponemos es dos propuestas de mejora. ¿Cuál fue ese hecho que sucedió? Que, por cierto, no ha sido la primera vez que ha sucedido, pero sí es la vez más reciente que ha sucedido. Hay una base de datos en el propio ayuntamiento que se llama registro de pleno, y dentro del registro de pleno hay un apartado específico que es para sesiones plenarias. Y en esas sesiones plenarias se cuelgan los vídeos de las sesiones plenarias, porque efectivamente ahora no hay un acta literal de las intervenciones como había antes y obviamente nos remitimos a las actas que quedan grabadas. Eta aquí, curiosidad o no, o casualidad o no, que cuando entramos a ver ese vídeo en el cual, bueno, había habido ciertas discusiones en el Pleno de si algo se había hecho de manera correcta o no, que al final, de nuevo, la denuncia de EH Bildu fue cierta como fue después así admitido por un error, no pasa nada, efectivamente todos nos podemos confundir. Toda esa parte se había omitido y además, no sé si es casualidad o no, empezamos a recoger el vídeo y empezamos el vídeo que estaba planteado a partir, casualidad, de una respuesta a una interpelación de mi compañero Olaya, precisamente de una concejala delegada del PNV. Curioso, no aparecían los puntos iniciales, no aparecía la propia interpelación y lo que sí aparecía directamente la respuesta de la delegada, en este caso además perteneciente al Partido Nacionalista Vasco. Y como a nosotros nos llama mucho nos llama la atención esto, pues preguntamos a ver por qué había pasado esto. Entonces, el delegado de Presidencia, Transparencia, Recursos Humanos e Innovación, entre otras cosas, nos explicó que ya estaba colgado, pero no sé dónde estaba colgado, no sé si en algún tendedero de ropa o qué, pero desde luego lo que no estaba colgado es en la base de datos de registro plenero. Ahí no estaba colgado, en algún otro sitio debía estar colgado. Y además, porque también suele ser una tentación que suelen tener, no es que la culpa la tiene, no sé quién la culpa, porque siempre la tiene alguien, menos ustedes, que ustedes están exentos de cualquier tipo de culpa y responsabilidad. No era un problema de grabación, porque efectivamente a través y el vídeo de YouTube estaba colgado íntegramente a la intervención del Pleno, con lo cual no era un problema de que no se había grabado, no vaya a ser que usted se me adelante a decir que la culpa fue un problema de la grabación, no fue un problema de grabación. Y frente a esto, ¿qué es lo que proponemos? Pues lo que proponemos son dos cosas tan sencillas como esta, que se insta al equipo de gobierno local a que adopten o implementen las medidas necesarias para que los vídeos o grabaciones de sesiones plenarias que se suban a la base de datos, de donde además de la Secretaría General o a otras bases de consulta pública estén completas. Yo creo que a esto no debieran tener ningún problema. Además, un concejal que, entre otras cosas, entre sus títulos tiene la transparencia, digo yo, que votará 2 veces que sí a esta iniciativa. Y el segundo punto que dice que el Pleno de Ayuntamiento de Donostia insta a sí mismo al equipo de gobierno a adoptar las medidas necesarias para que las grabaciones de las comisiones informativas de Pleno estén igualmente de manera íntegra. ¿Y por qué decimos esto? Porque ya ha pasado ocasiones en las que precisamente no se ha grabado de manera íntegra lo que ha aparecido en las comisiones informativas de Pleno. Esas que luego dicen, pues ya contesté en la comisión informativa, y a veces vas a la comisión informativa a ver qué contestó y, uy, hay un problema en la grabación. Bueno, pues no sé cuál es el sistema. Obviamente la técnica da
para establecer un segundo sistema, un sistema que permita efectivamente salvaguardar esas situaciones. Porque antes hablaba, ¿estos son elementos o instrumentos útiles para la acción política de los grupos municipales? Son básicos, son básicos. Está en su mano y vamos a ver con su voto y con su responsabilidad si efectivamente ustedes creen que tenemos que gozar y tener todos la misma igualdad y los mismos derechos, porque nosotros no tenemos un gabinete de prensa como el que tienen ustedes, de un montón de recursos humanos y de un montón de recursos que les permiten precisamente hacer esa situación. Bien, vamos a ver si efectivamente ustedes que tienen los recursos y nosotros que no tenemos los mismos recursos, efectivamente al menos están de acuerdo en que es necesario adoptar o implementar las medidas necesarias para que los vídeos y las grabaciones se suban de manera correcta, para que efectivamente podamos ejercitar la acción política todos los grupos políticos municipales. Eskerrik asko, irabazi taldeak ez du hitzik hartuko, talde popularrak ere ez, talde sozialistak ere ez, jeltzaleak bai. Bueno, la verdad es que escuchando la intervención del señor Brutaran, yo tenía preparada una respuesta mucho más técnica, ¿no? Pero claro, cuando uno escucha y vierte dudas sobre si un error técnico puede realmente lo que pretender es influir en la propia desarrollo o el reflejo del desarrollo del que fue una sesión del Pleno, sinceramente lo que me sale del corazón es decirle que cree el ladrón que todos son de su condición. Eso es lo que me sale del corazón, porque desde luego no es el de este gobierno municipal ni el del Partido Nacionalista Vasco. Y además es la clara muestra de cómo se quiere construir un discurso falso a través de una serie de hechos puntuales. ¿Cómo se pretende de la aguja en un pajar decir que el pajar está lleno de agujas? Y le voy a decir por qué es así. Porque tanto los hechos como el contexto le contradicen. Los hechos son tan claros como que efectivamente se da esa situación y la señora Olaya Duarte nos lo hace saber en un mail el día 26 de octubre, que está aquí. Ese mismo día, 26 de octubre, personalmente le contesto diciendo que eso es cierto, que lo he verificado y que voy a decir a los responsables de Donostiatic que cuelguen el link que faltaba. 4 días más tarde, la señora Olaya Duarte vuelve a comunicarme y decirme que efectivamente no se había colgado. Con lo cual, llamo al gerente de Donostiatic y se pone el contacto por escrito con la señora Duarte para explicarle y le dice: Kaixo Olaya, me ha trasladado Juan Ramón Viles el problema indicado y te explico lo sucedido. Y durante 3 párrafos le explica la situación técnica que había ocurrido y se despide. Te pido disculpas, el gerente, estamos recibiendo ahora el vídeo y hoy lo mismo lo subimos a la web. Cuando se cuelga en la web hay un error, efectivamente, y la persona que lo sube, que no es de Donostiatic, no voy a decir el departamento, en vez de colgarlo desde el inicio, lo cuelga desde otra parte y se equivoca, hay un error. De hecho, en YouTube está el completo y en la página web no. Pero eso es lo que hay. Si usted ya quiere creer probablemente lo que ustedes harían cuando estuvieron en el gobierno y tenían los mismos medios que nosotros, por cierto, pues puede ser. Pero este gobierno no lo ha hecho, no lo va a hacer. Y el Partido Nacionalista Vasco no lo ha hecho y no lo va a hacer. Y luego hay también hasta un problema de contexto. Porque ustedes, resulta que, claro, tienen que venir aquí con este discurso. Y entonces registran la iniciativa sí o también. Y lo hacen más o menos el día 5 o 4 de noviembre. Y resulta que días antes, el 31, el último día de mes de octubre, la prensa estatal recoge un informe del Observatorio de Sostenibilidad, un observatorio que titula Ciudades Sostenibles en España, con 59 indicadores, 4 bloques temáticos, uno sobre tema social, tema medioambiental, tema económico y el último, transparencia y gobernabilidad, en la que en conjunto, en Donostia San Sebastián queda en 4º lugar. Y según dice el propio informe, según dice, lo hace gracias a los excelentes resultados que obtiene en transparencia y gobernabilidad. Concretamente, el primer puesto, el primero. Esto lo dice el Observatorio de Sostenibilidad. No lo decimos nosotros. Ustedes, o para ustedes, la verdad es algo secundario. Ustedes lo que quieren es construir un mensaje falso, un mensaje interesado, un mensaje que unifique y movilice a su propia parroquia, a su electorado. Me parece muy correcto, me parece muy bien, pero no es real. Y en esa construcción, y voy a ir acabando, mantiene una tesis
con la misma vehemencia y sobreactuación inversamente proporcional a la veracidad de los hechos que usted quiere achacarnos. Porque ni los datos ni los informes avalan ni la nefasta ni la catastrófica realidad que usted quiere hacernos creer. Y mucho menos, y eso de verdad se lo digo, la pretendida intencionalidad política de que haya un error a la hora de colgar un vídeo en una web. Eskerrik asko. Izteko txanda, EH Bildu taldeak. Bueno, entre sus muchos títulos de delegación está claro que hay uno que no se va a poder colgar. Y si no, solamente escuche lo que acabas de decir. Es el de la objetividad. No he visto una intervención con mayor dosis de subjetividad acusando absolutamente de todo que la suya. Desde luego, transparencia poca. Transparencia es igual a C. Transparencia poca. Innovación sí. Ustedes innovan para eludir cualquier tipo de responsabilidad, porque la culpa siempre la tiene cualquiera que pase por allí. Y además, ¿quién lo dice? Lo dice el representante de un partido que incluso nos acusaron de alterar el funcionamiento de los ascensores de los semáforos y la duración de los semáforos cuando hacían manifestación con Carlos I, que entonces les preocupaba mucho y ahora no les preocupa. Ustedes, y está grabado en las actas plenarias de la legislatura pasada, sí, en aquel momento lo hacía gracia este tipo de cosas, porque efectivamente usted en aquel momento hablaba de, no sé, de cosas que evidentemente ni entonces ni ahora son ciertas. Nosotros no hemos dicho nada que sea catastrófico, nosotros hemos dicho que efectivamente hay un hecho y el hecho es objetivo y el hecho es cierto y usted con la boca pequeña admite que efectivamente hay un error, por supuesto usted nunca asume ninguna responsabilidad y en este caso no va a ser una excepción, tampoco la culpa siempre la tiene otro o otra, no sé por qué, bueno. Para ponerse las medallas siempre el mérito se lo ponen ustedes, para adjudicar la responsabilidad siempre la culpa la tiene otro. Pero con todo esto y contra esa sobreactuación, metiéndose evidentemente con la labor que realizamos nosotros a partir de esa subjetividad manifiesta con la que usted ha empleado en todo su discurso, no nos ha dicho si efectivamente está de acuerdo en que se adopten o implementen medidas necesarias para que los vídeos o grabaciones de las sesiones plenarias se suban de manera completa, y eso es lo que le está pidiendo, y eso es lo que va a votar. No va a votar a todo eso que ha dicho usted, todo eso son la tinta del calamar. De verdad, usted va a votar que sí o que no a esto y va a votar que sí o que no a que se adopten las medidas necesarias para que las grabaciones de las comisiones informativas del Pleno estén subidas de manera íntegra porque ha sucedido que no se hayan realizado. Eso ustedes a lo que van a votar. Y me temo que aquí va a haber muy poca innovación por su parte una vez más y que van a votar que no. Porque ustedes hablan mucho de transparencia y quieren y luego la practican muy poco. Y hablan mucho de innovación y la innovación es siempre para efectivamente favorecer determinados intereses y desde luego no la publicidad y la transparencia. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak ez da onartzen, ez dakit irabazi taldeak, talde popularrak, ez inorrek ez du botu azalpen eskaririk eta beraz hurrengo azken puntura pasatzen gera. Kontrol mozioko 27 eta azken puntua, irabazi Donostia taldeak aurkeztua, Belartzako arrobiko lanen amaierari buruzkoa. Moción de control número 27 y último punto del día, presentado por el grupo Irabazi Donostia sobre la culminación de las obras de Belartza Cantera. Irabazi taldeak dauka hitza. Eskerrik asko. Bueno, la obra de Mercadona en Belartza Cantera, no exenta de irregularidades durante toda su ejecución, ha culminado con una urbanización incorrecta. En la memoria del proyecto de urbanización del subámbito AN 13-2 Cantera, que es su nombre de pila, aprobado definitivamente en Junta de Gobierno Local el 22 de marzo de 2016 y publicado en el Boletín Oficial de Guipúzcoa el 6 de abril de 2016, en la página 9, concretamente, de la memoria, se explicita la plantación de 90 árboles, no 80, no 89 ni 93, 90, 90, lo pone así en el texto, árboles de especies autóctonas y la creación de parques recreativos y deportivos. Asimismo, en el plano 18, que se llama Arbolado y Jardinería, que forma parte del proyecto, detalla el emplazamiento, naturaleza y número de árboles. Tengo aquí el plano y se ve perfectamente que cada
cada circulito de color es un árbol. Esto forma parte del expediente aprobado por la Junta de Gobierno y elevado al público. Quiero decir, eso es lo que se ha dicho a la ciudadanía que se iba a hacer. Y no es en plan 90 árboles por allá, no sabemos muy bien ni qué especies, no. Se especifica dónde van y cada especie está en la leyenda. O sea, es algo muy preciso, no es algo aproximativo y que dejamos para luego definir con más precisión. La realidad es bien distinta. Con solo 25 árboles más o menos, nada en instalaciones deportivas y una terrible pared de rocas excavadas y trituradas que enmarcan el lugar. En comisión, el Gobierno comentó que después de haber contrastado el tema del arbolado con el Servicio Municipal de Parques y Jardines, se decidió al final, bueno, plantar menos árboles, porque al final, bueno, ¿por qué 90? Es mucho, 90. Y que el proyecto final no contempló la creación de parques recreativos y deportivos. En el momento de redactar esa moción no hemos podido tener acceso al expediente administrativo porque había desaparecido. Bueno, no es que alguien lo había cogido y no se sabía quién. Pero al final pudimos obtener el expediente administrativo, que está aquí, es este, del proyecto de urbanización de Belartza Cantera. Y dentro de ese expediente hay 0 informe de parques y jardines que justifica, que razona el por qué ya no hace falta 90 árboles como estaba previsto, sino menos. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido una llamada telefónica, una reunión? No sabemos. No hay traza, no hay nada. No hay traza de nada. Se aprueba un proyecto, se le dice a la ciudadanía, mira, ciudadanía, eso es lo que vamos a hacer. ¿Te parece bien, no? La ciudadanía no dice nada. Y al final se hace otra cosa. Pues a nosotras nos parece bastante problemático esa forma de trabajar. Y sobre el tema de la versión definitiva que no contempla los espacios deportivos y recreativos, no hay más versión definitiva que la versión aprobada definitiva del 22 de marzo aprobada por el Gobierno. Y esa versión contempla parques recreativos y deportivos en la memoria. Como decía, no es aceptable alterar un proyecto en base a informaciones verbales, tal vez, es que no sabemos, no hay traza escrita. En el expediente no hay informe de parques y jardines que diga hace falta reducir el número de árboles. Pero aunque hubiera ese informe en el expediente, es que no puede ser. Algo se aprueba, hay planos, hay detalles, se dice a la ciudadanía que se va a hacer esto y luego se cambia, pero ¿cómo puede ser? Si modificamos la edificabilidad de una parcela, esto vuelve a aprobación, esto no puede ser. Porque con los árboles, vale, pues igual el medio ambiente es algo que es un tema, los árboles, ¿a quién le importa? Pues igual a Irabaz y Donostia y tal vez a la ciudadanía le importa también. Gracias. Eskerrik asko, talde popularrak, ez? EH Bilduk. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues nosotros vamos a votar que sí a la moción de control que presenta Irabasi, porque efectivamente lo que pide es totalmente razonable y justo. Efectivamente, como refería Loic, el proyecto de urbanización aprobado y sometido a exposición pública lo que establecía era no solo el número de árboles, no solo dónde iba cada uno de ellos, no solo la dimensión y el diámetro que tenían que tener cada uno de ellos, no solo la especie de cada uno de ellos. Todos estos elementos son los que se ponen a exposición pública porque, además, tratan de dar respuesta precisamente a una cuestión que no sé si les parece importante o no, pero que específicamente en su momento fue la que motivó que esto fuera necesario introducir con este rigor. Precisamente se llama integración paisajística. ¿Y por qué? Porque lo que se trata es que, efectivamente, surgido en una zona donde no es una zona artificializada, un edificio que evidentemente supone una alteración de esa zona, se trata de que se integre de la mejor manera, de la manera más razonable, que permanezca, que sea lo menos visible y que permanezca mejor integrado en el entorno. Pero claro, esto choca con otra cosa. Esto choca con la apetencia comercial del que pone una actividad y lo que desea es que su actividad sea lo más visible y que haya unos arbolitos, más allá de que eso den respuesta a una mejor integración paisajística, le importa poco. Lógicamente, cuanto mejor se vea, más se vea, evidentemente, esta actuación urbanística y este edificio, en este sentido, comercial, para él mejor. Y si además se ahorra de gastarse X dinero en plantar una serie de árboles y en tener una serie de especies, pues muchísimo mejor.
Y esto es lo que efectivamente se dice que sí, pero se dice que sí, aparentemente, y eso es lo que nos han referenciado, y efectivamente el proyecto de urbanización ha sido recepcionado por parte del Ayuntamiento y por los técnicos municipales, en base, entre otras cosas, a unas conversaciones que parece haber habido con el Departamento de Parques y Jardines que al menos en el expediente no se encuentran. Por lo menos no se encuentran cuando nosotros revisamos. No sé, igual estaban colgados donde el señor Viles recogió el vídeo anterior. La parte del vídeo que no estaba, pues igual estaba colgado en la misma sección. Pero desde luego aquí no estaba en el expediente. No sé si colgado o no colgado, pero en el expediente no estaba. Y mira que somos además de mirar el expediente en su profundidad. Y claro, cuando nos encontramos con esta situación, nosotros decimos, bueno, pues primero, no obedece a lo que los técnicos han exigido precisamente para procurar esa integración paisajística. En segundo lugar, no obedece a lo que se ha sometido a exposición pública. Porque claro, imagínese usted que a los ciudadanos les parece razonable que efectivamente va a quedar suficientemente bien integrado, pero claro, si resulta que ese tipo de cosas son solamente para hacer bonito, si desaparecemos de la infografía de los planos y pasamos a la realidad y la realidad es distinta, debe ser la letra pequeña, algo que aparece en un lado, pero que desde luego es muy distinto a lo que luego se plasma en el proyecto que efectivamente se ejecuta. Y esto supone alterar precisamente la información que se está dando al ciudadano y a la ciudadana y que debe ser veraz. Y cuando hay un cambio que motiva la necesidad de modificar el proyecto o las condiciones, tiene que aparecer suficientemente justificado. Y eso es, vuelvo a decir, cuando nosotros hemos analizado el expediente, creo que en 2 ocasiones, y ninguna de las 2 no lo hemos encontrado. No sé si ahora mismo operará en el expediente o no, pero desde luego, cuando estuvimos trabajando con este tema no, y cuando tuvimos ocasión de volver a revisar el expediente con motivo de la interpelación que había presentado Irabasí, seguía sin aparecer ese elemento. Y obviamente esto no nos parece de recibo. Por eso lo que dice Irabasí tiene plenamente encaje y entiendo yo que de nuevo aquí es muy difícil decir que no, pero como son capaces de innovar, seguro que son capaces de nuevo de sorprendernos. Eskerrik asko. Talde sozialistaren txanda. Bueno, Arratsaldeon. Bueno, en primer lugar decirle, señor Loic, que ya sabe usted dónde estaba el expediente, lo tenía el señor Urutarán, por eso se ve que no pudo encontrarlo, no es que estuviera desaparecido ni nada por el estilo. Bien, segunda cuestión. Yo lo dije en la comisión, lo digo ahora, no ha habido, digo para que quede claro, de entrada, no ha habido ningún tipo de intervención política en este asunto sobre si poner 25, 70 o 90 árboles, no ha habido. Yo, la verdad, le soy sincero, estoy en este momento, en estos días, porque tenemos otras cosas, no diré que son más importantes, pero vaya, que nos ocupa más tiempo, pero sí que estoy investigando esta cuestión porque también tengo interés en la misma. El ingeniero responsable, que quiero recordar que se firma el acta de recepción y la firma el ingeniero responsable y la firman los técnicos municipales y por lo tanto la firman de común acuerdo, no hay un interés de que nadie plante menos ni se ahorre ningún dinero, es decir, son los técnicos municipales, yo no estoy en esa firma, son los técnicos municipales los que firman la recepción y es porque es algo que también dije en la comisión, no es infrecuente el que después, a la hora de la verdad, en el terreno, sobre el terreno, pues se establezcan algunos cambios porque se entienden más adecuados y entiendo que en este caso quizás razones de mantenimiento, de fechas, en fin, estamos ahora intentando ver exactamente las causas del asunto, pues se plantea un acabado, digamos, distinto al de que inicialmente está previsto. Y en cuanto a la zona deportiva, ya no estaba prevista en la aprobación definitiva, que quede también claro eso, que no estaba prevista la zona deportiva en la aprobación definitiva porque se entendía que no era tampoco, dadas las características del lugar, necesario. Dicho todo esto, no vamos a votar en contra, no vamos a votar tampoco a favor hasta conocer bien exactamente, tener el conocimiento exacto, muy preciso de los motivos exactos de esos cambios, que como lo digo, fueron consensuados con el Departamento de Parques y Jardines, pero sí me gustaría, he traído unas imágenes porque me gustaría que quedara claro, porque a veces, antes se lo comentaba el señor Gasco, oyendo determinadas intervenciones y ciertas afirmaciones, uno pudiera pensar que estamos hablando de repoblar el Amazonas o algo así. Y esto no es así. Lo que había aquí era una escombrera, que es esto que aparece aquí, donde antes a su vez había una cantera, como su propio nombre indica. Es decir, era una zona absolutamente artificializada, antropizada y era una cochambre, alguna expresión que a veces utilizo y que me parece además que en este caso muy adecuada, era una cochambre. Entonces, no estamos hablando de un sitio verde, absolutamente inmaculado. Lo digo porque si solo se lo oye usted hablando del asunto, pudiera parecerlo y no lo es. Y en su lugar, pues aparece algo
que da una serie de servicios que podrá parecer mejor o no, que crea además empleo, que genera un espacio que además ahora todavía va a ir una empresa más y bueno, que ordena un espacio, entiendo que de una manera bastante adecuada, ¿no? Por lo tanto, y en cuanto a la cuestión se refiere, vamos a aclarar bien el asunto, no quiero que quede la duda al respecto, nos vamos a abstener precisamente por esa razón, pero repito, no es que se haya quedado colgando ahí el asunto o no haya nadie... Ha habido una recepción firmada por técnicos municipales que entiendo que, y entendemos, y tal como así me lo expresaron a mí para contestarles en la comisión, hubo un acuerdo, es verdad que a veces ocurre que es en reuniones, que es de palabra, o que hay un cruce de correos, pero hubo un acuerdo entre diferentes departamentos municipales para hacerlo así. No tiene nada que ver con hacerle ahorrar a alguien 4 euros en plantar o no plantar más o menos árboles. Izteko txanda irabazi taldeak dauka. Bai, eskerrik asko. Bueno, el hecho de que era una zona artificializada y no natural, bueno, no sé en qué momento de la moción decidimos que era un paisaje idílico natural. No, en ningún momento lo ponemos. Lo único que decimos es que estaba previsto algo que luego no se hace. Nos quedamos a ese nivel. Que no ha habido intervención política, pues casi me alegro, porque si no, joder, ¿qué ventana estamos abriendo? Ahí donde sí tiene que haber intervención política, y de alguna forma me alegro de que el Partido Socialista plantee la abstención, es que tomar conciencia de que esto es un problema. O sea, con esto estamos, incluso cuando es entre técnicos, entre departamentos, que luego ven que hay algo que falla, es que cuando se aprueban cosas y se eleva a público, es decir, que se vende, entre comillas, es decir, se comunica a la ciudadanía que se va a hacer esto, no podemos hacer otra cosa que esa cosa, por cualquier razón que sea, incluso las mejores razones técnicas que vengan luego. Si luego uno se da cuenta, joder, es que hay un error, bueno, si es enorme y no hay manera, pues justificarlo, es que ni siquiera hay el informe en el expediente. Y sí, o sea, es algo muy, no quiero emplear la palabra grave, pero estamos casi a ese nivel, quiero decir, porque se aprueban cosas, se eleva a público y luego se cambian. Y sobre el hecho de que no es infrecuente, pues no sé si alegrarme o lo contrario, porque si es tan infrecuente, seguimos teniendo un problema relativamente grave, en el sentido de que se aprueban cosas, se eleva al público, o sea, se transmite a la ciudadanía y luego se cambian las cosas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos en una pendiente un poco deslizante, diría yo. Por eso me alegro de la abstención, por lo menos, porque me indica que el Partido Socialista tiene conciencia de un poco la gravedad un poco de la situación. Gracias. Eskerrik asko zuri. Bozketara pasatuko gera. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak. Onartzen da, boto azalpen txandan ez da talde popularrak hitza hartu nahi duen. Ez, jeltzaleak ere ez, eta beraz, plenoa amaitu da. Honen bestez, azaroako udalbatzarrari amaiera ematen diogu. Eskerrik asko gurekin egoteagatik, hurren arte, atxalde ona pasa. Con esto damos por finalizado el pleno ordinario de noviembre. Gracias por acompañarnos. Hasta el mes que viene. Que pasen una bonita tarde.